Ovillo va a pegar. En una noite linda, as meninas preparan motores, as copas llenas de cachaza, mística y sensualidad en el aire. Con el permiso da favela, a cobra vai fumar. Você fala português? Papi, dança pra mim. Você fala português? Papi, dança pra mim. No importa la hora, no importa el lugar. Estoy en Brasil, te vine a buscar. O meu corpo está quente, minha mente voa en desejo. Ovillo vai pegar, papi, dança pra mim. Dança pra mim. Ovillo vai pegar. Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach. Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí, oh, para mí. En la playa, solos tú y yo gritando al amor, no te vayas, que habla el corazón. Siempre consigo todo lo que quiero. Él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque soy una bad bitch. Bad bitch. Porque soy una bad bitch. Bad bitch. Porque soy una bad bitch. Yo le dije que sí. Preguntó si estoy lonely. Yo le dije que sí. After en la playa y no traje la malla. Me dijo que vaya. Hoy no vamos a dormir. 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 Porque soy una Bad bitch. Bad bitch. Bad bitch. Porque soy una bad bitch. Bad bitch. Buenas, 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 buenas. Buenas a todos. ¿Cómo dice que está la gente ahí del otro lado? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Lola. Hola. Trola. ¿Ya arrancás a llorar un poquito? ¿Qué pasa? ¿Nació el nene llorón de adentro? Pará. ¿Dónde que Josín? Para, yo entiendo que estés enojado, que jugamos al FIFA, te gané, que jugamos al ping-pong, te gané. Yo lo que te juego te lo gano.
Yo entiendo tu enojo, que ahora te vas a hacer langa. Mosqui. El que bueno, pero yo Me me echas mucho a la jugaste mina. 72 partidos de ping-pong. Y yo me levanto a la Te gané la 71. morocha, y ahora juegas ese 21-2 terminó el otro último. 21-2 Pero perdiste yo el te juego al último. ping-pong, te gano. Te juego al FIFA, te gano. No me ganas en nada. En nada me ganas. De hecho, le voy a pedir a Sprint de que el viernes nos ponga el primero mano a mano, en octavos. Sí, Lo tiene que hacer porque. No, porque boludo, si no- yo quiero que gane a uno de nosotros. Pero es igual. injusto para. La para moto el- va para los tres. No. Sí. Si no sí, sabes Arturo. manejar, va a ser mi butaquera, te tenía que ir atrás. Yo tampoco te manejo la moto. Sí, tengo No registro. sabes manejar registro auto. de moto, no es Que registro vos, de Yo tengo registro de moto. Sí, sí, sí. A ver cómo se saca. ¿Qué tenés que hacer El en el Emo examen? tiene todo, hizo todo en la vida. ¿Qué tenés que hacer en el examen? Para chuparle la pija al coso. Bien, bien. Chuparle la pija al, Sí, al, al que que te te lo da da. la licencia y después Sí. entregarle. Ok, Y después si le entrega gana- el culo. para mí es así. Si yo gano, Si vendo- ganamos- ¿la moto cuánto vale, Balsa? La vendo, claramente. No, no se puede. No, la del premio de Sprint. Yo la 10 vendo. palos de Valero, ¿no? Claramente la vendo. Y repartimos. ¿Cómo 10 palos? Sale más que 10 palos, gordo. No, la vendo y tengo el gesto de, en la noche del párense de manos, invito yo el alcohol después de la madrugada. Ese es mi gesto. Pará, igual fuera joda. Es mi gesto, boludo. Bien. Si el que gana, se reparte, si ganamos. Pido, mosca. ¿Qué se reparte? Y la mierda moto se la usamos reparte? los tres. Si no es grupal no el te- premio. no es que- Lunes, martes la uso uno, miércoles, jueves la uso otro. Esto no es lumami, ¿eh? Esto no es la comida que vos comías los jueves. Pará, en serio lo digo. No, esto no, Para, y para, yo tengo mucha chance de ganar. Y les estoy ofreciendo Es repartir. muy comunista lo que estás diciendo, Maxi, boludo. Me estás sacando una Maxi. de mi No te bolsa. estoy sacando, no No te- tenés estás sacando ningún... mi- ¿Te dice algo? Claro. Si pasás de octavos es un milagro. Yo decía algo. Yo Tenés sé que hacer jugar cuadros. contra- Ok, yo te ofrezco los cuadros. Voy a arrancar contra Albana, le voy a ganar. Después Bien. juego los cuartos contra Marti Benza, voy a ganar. Semi contra Pino, voy a ganar. Y la final yo contra Boletti. Y Boletti se va a caer y voy a ganar. Mosqui, ¿qué me has? ¿Vos estás hablando Bueno, en yo te serio? voy a decir algo. Yo voy a ganar mañana. Las probabilidades de que vos me ganes son ¿Cuántos partidos te más o gané? menos parecidas Está llegando, Maxi, a las está llegando. probabilidades de que yo esta noche, hoy, 4 de diciembre, me acueste a dormir con Zaira. Esas son las equivalencias. No, pensé que decir con una mujer. Igual es verdad. Era prácticamente lo mismo. No. Y es flojo. Che, qué blanco que estoy. El que está bien es la mosca. Estás blanquito, es Estás verdad. blanco, Muy Mosca, blanco. Estás blanco, mosca. Estás Así. blanco, grano. Blanco, grano y peludo. 0 de 3 la Mosca. Pálido, peludo, granudo. No soy peludo, boludo. ¿Qué no, gordo? Mirá la barba que tenés. No. Sí, tenés toda la sombrita esa que parece. ¿Cómo querés que la saque? Parece Chewbacca directamente. No. Sí, sí, sí. Sí. Hoy Por estuvimos. lo menos no tenés gorra. Hoy metí entrenamiento. Me fue muy bien. Estoy muy contento con el entrenamiento del día de hoy. Y después metimos. ¿Se puede decir, Balsa, que metimos ensayo de querer del Rex? Y si no lo di. Va, Y si va. no lo dijiste. Claro. Hoy metimos ensayo del Gran Rex. Sí. Estuvimos ensayando para el Gran Rex con Bauletti. Y mientras Mosqui se tomaba unos mates ahí de fondo. Pero bueno. Estuvimos. ¿Y vos te fuiste a correr después? Yo me fui a correr. Raro. Terminó el ensayo y me fui a correr. Tenía ganas de correr, de mover el culo. Bien. realmente. Bien. Los regalos. ¿Están esperando algo de unos regalos? Ah, sí. Sí, hoy vinieron acá al edificio a traerme regalos. Traernos regalos. Bien. en realidad. ¿Y? Y no los abrí, claramente. No, yo vi la bolsa, pero está cerrado. ¿Cómo? Está encerrado, digo. Están cerrados. Yo no ¿Se abrí puede nada. ver ahora? No abrí nada. Y ¿Ya? no sé a qué hora está llegando Maxi. ¿Cuánto le falta a Maxi para llegar? Porque capaz que no llegamos antes que llegue. 10 minutos. ¿10 minutos? llegamos. Bueno, tráetelo, Balsita. Llegamos. El Bayo no se levanta para nada. Es increíble. Sos la paja en vida. No sé dónde está. No sé dónde está, porque lo guardó Balsa. O sea, lo dejó Balsa. Ah, Está llegando Maxi López. Tengo unas ganas de hablar con Maxi López. De preguntarle cosas a Maxi López. Maxilu. Maxilu. Yo lo voy a preguntar por la noche. Yo le voy a preguntar Obvio, de por- boliche, de Yo le voy a preguntar por mujeres. cantidad de orgías que hacían Ronaldinho, Eto'o y... ¿Quién más estaba en ese equipo? Ronaldinho, Eto'o, estaba Belletti, estaba Messi. ¿Cuál Messi, es? lo que debía sacarle punta al enano ahí. Ah. Este doblete. Pensá que Maxi conoce la versión de No, Messi este es tuyo. soltero. Pero Messi estuvo solo con Mosqui. este Mosqui. Este me siento Papá Noel. ¿De Mosqui qué? Ok. ¿Esto es mío? ¿Que no tiene nombre? Y esto es Mosqui. Papá Noel, bueno. literal. Tranquilo, Mosqui, tranquilo, amigo. Bueno, boludo, toda la vida. Bien, papá. mascarillas. Para Lemo, digo, TikToker toda la vida y vos digaste todo el una vez que me toca a mí. ¿Yo qué lié? Y vos el Bauletti Core duró 6 meses, ¿verdad? Es verdad. Ay, ¿qué me dio? Tuviste con 3 minas, no lo aprovechaste, boludo. Duró mucho, duró mucho. ¿Qué me dio la concha? Abrí la mosca, dale. Dale, Ahí abrí. estoy boludo. leyendo. No son los rasgos oficiales. Hay que alentar de azul al el campeón. Las mosquiteras, la A es Es exclusiva la para primera varones. vez que uso esta remera, hijo de mil putas. A ver. Literalmente la segunda vez, la usé una vez.
Hace, creo que 3 semanas antes huele a mosca. Pará, vos te mientes. A mí me duele mucho, igual me hace muy mal que me den regalos. Nunca ¿Por qué? porque no soy una persona que le hacen regalo cosas. No, yo no me hace mal, pero no sé qué hacer. Yo tampoco. Ok. Una gorrita, ¿verdad? Que Ahora puse la ahí. gorra. Y ahora estás de la gorra, papá. Ahora estás modo gorro. gorra. Ahora que estás gorrudo, a ver. Estás modo gorrudo. Estás gorrudo, Sí. gorrudo. Estás gorrudo. Pará, más ahí va. Te van a putear igual, Gracias. amigo, porque ¿Por la qué? gente no le gusta que uses gorra. No, leí, la carta ya la leí, me estoy haciendo boludo y ponían que banco de pelo largo. Pero no puedo abrir yo solo, estoy re incómodo. Abrí, Bueno, a mí me dieron unas mascarillas muy tiernas, que encima yo estoy usando ahora de mascarillas, así que me viene muy, pero muy bien las mascarillas. A ver, a mí que... Bien trolazo. ¡Hey! ¡Hey! Por fin, digo, siempre digas vos del rayo, ¿qué querés, boludo? Me voy a poner. Siempre bien, digas che. vos, boludo. ¿Qué? A ver. Hablemos que... ¿Qué? El otro día hiciste una historia de una de ¿Qué? Cars, estabas viendo porno. Acá te joder. ¡No! ¡Terrible! Ah, ¿qué viendo porno? Estaba jugando al Kama Sutra, la madre. Presencial. No, una banda de Kinder, viejo. ¡Qué locura! Che, muchas gracias, No, boludo. ¡Qué locura! Figuritas, una banda de Esta está- Kinder, esta boludo. está muy Nah. buena. A la vallita le mandaron medias. ¡Uno! Ah, es un chiste. Es un chiste. No, viene Se bien. ve, papá. Viene bien aparte. Viene Viene bien. Yo no tengo... Unos varios pares de medias. Muy bien. Che, a mí me viene muy bien en Muy serio las bueno. figuritas, mirá, porque tengo todo lastimado. Por pelear. Esto es increíble. Tengo todo lastimado por pelear. Increíble que Papá llegue, Muy bien. que llegue Muy Maxi bien. López ahora. Paulo, sabía que te iba a dar paja lavarlo, así que ya lo hice yo. Lo puedo usar directo. A ver, Uy, ¿qué será? ¿qué es un forro, un preservativo? Consolador. A ver. Ojo. Ojo. Buen ¡Epa! vaso de la Copa del Mundo. Muy bueno. Muy bueno. Che, me gustó este. Bueno. La banda no tiene un vaso. Esto es una locura. ¡Sí! Ah. ¡Tomá! ¡Sí! ¿Qué hace, carita? ¿Qué hace, carita? ¿Qué hace, carita? Está dorito. Ah, lo compartimos. Está bien. Compartimos. Lo pongo a... Para vos, curita. Sí, boludo. Me viene bien a mi figuritas. Por las lastimaduras. Siento todo este tema. Claro, todo te este hecho tema. mierda. Sí, boludo. Esto que es un niño, boludo. Yo me la llevo a un hotel, Che, muchas gracias a las Gracias, chicas en serio, y a los es una chicos. locura. Eran Los que chicas. vayan- esto. Eran chicas. Eran chicas. Muchas gracias. Y bajó el baulito, charló. Y Ah, se llevó ¿qué todo. esto? Muchas gracias. Terrible. Mirá, unas figuritas, huevo Kinder. No puedo comer chocolate. ¿Qué te dieron a sí, vos, huevo mucho. Kinder? ¿Y a vos? Muchas gracias. A la valla le clavaron. No. Freezer, va. Pauletti. Una coronita, va. ¡Epa! Che, boludo, una banda de cosas me dieron a mí. Terrible. Hermoso. Muchas gracias. Che, muchas gracias. Una banda de anillos me dieron. No sé los nombres ni nada. Che, no pero- puedo creer. Bueno, Gracias, después gente. díganos los no. Che, altos anillos. Me encantan los pero que anillos. me manden por Muy buenos. Instagram. Salí. Yo hablé con Sofía, amigo. Sofi. Sofía, muchas gracias, Sofía. Es una. Gracias, Sofi. Son ¿Y qué más? Un millón, no, ¿No son te un acordás? millón. ¿Cuántas eran? Son muchas. ¿En serio? ¿O ese grupo? Vinieron 4 o 5 en representación de muchas. No es ok, que se- ¿entendés? ok. No. Así que Muchas le mandamos gracias. un gran abrazo, un Muchas gran gracias. cariño, gran abrazo. Me encanta la remera. Muy bien, te queda muy ¿Qué dice linda. la remera? Acá Lightning. Lightning. Pero acá. Ah, bueno. I'm more than fast. Ah, more than bueno. fast. I'm Más de fast. lightning. Oh my god, my friend. Acabando, ¿no, Mosca? Claro, esto, rápida la mosca. esto Se para. Para que la mina no se asuste. Se ve que esto te lo Y te regaló. aviso. Esto te aviso. Adi te lo regaló. No. I'm more than fast, my friend. Me gusta esta carta, Me gusta Che, esta muchas carta. gracias, de verdad. Qué locura. Puta. Una banda de stickers. Alto en deuda me pone, parezco yo con el departamento. Che, muchas gracias, de verdad. La uva, ¿pagaste la facu vos ya? Nunca. No. ¿Cuánto le debes? No sé. Bah. Con interés acumulado que están 10 palos. Poco, terrible. Está un palo abajo de. Che, muchas gracias. Igual esta la usaría para salir mañana. No, pero bueno. Si salís con eso. ¿No en cash? Y Sí, no, claro. gordo, un boliche. Tiene un lobito de Rayo McQueen. Che, me encanta, boludo. Me encantan los anillos, me encantó todo. Ah, pero muy niño. Che, me encantó todo a mí. De verdad, muchas gracias. Una locura. Una locura. El mate, está ahí el mate. Puta. Hay un regalo más tengo yo, Un mate para la mosca. Tengo un regalo más. ¿Está ahí o no? ¿Qué es esto? ¿Ese?
¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ey! Ni en pedo. Ah, Mochini 90. Son vasos de shot, no, me no, parece. es una locura ¿En serio? este mate. Son vasos de. Ah, no. No, mirá. Uy, es un juego para previas. Es un Shenga, papá. Regalarte. Che, está buenísimo, es un Shenga. para No, ¿qué cruzar para a- previa? ¿Para jugar acá? Para cruzar alguna palabra. Ah, Claro, en no, las no, previas, no, es no. verdad, boludo. Sí. previa, boludo, es un Shenga, es un Shenga. Es una locura este mate, boludo. Es un Tiene Shenga, papá. La silueta de la foto esta, Che, el Shenga lo más grande. ¿Qué dice? Mochini. Mochini. Esta foto es la silueta, es la misma. A ver. Después dice Mochini 95 del Rayo y el escudo independiente. Está buena la foto esa. Es buenísimo. Che, muy bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, en serio. Bueno, dijo a todos los que nos hacen regalo, muchas gracias, ¿verdad? Usalo, no uses el auto. Lo apreciamos mucho. No voy a usar este. Ah, no uses el Este que es con montaña, ¿no? Sí, obvio. No uses el que te parte. Che, estoy cosas. para lo tengo que curar, ¿no? Sí. Tenés que curarlo, amigo. Estás curado, ¿no? Bueno, lo voy a curar. Curalo. Muchas gracias. Esto yo lo voy a usar. Maxi López. Está llegando Maxi López. Está llegando Maxi López, está llegando, arribando, llegando al edificio. Literalmente. Llegando. Literalmente. En minutos va a estar aquí A Maxi verlo. López. En minutos. Dale, déjame verlo. No voy a hacer nada. No, pero... Te lo devuelvo. Que no tengamos, claro, Mosca, que no esté hongueado, por favor. Curalo No, bien. lo voy a curar, Curalo bien, porque si no, la valla después te da unos mates. No, Hoy te di unos hongueaditos, ¿te acordás? todo guiado está. Tenía Yo sabor me- complicado. Bueno, ahora está. No, está caliente, gordo. ¿Cómo vas a abrir una cerveza Toma. caliente? ¿Estás loco? Está lindo. Pará, en realidad nos dieron más cosas, ¿o no? ¿En serio? ¿Más cosas? ¿Eh? No. Sí, chocolates. ¿O no? ¿En serio? Sí, había más cosas, amigo. Había más Uy, cosas. le doy a Lemo. Pero igual para yo soy más fan del Rayo que vos. No. Hicimos un play cuida el Rayo. Te gané yo. ¿Esto para Lemo? Para Lemo, porque tiene que subir de peso. Tiene que Un para buincito- mí. Un buincito de limón. ¡Eh! No lo había visto esto. Nah, una banda. Oh, ya me clavo. Pará, por cada una que te clavas yo puedo dormir una Me noche lo con el llevo, coso. na- Pará, Santiago. Este budín me lo llevo una... ¡Santiago! Un budín. ¡Santiago! Es un escándalo este budín. ¿Tenés para cortar? No, va. Pará, le cortamos para Maxi Trae, López. amigo. Vamos a- Che, después pasame los nombres de las chicas. No, a Maxi vamos a darle birra, vino y cerveza, chupi, merca, vamos. Bueno, Sí. después le voy a agradecer, las quiero conocer a los que me hayan regalado esto. Yo también. Que vengan al edificio y nos conocemos, o donde sea. ¿Cómo está mi calcetín? A ver. Y es momento capaz te puedes cambiar ahora, ¿no? Ya que te regalaron. ¿Por qué? Y digo, pero bueno, muchas gracias por los regalos, me encantaron. De verdad, a mí que me guste algo es difícil y lo agradezco mucho de corazón. Muchas gracias. Ah, me pica mucho la espalda. Se Muchas agradece, gracias. se agradece. Hoy estuve entrenando. ¿Está bueno eso? Tuvimos para Gran Rex, así que fue un día movido, Un boludo. poquito de azúcar, ¿no? Mándale que estás corto de azúcar últimamente, mándale. ¿Qué día hoy, Qué semana, Muy movido, qué muy movido. semana, Muy qué movido. semana. La verdad, Che, parece Navidad, ¿eh? son días... Voy a decir algo. Son días He tenido difíciles. navidades con menos regalo que esto. Mi viejo nunca me dio nada. Nunca. Mi Yo papá no. He tenido navidades con menos regalos que esto, Yo sí. lejos. Claramente. Yo digo calzón No, media. bueno, No, bueno, Bueno, si te entras en el medio, vos no puedes hacer esto. San Martín in the field. Tenés San que mirar Martín para de los adelante. Andes. Yo no tuve navidades con menos regalos que No, esto. no, La verdad que no. no. La verdad que no. Ah, mira. ¿Sí? ¿Por qué te has sentado diferente? Porque la idea es que Maxi, que está llegando, vaya acá. Yo me corro acá y Maxi esté acá. Claro. Tendremos esté ahí para poder manejar la computadora. Claro, el chat al menos. ¿Se entiende? Como siempre. Mostrar los anillos. ¿Se comprende? Ahí está. La Maxa. Toma, Balsita, ¿lo pones en coso? Chico, estás muy farandulero vos, Santiago, ¿eh? ¿Por qué? Estás mucho de la farándula, boludo. Siempre es Esa parte de... foto. Ustedes, boludo. Qué asco. Y decís que subí el video y lo borré. Qué asco, hermano. Pero vos, ¿qué hacías? ¿Por qué hiciste, hermano? Yo estaba disfrutando un poco No, no, Santiago que estaba demostrándole a disfrutando de mi soltería, amigo. Estoy muy feliz, muy soltero, muy contento de estar todos los días experimentando cosas Estabas nuevas. enseñándole cómo chapar a Mosqui. Querías enseñarle Sí. cómo chapar. Pasa que voy a explicar un poquito. La mosca... No me pegues. Se ve si me pegas por abajo. No, no sé. Se ve. Se ve, me se ve. mueves la pierna por abajo. Se Sí, ve. sí. Se ve. Nada. Estamos bien, muchachos. Estamos bien. Están practicando para ir a la noche. practicando un poquito para la fiesta de Gran Hermano. Para Con aclarar regidor, con toda la banda. ¿Eh? No, hoy vi un clip tuyo también de algo de Cami Mayán. La Vos no malla. puedes apuntar a No todo. fui Luis. yo igual. Ayer en stream hicimos coger, matar o casarse de la gente de la revista Gente. Y yo no me animaba a decirlo. Y Mosqui dice la malla, dice Mosqui. Y subieron ese clip. ¿Pero era por Camille Mayán? Sí, obvio. ¿Por quién va a ser, boludo? Ok. Pero ¿Quién va a ser pará, la y hoy, Mayán? y hoy te contestó. Y hoy la malla. ¿Estarías con Camille Mayán? La malla. ¿Cómo?
En la misma pieza. 2 AM. Me está boleando, ¿no? Te estoy preguntando. Oh, Che, tenés amor, ojos verdes. Qué pregunta pelotuda. Para, mírame. ¿Cómo voy a estar con Caimán? Sos boludo. Verdes, Pregunta Pero, de mierda, ¿qué haces? no, yo lo banco, podés no estar, La boludo. pregunta de la Ah, mosca. boludo, capaz que no es tu tipo. Sí, bueno, te- Ella dijo que sos muy fachero. Sí, tiene color. El vallito. Ella dijo que sos muy fachero. Digo que sos muy lindo, muy fachero. Y ya- te hicieron una entrevista en Bondi. Sí, a vos también. A mí también. A los dos. me A duele los que dos. hable- Hay marrón pero me desprevenido. duele que hable tan bien el baile en público. ¿Cómo? No, Blitz también, Estaba boludo. comiendo y- Estaba comiendo, me A ver. yo estaba comiendo, estaba así, literalmente así. No, por eso le Estaba dice, no, llevándome yo- y me yo me dice, decía hablar a ver, así, pará, y me ¿verdad? dice, me agarra así, yo estaba comiendo y me dice, Bauti querido, me dice, nah, ¿cómo Bauti? La reputa que te parió. ¿Cuál es, boludo? Chico, más finito. Poné Bauletti y te va a aparecer sin Bondi, sin necesidad de poner Bondi, porque si no ahí no te aparece, ya si no te apareció ahí, amigo. Tulio. Lady. No puedo, no, Bauletti solo pone. No te va a aparecer, amigo, ya te digo. No puse a Boletti en el Bondi yo. Pieza por pieza. No, anda como el orto. Ella esto. me Anda como el llama ojete. Anda como el ojete, viejo. Anda como el ojete, TikTok. Es una poronga. Bondi hay que poner, capaz. Ponemos Bondi. Pauletti y Kai Mayan. Qué grande Kai Mayan, boludo. Grande Qué Kai joyita. Mayan. Qué joya. Qué joyita. ¿Dónde estás? Ahí abajo. 8. ¡Epa! Bauti acá, ¿cómo le va? Bauti, Bauletti, Me llamo Santiago. Santiago. Nosotros yo te puedo... comiendo. Pará, Manuel nos contó que estaba Ahora, cagado de ahora. hambre porque se quedó Muy dormido. ¿Vos te quedaste fachero. dormido? Yo no, estuve laburando hoy. Ah. Un programa de 4 a 7 de la Y tarde. ahí viniste para acá. Está muy churro, ¿eh? Soy lo más elegante que pude estar. ¿Te da miedo este tipo de eventos? No, para nada, me gustan. Fui a los premios Ídolo, la pasé muy bien. Y acá también, con ganas. ¿Te gusta la tele a vos? Me gusta, me encanta. Me gusta el chisme. No quiero decir que soñé con estar acá porque no lo soñé y no lo busqué, pero me divierte. bienvenido sea. Me encanta, sí, me encanta. ¿A cuál de todos estos personajes es el que te querés cruzar? No hay que ir acá que usted flash No, cruzar. José María Listorti, mi ídolo. Ahí está. Bien. Callado. Absoluto de toda la vida. Yo Bien. vivo con Mosky, que es mi otro amigo. Él se lo cruzó el año pasado y le comunicó que nosotros somos Que fanáticos. se fue y volvió, pero no entró acá. No entró vino acá, no vino. ¿Está medio caído el bocho? No, está a 10 puntos. Pero bueno, hay eventos que ya estaban pautados de antes que no estaban. Y estás un día para venir de Suricata de la... Estoy, por supuesto. Pero Atención con estoy esto. Con todo el gusto Ay, del ¿verdad? mundo. Olvídate, porque le gusta el chisme. El otro día vi que nos defendiste a la industria chimentera en Me un... levantaron defendiendo a Ángel y a Yanina. Muy bien. Y a la industria del chisme, viejo. Aguante, dejen vivir. Yo lo que digo es dejen vivir. Pero dejen vivir a nosotros, a los chusmas. ¿no? Ahora, cada vez que alguien diga algo, le pasamos este clip. Gracias, Rey. No, nada. Disfrutá la noche. Bien, muy bien, muy bien. que hablaste. Muy bien. Paren, boludo, me hacen poner nervioso. Ya paren. parece Muy bien, Selemo. muy bien, Paren. muy bien. Parece Selemo. Estás muy bien, Yo soy un tipo re tímido, amigo. No tengo la seguridad. Para que mí, tengo ¿sabés vos. quién te ayudó mucho a vos? Yanina. ¿A qué? Yanina Ah, directamente te apadrinó a vos. sí. Yanina, o sea, Pero pará, me apadrinó diciéndome que tengo cara de pelotudo. no. Y que soy un boludito. No dijo eso. Dijo, Bauletti es el boludito del grupo, dijo. ¿Pero hace cuánto? Hace un día. ¿En serio? Y después dijo, y Manuel es el pirata del grupo. Así dijo. ¿Dónde está? No lo vi. vi ese clip. ¿Alguno lo vio? Acá yo No lo vi vi. que tuiteó algo tuyo. Acá, mira. Lo amo, puso. Lo amo. 22.000 likes tiene esto, flaco. Oh, mira Mirta, che. Mirá cómo te mira Mirta, ¿eh? Vos decís, ¿qué opinás, Mosquito? ¿Qué pensaba Mirta ahí, la verdad? Con una mano en el corazón. Para mí, Sí. nada. Tipo, posta nada. No, bueno, pero Mirta ahí me mira y claramente no sabe quién soy. ¿Y qué dice? ¿Cuál es su premisa? Dice, este pelotudo quién es. Dice, ¿quién es este No, pendejo? es macanudo, Qué es lindo macanudo. este chico, Es capaz. buena onda. No. Para mí estuviste mal que no saludarla, capaz. ¿Cómo voy a saludar a gente que yo no conozco? Yo te banco, Soy yo un tampoco. desubicado. Yo pienso igual que vos. ¿Cómo Yo vas pienso igual que a vos. saludar a vos? O sea, se tienen que saludar en todo caso. Yo no voy a. El lugar había 10.000 Pensó personas, que no era el un mozo. cumpleaños. No. No, No. cumpleaños, hijo de No. puta. No, Pensó para que era mí. No, yo no tenía pinta de mozo. No tenía pinta de mozo. Además estabas igual que todos. Y antes estabas igual que todos. Yo metí. Mi change fue meter monio. Vos sos más el monio de la corbata. Nunca tenía traje en mi vida, amigo. Mirá. Ninguno. En Dubái, es verdad. Pero ¿cuál- Nadie Ah, hace más sí, feliz Dubái. a Bauletti que Yanina La Torre. Nada, increíble. Yaninita La Torre. La amo con todo mi corazón. Ídola, hermana, la amo mucho. Y encima mi madre la ama desde el día 1, así que la amo y la quiero mucho y me pone muy contento tener vínculo con ella. ¿Listo? Pero lo que es esto, ayer en el gimnasio uno me preguntó, che, ¿es cierto que Zaira se come a Manuel? ¿Qué? Sí, vos es más televisivo, pero lo que es esto, ayer en el gimnasio uno me preguntó, che, ¿es cierto que Zaira se come a Manuel? Yo digo, ¿qué es A Manuel. ¿A quién le dije yo? A Bauletti, no a Bernuel. Bueno, a Bauletti, a Manuel. No, Marnuel, es con de A. Angelita Torres. No,
Manuel es de Angelita Torres. No, No, Manuel Eso es Marcelita. el de Mosqui que se fue. ¿Cómo? Mosqui volvió. Mosqui Manuel. ¿Cómo sabes de abuelo? Ah, sabes. ¿Qué es el Sabe todo. Mosqui Manuel? Tiró. Este Ah, sí, Mosqui volvió. Mosqui Manuel. ¿Cómo sabes de abuelo? Ah, sabes. Sí, esa historia me parece viejo que- sabe. Pero Pero me puso con Bernuel, con Mosqui. Me puso con Zaira. Y con Angelita. Me puso con Angelita. No, Me no, faltó no. ponerte con Sasha. Con, no sé, con Adi. Con Adi. Con, no sé. Con Adi directamente. ¿Qué más? No, Con no. Cami Mayan. A ver, Terrible. ¿qué dice? ¿Sabes qué dice? las chicas, ¿Zaira con quiénes? ¿Con Hay uno No, que con está Bauletti. enamorado de Zaira con Zaira, Mario, hoy en Bauletti. día. Bauletti que Ella un día fue de invitada y ¿Qué ahí dijo? pegaron ¿Pabletti qué? No sé. Deja. Ahora quiero ver. Deja el clip. buena onda y les tiró. Zaira, Ya está. o sea, Bauletti el sábado viaja estaba mucho. en el VIP de Caramelo. Uy, Dice que es el que ella frecuenta. Sí, Caramelito se estaba Que es un cogiendo. caramelo, Zaira, ya sabemos. Pues mucha celebrity va a Caramelo. En el VIP de Caramelo, acompañada por un señor. Grande. Pero te hace mala. No, lo hice por mí, boludo. Pero te hace mala. No, pero se refiere, Para, ¿saliste con barba? se refiere al otro sábado. Sos boludo. Ah. Sos boludo, muchacho. Obvio que lo hice por mí. Pará, poné. Ah. grande Por mi cuando. edad. No sé si como un pan. Canas. Para un pibe de 20 era un veterano. No, bueno, no. Vos no sos Y un bueno, yo veterano. tengo 26. Pero no, Para un no sos- pibe de 20. Para sí. mí parece más grande aparte. Para mí, para un pibe de 20, yo No, soy igual, veterano. ¿quién te vio? ¿Alguno de estos? ¿Será O como- sea, tendría un cuarentón. Mirá qué sé cómo yo. me vieron con Bueno. Zaira en el VIP de Caramelo. Qué hijo de. Te voy a decir que te agarraron a vos. Pero vos, dijo que fue este sábado. Vos este sábado estabas en. Estabas allá en. No, el sábado en salimos. Málaga, gordo. El sábado estamos en Caramelo con la moca. No, estábamos, El sábado salimos. estábamos en Málaga. Yo el sábado no salí con vos, gordo. pasada. Vos no fuiste, vos estabas en Málaga. Y vos estabas conmigo en Yo el salí de hotel. Caramelo. No, si fuiste a jugar el partido. Qué gordo. Yo, el sábado de la noche vos no me viste. Yo no estaba en pedo con vos, estaba tranquilo con Mosqui tomé agua y estuve toda la noche tranquilo bailando con Zaira. En la libre de Caramelo, Yo lo boludo. vi. ¿Sí? Tranquilo, sí. Pero vos no estabas Y con. vos, de hecho, ahí. Ah, claro, vos no la conociste, no te animaste a saludar. Claro, eso. Por ¿Y eso. con qué? Ah, estabas ocupado. Estabas ocupado. Claro, sábado a la dos noche. manos toda la Mosca, claro. Sábado a la noche ocupado, el ¿no? mosquito. Sí, sí. Seguí. Seguila. El mosquito estaba con una mina. Sí. Sí. Igual no hace falta que mienta para seguirla, ¿no? No, tampoco estoy diciendo una serenata, ¿no? Pero. Mirá vos, boludo. Mirá vos cómo me engancharon en Caramelo con Terrible, Zaira. amigo. Pero Pará, bueno. no es grave, no es grave. No, no es grave, no no es es grave. grave. No es grave, A ver, pero nada es peor que el nahuelazo. no te gusta que lo cuenten tampoco tanto. No, yo cuido mucho mi privacidad yo. No, trato de no exponerme en público. Nunca estaría con una mina en un boliche. No Bien. trato de quedarme Ponele solo que en un estás boliche. solo en un boliche. No, ni en pedo estaría con una mina. No te la chapás ahí. Nunca me expondría en un Ponele que boliche a vas, nivel de quedarme solo con una mina. Bien. Ponele que vas a Creta, más o menos en febrero, y sacás una mesa y vas con la moja y están los dos solos y vas con una mina. Te pondrías en el medio del boliche con una mina y me dirías, no, la verdad que no me importa a mí. Y yo te dije, boludo, no, en el medio del boliche no da porque puedo hacer cosas y después salió una abuelazo, ¿no te acordás? ¿En febrero fue eso? Abril. Abril. La pasamos bien ese día. Dejaste pintado la La pasamos- estaca. El emo nos dejó pintado que se El fue. emo no salió. El emo se quedaba Nunca rascándose. ahí nos cruzamos a cosas. Sí. Ah, Esa era la época. ¿A quién? ¿A quién? ah, ¿Quién? A la abogada. ¿Quién es Boo? no, A la abogada. sí. La verdad, me acuerdo, me A la dijo. boga. Qué locura. Vale, que vos boludo. estabas fresco. Qué pedazo de abogada. No. La ¿Qué que es? tengo acá con Yo soy pro Mayete. ¿Qué? Yo soy pro la ley, hermano. No. Hayáis estado ¿Este es Pereira? toda la peña argentina diciendo que el Bauletti era el nuevo Maradona combinado con Messi y combinado No, esto es lo con que no quiere que pase. Vinicius y con el otro, me parece que es para que os metan en la cárcel. No vi tío más malo en mi vida, ¿eh? Sin ánimo de lucro y sin... De verdad, esto no lo monetizo, ¿eh? Sin faltar el respeto a Bauletti, ¿eh? Es la cosa más mala que vi yo en mi vida, ¿eh? Ah, no. Sin faltar el respeto, Ojo, ojo que no faltó el Al menos te faltó el respeto. Sin faltar el respeto. A mí no te faltó el respeto. Escuchame una cosa, Pereira. Escuchame una cosa, Pereira. Para bardearlo bien. Pasa que, ¿qué lo voy a bardear si nos ganó? A mí me quitó un 1 contra 1. Llegó Dale. Maxi. Bien. A mí me quitó un 1 contra 1, que era posibilidad de gol. Jugó bien. ¿Con qué lo voy a bardear? No, no puedes. Esto No de Johnny puedo, Bauletti la en verdad. el grupo. ¿Qué hago, gente? ¿Respondo o no respondo? No, no contestes. Ahora, para mí no puedo responder nada porque estoy cogido. O sea, tiene todo el derecho de boludearme. Lamentablemente, son las excepciones donde es como cuando Boca gana el clásico, vos sos de River, River no puede decir nada. Ahora Gallina cogida, se sí. lo mostramos a Maxi y le preguntamos qué respondería él. Pero boludo,
Pero no te puede decir eso. No, no Cuando puede, te no puede. cogen, tenés Ahora que Maxi le hacer preguntamos. Esto es lo que dijo ¿Juego Janina. bien? Bauletti es el del grupo y el otro es el pirata y mentiroso. Sí. 3 puntos. Vienen tus amigos Mernuel y Bauletti. ¿Consejos? Todo el alma, consejo, pregúntenle en todo, son divinos, pregúntenle por Zaira, por los Levantes, ¿Por Nicky Nicole? Que para mí Manuel y Nicky Nicole están juntos. Nah, bueno. No sé por qué Janina hace meses dice esto. La de Janina. Está re loca, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Cualquiera. Bauletti es el nabo del grupo, el otro es el pirata y el mentiroso. Bauletti te va a decir la verdad. Gracias, Jani. A ustedes, buenas noches. Vienen tus amigos. No, pero Janina, ¿qué Yo, decís? es verdad lo que dice igual. De que sos el nabo. De que yo siempre voy a decir la verdad. Y No sí, como yo también. Ustedes dos, no. Vos también sos mentiroso. Cuando tenés que mentir, mentís. No, el que más miente es Mernuel y después la mosca. Yo vengo tercero, pero miento también. Mosqui también mentís hasta Tengo mis bemoles. Tengo Es mis Por verdad. bemoles. favor, por Claro. favor. Qué Es locura lo de Yo tengo Janina. 0 mentiras. Quemado. No es quemado, es mentira. No hablo, no la veo. No sé de qué carajo hablan, boludo. Vi en Twitter lo que dijeron, pero es mentira. Es mentira, gente. Yo, garcho. En mi vida sí, pero no con ella. No me veo con ella, gente. Por Dios. No es quemado. Que lo diga Janina no tiene nada que ver con que sea verdad igual, Quiero decirlo. Es una suposición de ella. Si ella quiere eso, bueno, pero no es verdad. Emo, estás re hot. Muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto lo que dice el Emo. No, obvio que no. Es cierto lo que dice el Emo. Pero lo vi. Igual no había visto este video. No lo había visto. Pero contate otro. No, es verdad, gente. Yo no con esta cosa no mentiría. No mentiría. Pero Pero bueno, el concepto bueno. del Emo. Me hizo reír que dijo, yo garchar garcho. Es que sí, obviamente. Coger, mira, cojo. Nah, porque hasta ayer Pero era la están celibato. pifiando. Hasta ayer era celibato. Bueno, no. O sea, tuviste que tirar el celibato a la basura. Y Te banco. ¿Cuándo rompiste el celibato? no, de hecho Más me o pasó menos. que una persona me manda un clip parecido a este de Janina y me pregunta qué onda y le digo, no, celibato. Celibato, ¿no? Totalmente celibato. Che, pará que está llegando Maxi, mirá lo que es acá. Es un espanto. Es un espanto. Todo en el piso. Yo tengo pelo. Con esas cosas justamente mentís. Bueno, créame, boludo, créame. Créame, cuando les digo esto, créame. No estoy con nadie. A Nicky Nicole no la veo, no hablo. Pero bueno, entiendo que haya gente que diga eso y mucha gente de Twitter lo diga y mismo en el chat. Pero bueno, no es real. Así que nada. Che, tema. ¿Vos decís que está mal poner esta canción? Vamos acá, boludo. ¿Se puede llegar a enojar? Y es raro. Esta me gusta, vale. Este, le pongo este. Pero me dice llena avión. ¿Sí? Sí. Pero. No sé cómo se. O sea, se puede ya bien, pero. Hemos, no. ¿cómo venís para la pelea? Vengo muy bien para la pelea. Quiero hablar un poco de eso antes de que llegue Maxi. A ver, 1-2. No, pero hablando en serio, hoy, hablando totalmente en serio, hoy salí muy feliz, pero muy feliz. Sí, estuviste de buen humor hoy. Raro. No, ¿de buen humor? De buen humor. Ah, sí. Hoy Claro, salí muy siempre feliz venís del de entrenamiento. Estuve entrenando 2 horas y media y salí muy, pero muy contento y eso me pone muy feliz, gente. Muy feliz. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas. Gracias por venir. Ahí vamos, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias, monstruo. Me nombraste. Pero vos no sos el rojo, me parece. Sí, ¿cómo que no? ¡Sí! Yo esperaba el profe Pellegrini. Estamos. Ya acá, ya aprendimos. Antes último. Última hora yo le dije. Último Joselito. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí. Estamos en vivo, pensé que... Claro, Sí. yo estaba relajado, yo estaba conmigo. Perdón. Vamos adentro, no pasa nada. No pasa nada. ¿Me van a ofrecer algo de tomar o no? Sí, un vino. Te compramos un vino. Muy bien. ¿Te gusta? Bueno. Una buena copa de vino. ¿Lo tomás sin hielo o no? Sí. Sin hielo. Bien. ¿Y de comer? No, vengo de comer. ¿Pero un postrecito? Con el vino estoy bien, porque me sacás muchas cosas con el vino, ¿viste? Entonces me relajo. Capaz ¿Ahí en esta? Dale, una que quieras. Capaz unos chocolates para acompañar el vino. Sí, tráeme una colorita. Ah, vamos a acompañar, ¿No van a tomar todos acá? Si no me van a dejar tomando, No, pasa que yo no puedo tomar, ¿viste? Estoy entrenando. Tengo una pelea a fin de año. Claro. A fin de año tengo una pelea. Tengo una pelea de boxeo. ¿Con quién te fajas? Con un chabón que se llama Pedrito BM, Cosmic Kid. Un
Un youtuber. ¿Está fuerte? Y es más alto que yo, un poco más ¿Cuánto mide? pesado. ¿Cuánto mide? Y mide 1,82 más 1,83. ¿No Yo- tiene nada que ver el peso? Y él pesa un poco más que yo, unos En el centímetros boxeo más. creo que solo el peso, no importa. Sí. Pero el peso se Sí. hace. No, pero te digo, por eso el peso. Ah, tenés que llegar a entrar en un peso Sí. tanto. Tengo entendido que pactaron en. ¿Cuánto? 65, sí. 65. Sí. ¿Y vos con cuánto estás ahora? 62 estoy, me faltan 3 kilos. Yo te ayudo. ¿Sí? Yo veo enseguida, Pará, olvidate. ¿alguna vez subiste 3 kilos en 2 semanas? Menos también. Creo que menos también. Sí. Está bien. Hay un giro diabólico que sí subís. ¿Cómo era? Pregunto nada que ver antes de arrancar. ¿Cómo era el tema pesaje cuando volvía a una pretemporada? Antes de arrancar, ya estás preparado con la birra y no me ofreciste nada, boludo. Es un Es que estás garca. sirviendo el vino. Está bien, Estás sirviendo el vino, está bien. Ok. Es que justo me quedé con eso. Por ahí, volví a la pretemporada. ¿Es cierto el primer día te pesan de todos los ¿Qué es por jugadores? una- Todos. una acá? Salud. ¿Necesita esta? Salud. ¿Ustedes no toman nada? Yo él una Claro, birrita. Tomate un birrín, amigo. Yo no tomo nada. En la pretemporada, vos el último día de campeonato te pesan y te vas a ponerle que es Ahí está, 80. Y cuando volvés tenés que volver en 80. Si volvés un kilo más, Pero ellos te dicen en multa. cuánto quieres que vuelvas específicamente. No. Vos te vas en la última de campeonato, pesaste tanto. Sí. Si venís con algún kilo de más, pagás. ¿Te pasó de volver con un kilito de más? Siempre, boludo. Siempre. Pero escuchame, te vas al Caribe, no vas a regular. Claro, ¿cómo no vas te vas a tomar una copita y te vas a tomar un platito de más? El que no vuelve con algún kilo más es. O sea, Vamos a vos hacer- eras consciente que pagabas la multa. Vamos a Sí, decir la verdad. olvidate. Pagabas ya- la multa y era que listo. y Ya otra cosa. empezaba a ahorrar, sacaba un poquito del Está muy budget bien. y dejaba algo para la... Y ahí ¿Hacemos no una te foto? podés. Ahí está. Y ahí no te podés deshidratar. Como hacen eso, por ejemplo, para llegar con el peso. Pero no, eso rebotás. Sí, Claro, pero un día. no comía. yo creo que hay algunos jugadores que lo deben hacer, boludo. A ver, por ejemplo, yo lo que hacía era, si tenía 4 semanas de vacaciones, Sí. 1/2 me la ponía en la pera y después las otras 2 empezaba a entrenar. Porque si no... En las mismas vacaciones. Capaz que hotel all inclusive. Sí. Me ha pasado que íbamos un montón de veces a Ibiza con mis amigos y yo a partir de la segunda semana ya empezaba a arrancar doble turno, pero dormíamos poco porque le dábamos... Solo. O tus amigos te segundeaban. Doble turno yo solo. Otros pibes por ahí entrenan una vez, o los otros se quedan durmiendo. Claro. Eran pocos los soldados, igual te digo que... Eso me pasa con ellos. Yo entreno ahora, ¿viste? Y voy todos los días al gimnasio. Y capaz cada vez que voy, yo los veo a los dos tirados jugando a la Play, o los veo Sos en la un pileta. rofo, Pero boludo, ¿por qué? Si no es mi ¿cómo laburo. quiere que vaya? Es como que yo sé. No es pelear él. Tiene que pelear él, no yo. Se lleva- Me tomo mi birrita tranquilo. Boludo, muy de garca eso, boludo. Gracias, Maxi. Ah, comé. Gracias, Maxi. Yo Sí. no peleo, pelea él. Yo lo apoyo moralmente. Ok, moralmente. Moralmente. Boludo, Yo me puedo tomar mi viven corona viven tranquilo. No, tomate tu corona, sí, pero si vas a entrenar, de una mano. Yo te digo a la noche, ¿quién son los novios? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ¿están de novio? Acá No. no. Ellos dos son Amigos. popularmente. No, amigos. Muy Mucha amigos. gente los considera potenciales novios, pero por el momento no. Pero vos qué data tenés. Por el momento, ¿por qué ¿Por qué? te hicieron llegar data vos? Alguien me tiró algo. Entonces yo dije, bueno, voy a preguntar. Ian porque no Luca, sé. capaz. Iancito. Ian. Sí, forro. Ian, Garca, me tenías que escribir, Gil. Iancito. ¿Lo viste hoy o no? Sí, Sí, mandó una foto con vos. Sí, me encanta. Iancito Un me capo. encanta. Amigo nuestro. Lo protejo mucho porque la conductora le tira mal, boludo. Le tira. Mal, todo el tiempo, boludo. Le quiere sacar información y no tenés que cupir nada. O sea, información de su vida privada. Claro. Mucho. ¿Vos te ves en Ian? Bueno, Ian ¿cuántos años tiene? 25, ponele. 25. ¿Ves al Maxi de 25. 25 en Ian o era diferente? No, Facha tiene que despertarse. Yo ya estaba. Ya estaba volando. Pero ¿no? Ian también. Ian, Sí, Ian- bueno, pero- Pará, yo salí una noche con Ian y era Sí. Maradona. era. No, bueno, está bien. Ok, sí, está pegado. En este momento está ahí, está bien. Bien. Pero yo le voy marcando un poco el camino porque es calentón, viste, Claro. sufre algunas cosas. Entonces yo lo estoy un poquitito acompañando, nada más. Claro, bien. Igual tiene sus cositas. Y si, de nosotros, ¿quién pensás que es el que más tiene así cositas de la noche? Que más levanta. A vos te veo en una biblioteca, no te veo en la noche. ¿A vos no te crucé en algún lado? Sí, Sí, Maxi, te crucé. caramelo. Caramelo. Claro, ahí Una está. vez. Sí. Yo no estaba. ¿No? No. Estaba en tequila yo. sí. ¿Cuál era? ¿Era el cumpleaños de Sai o...? No, otra vez. ¿Otra noche? Era. Una noche que salieron toda la banda de Masterchef. Una noche ¿Fuiste que al cumpleaños de Sai?
No. ¿No te invitó? Estábamos Es que en... Todavía no la conocía yo. Estábamos en Yo Madrid. no, yo la conocí después. Ah, porque ella cerró todo ahí. Sí. Pero igual no estábamos. Sí, boludo. Sí, al día siguiente fue el torneo de truco. Y ese día hablé con el pollo del cumpleaños. Ah, ok. Yo no la conocía a Zaira todavía cuando festejó su cumpleaños. Claro. No fuimos. No, esa noche que nos conocimos fue la noche que estaba todo Masterchef. Ahí. Ah, esa Que noche estaba, qué que quilombo estaba Emilia había. Tías. Sí, una banda. Una banda de gente. Y yo me metí ahí, te fui a saludar, sí, con respeto, obvio. Llovía un montón. No, fue otra. ¿Seguro? Capaz tenés No, razón. sí, llovió, fue la del tenés diluvio. razón, tenés razón. Llovió un montón. Es verdad, que es verdad. del diluvio. Se me cayó un soldado que no podía bajar la escalera. ¿Cómo? Y entonces- ¿Eh? Ah, no sabían. No. No, pasaron muchas cosas esa noche, boludo. Uy, Como un soldado. Sí, pero es una jugadora que volcó mal. Ah, ya sé quién decís. ¿De Sí, Masterchef? Sí. Vamos a cuidarla. Vamos a cuidarla, no vamos a Sí, decir sí, nada no vamos a porque... decir nada. ¿Pero qué? ¿En plena noche? ¿O...? Sí, no, fue una noche bastante movida. ¿Cómo te gusta Sí. sacar? ¿Cómo te gusta? Es que, boludo, veo un grupo de Masterchef que mete Muy sólido, Están muy unidos, sólido. Muy unido, mucha joda, asado, chupi. Sí, ¿Los jurados se suman o no? no. No. Y es como que, viste, como que ellos dicen, no podemos mostrarnos con ustedes. Yo los invitaría, ¿eh? Claro. No tengo problema. La conductora, esa no. No. La conductora no. No, bueno, qué sé yo, viste, la conductora... Es conductora. Es conductora. No puede saber No, cosas no, chicas. No, pero hablando en serio, los jurados y la conductora no. Pero para mí, en realidad, igual hay una fiesta que se hace tipo de fin de... Un buen quilombo. Ah, bien. ¿Fin de programa o fin Sí. de año? ¿Y van todos o van los que quedan? Creo que van todos. Bien. Todos los que alguna vez estuvieron en la edición. Sí, pueden ir todos. Bien. Igual a las que hacemos nosotros, o sea, por ejemplo, viene Pablito Lescano, que él estuvo una semana y después salió, o sea, el que se quiere sumar se suma. La Joaquí también. Nos somos muy amigos de la Joaquí. Pero Joaquín está todavía. Sí, por eso, Joaquín está. Pero digo que ella también la vi cuando salió con todos ustedes. Hace poco me contaron que estabas fuiste a comer a lo de Lucra, un asado. Sí. Yo iba a ir y no fui al final porque fui. Arca, ¿por qué no viniste? Porque tuve un muy asado. ocupado. No, tenía un asado con Lit, otro amigo. Y fue. Ah, ok. Pero no pude ir. Pero me sorprende la cantidad de planes que hacen. Eso. Como muy bien. Sí, no, el plan es todo el tiempo y hay unos 10, 11 que estamos siempre. Bien. Bien. Vos encima estás volviendo a Argentina. O sea, estás acá de hace. ¿Estás viviendo acá? Tengo que volver a Suiza, yo vivo en Suiza, Claro, por eso. ¿En qué ciudad? en Ginebra. Y... ¿Fuiste? Fui. ¿Sí? ¿En el último viaje? El último viaje, sí, conozco. Bueno, O sea, la próxima vez pasá, en realidad como un asadito. Viste Suiza y Rusia. Estuve en Moscú. Qué linda y Moscú, Chile. yo viví casi ¿Sí? 3 años. Y hermoso. 3 años es mucho, Un máximo. montón. ¿Eh? 3 años no es mucho No en me Rusia. quería ir, yo sí. boludo, no me quería ¿En ir. serio? ¿no? Te juro por Dios. Pero Pará. para de nieve, todo el tiempo frío. ¿Pero qué me importaba la nieve? Boludo, buenísimo. No, Va, boludo. es caminar por la calle ya te. es hermoso. mucho plan bueno. ¿Sí? ¿Sí? No, mucha. ¿Qué hacías, por ¿Para qué? ejemplo? Rusia Dale. imagino mucha guita. O sea. Sí. Y eso, básicamente. Mira, No, boludo, ¿para hay qué una cosa planes? fundamental. Voy a terminar Joda. pensando de que... ¿Eh? Buena joda. Las mujeres. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Rusia? Sí, vos. ¿La boludo, rusa también? Boludo, vas caminando por la calle y. Ah, la rusa sí. Sí, Terrible. sí, boludo. Claro, no te querés ir. No. Pero ¿cómo te comunicas con ellas? O Ah, hello. inglés. Claro, inglés. Sí, yo hablo... Terminaste hablando algunos ruso. idiomas. ¿Eh? Terminaste aprendiendo. ¿Hablas? ¿Un poco? El ruso me lo olvidé porque, ¿qué pasó? Tuve un técnico que después al año se fue a entrenar a la selección y cayó otro que era un vigilante. Lo primero que hizo nos sacó los traductores, ¿viste? Ahora tienen que aprender ruso. Y estaba en bola, porque yo hablaba inglés con los pibes, pero bueno, ahí empecé a aprender, pim, de a poquito, y terminé hablando bastante. ¿Por qué le sacó los traductores? Porque era un ortivo, no quería a los argentinos. ¿No? Nos limpió a los 4. Éramos 4 argentinos, nos limpió todo. Lo fletó el equipo. Sí, uno por uno. Iba cortando cabeza. Terrible. Para, ¿cuál de los. Racista. De los países que viviste mientras jugabas, ¿cuál decís este es el que mejor la pasé? Ah, es que facha, yo lo pasé bien en todos lados. Claro. Yo voy a cualquier lado y la termino pasando bien porque, bueno, es una cuestión mía. Si vos me decís de todos los grupos que estuve, ¿cuáles en Barcelona teníamos un grupo ¿Sí? No, Barcelona. terrible? Y sí. Y Ronaldinho. Ronaldinho. En su momento Sí. de. ¿Salían con Ronaldinho? No.
No, gordo, jugaban al Blackjack, jugaban. Se juntaban. Pará, boludo, pero tengo que preguntar, yo soy periodista. Con niños jugaban a la Play, boludo. Han salido, juegan con el niño. Teníamos un buen grupo. ¿Sabes lo que pasaba? Es que jugábamos el miércoles, pum, 3-0 en Champions. Llegaba el domingo, 4-0 en Liga. Y era así toda la semana, ¿viste? Y claro, bueno, ese equipo gana la Champions contra el Arsenal. Contra el Arsenal, los Invencibles, el segundo año que estuve en yo. París. En París, exacto. Terrible ese partido. No. Una Y fiesta ahí, después, eso pregunto, el post final de Champions. Ah, buenísimo. Nos armaron una fiesta con una carpa, el Barcelona, como para 500 personas, y después nos fuimos, nos escapamos de la carpa esa y nos armamos nuestra propia fiesta. Ahí en París. Sí, sí. Oh. ¿Y quién la comandaba ahí, niño? Y sí, yo tengo algunos recuerdos. ¿Quién es dijo, que voy pensando. No, Pero es real que viste, todo el mundo quiere salir de juega con Ronaldinho. ¿Confirmás? Es el sueño del pibe. Es el mejor compañero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mira vos. Sin quemar. Te metía abajo del ala. A mí yo llegué y tenía 20 años. Y me sentaron al lado en el vestuario. ¿Viste? No sé si lo peor o lo mejor que me podía haber pasado. Y me metió abajo del ala, me cuidaba, me venía a buscar a casa, bueno, íbamos para todos lados juntos. Qué grande. Estaba Messi también. Leo empezaba, cuando yo llegué, empezaba a subir, pero era chiquitito, 16. El segundo año ya estaba más, iba y venía. Metido. El segundo año se metió. Qué lindo, boludo. Pero yo tenía en la casa, Diño vivía afuera de Barcelona, yo vivía en Barcelona, y cuando salíamos a dar una vueltita afuera de Barcelona. Pero claro, porque ustedes en Barcelona no concentran, ¿o no? Ese Barcelona no concentraba. ¿Y vos cuando venías de River? Sí. Sí, nosotros entrábamos el viernes a la noche, ¿sabes cómo nos tenían que guardar? Claro, si no o sea, pasaste de estar guardado. Todo murciélago, la vuelta que dábamos, nos tenían que encerrar 2 días antes del partido porque éramos un grupo joven, pibes, ¿viste? Entonces éramos todos muy chiquitos. En River. Sí. ¿Te gustó siempre la joda? Digamos que tuve momentos. Tuve momentos en los que estuve guardado. Bien. 4 o 5 años ahí. Ah, mucho. Sí, pues estuve casado, boludo. Claro. Si no en Italia. Claro. Pero vos, Claro. vos sos el que piensa que si está casado no puede salir de joda. No. Creo que tienen que salir en parejas, tienen que salir cada uno con sus amigos. Me parece que eso Bien. hay que Ah, respetarlo. bien. Acá pensamos diferente. No, pensamos igual. No, vos dijiste que el día que me ponga de novio no salgo más. Y no. Ya está. ¿Cuántos años tenés? 22. Mi amor. Claro, No, estás pero de empezando. novio. ¿Eh? Estás empezando. No, a los 16 empieza a salir. No. No. De verdad lo Bueno, 21. pero digo, o sea, vos. La noche bien, 20, 21, 20, 22, 23. ¿Estás levantando? ¿Estás? No, flojo. Nada. Flojo. No. Nosotros vimos los 3 juntos, solos, 22 años. Y ¿Te no. parece lo mejor? ¿Me está cargando? 3 pibes de 23. Solos. Pará, y en el año. Así el molinete hay que poner la puerta. ¿Cómo hubiese sido una casa de 3 personas, 3 pibes? Maxi López con 20 años, Diño con 22. ¿Y quién más estaba? Había molinete. Había Yo molinete. vivía con. Mira, vinieron unos amigos a visitarme por 3 semanas y se quedaron a vivir 3 años. ¿Cómo 3 años? O sea, vinieron a visitarme a Barcelona, Sí. unas vacaciones por 3 semanas y no se fueron más. Se quedaron por 3 años a vivir conmigo. ¿Con vos? Increíble. No se querían ir. ¿Pero vos vivías en un departamento muy grande? No, tenía una casita. Una linda casita. Tenía una casita, un jardincito, donde hacer una parrillita. Bien. En casa yo tenía, por ejemplo, cuando dábamos una vuelta en Barcelona, yo tenía un cuarto que decía R10. Y ahí dormía Ronaldinho. el crack. Y cuando dábamos una vueltita afuera, él escribió así con marcador, ¿Pero por qué? Ahí, M11. Y claro, teníamos un lugar Quiero un donde ir a vestuario. donde Claro. íbamos a dormir, ¿viste? Donde Claro. aterrizábamos después de dar una vueltita. De la vueltita. Claro, ¿viste? Y yo tenía una afuera y él tenía otra en Barcelona, así que Claro. trabajaba en Y equipo. ir a entrenar sin dormir, sí. Y algunas veces sí. Ha pasado. Sí, sí. Ha pasado. Sí, es normal. Es normal. A ver, no está bien. Lo que pasa es que cuando sos pibe, haces cagada, es normal. Bien. Pero viste que hay una edad que el cuerpo se la banca. Sí, no sentís. ¿A qué edad te pasó que el cuerpo ya no te dejaba ir a entrenar o a jugar sin dormir? ¿Que me pasás factura? Sí. Y a partir de los 30 ya te cuesta un poco más recuperar.
No es que está mal. Bueno, Solo bien, tenemos. 30. Ah, Por eso tenemos te para digo, está para rato, cortar, boludo. o sea, Tenemos para rato. Pacha, ¿cómo no? Hay que pensar, vamos arriba. Pero no, es que somos malos chamullando. Muy malos. Nosotros no somos Gianluca, man. Claro. Estás que muy te hace la acostumbrado. sonrisita y ya Claro, está. te No, nosotros- sonríe, te hace un TikTok. Un TikTok, mete 30 segundos riéndose. No sé, Empieza a Gianluca bailar, no sé cómo facha, hace. que esto y el otro. Sí. No, les puedo contar, hicimos una previa con él Sí. y ya bien. ¿Estaba concurrido? Sí, Sí. Sí. Buen plantel. buen plantel. Buen Muy plantel. muy buen roster. Y la banda se quedó hablando entre nosotros. No. Los Sí, chicos con no. los chicos. ¿Cómo sería, por ejemplo, vos imaginate, Maxi, una previa con nosotros? Tenemos que hacer una previa alguna día. Sí. algún día. Sí. Tenemos que sí, salir, con Max, nosotros. vamos a meter un caramelo. ¿Me está cargando? Vamos a meter. O sea, decir que me tengo que rajar, si no lo metemos mañana. Mañana, ¿no está mañana? No, me tengo que rajar. No. Mirá vos. Se me terminó la vueltita de la casita. Me sacaron la sortija. Se me sacaron la sortija y bueno, afuera. Para allá, para casa. No, cuando vuelvas. Sí, 100%, pero vamos a armar una... Algo bien. Claro. Pero es que el primer paso es lo complicado para nosotros. El hecho de ¿qué es lo primero que le decís? ¿Cómo rompes el ¿Cómo hielo? rompes el hielo? ¿A quién? A una mujer. chica. Somos malos, X. por ejemplo, hablando. No estamos hablando de chamullar, hablar. Somos Hablar. malos. Somos malos. Pero si acá son unos fenómenos, no puede ser que Sí, acá, boludo, pero no es o lo sea, lo mismo. haces bien acá y... No es lo mismo. ¿Eh? ¿No es lo mismo? Y ¿Qué no, porque- pasa? ¿Intimida? Intimida mucho. Es Bueno, terrible. Alcohol directo. Vamos a verdad. tomar un drink. ¿Cuántos? ¿Cuántos vasos? Bueno, lo que vaya dando la charla, porque por ahí te corta menos 10. O sea, vos viene, ¿no? Por ejemplo, viene Sai. Sí. ¿Qué le ofreces? A Zaira le gusta el Campari. No está mal. No está mal. Pero. Hay que, claro. ¿No? Hay que- Es muy suave. Yo no tomo Campari. No por el alcohol, te digo. Hay táctica. Si baja, por ejemplo, te digo, no sé, así de Sí. repente, pum, un cristal. Y no le va a molestar. Ah. ¿Me entendés? Claro, porque Zaira es Zaira. Claro, O sea, hay que jugar bien. claro. ¿Me entendés? Por ahí, en otra situación, y sí, te compras. ¿Podemos decir las marcas? Todo, Sí. todo. Por ahí baja con un varón B y va, ¿me entendés? O sea, un varón B, un yandoncito y va. Zaira tiene que bajar un. Pasa que él no pone guita, él. A mí me cuesta soltarla. Sí, sí, es muy rata, muy rata. No sé, vos tenés experiencia de salir con una nara. No tenés chance. ¿Y por la guita? No tenés chance. No, pero no te pusiste. ¿Viste cuando te pones los botines? Ni te ataste los cordones. ¡Pará! Una locura. No. Pero yo pensé Facha, que. te tengo que llevar. Vamos a tener que hacer un giro por Europa y te voy a tener que explicar 2 o 3 cosas. No, pará. Yo pensé que vos gastabas más plata que Wanda mientras fueron pareja. Y Depende de qué. Depende de qué. O sea, Bueno, lo que pasa es que fue diferente, porque cuando yo conocí a Wanda, Wanda me llegó unas zapatillas, estaban rotas. Y entonces le dije, bueno, vení, vamos, es por acá, le fui enseñando, y después me salió como el orto el tiro, porque Claro. después, ¿sabes lo que era? por la culata. Ah, después no la podía frenar. Tenía que meter un escaño en la puerta para que no saliera del shopping, boludo. Era una ¿Esto locura. en dónde fue? Es culpa mía, en Rusia. En Rusia. Y ahí, sí. Y en Rusia se gasta muy fácil. No, yo vi todas muy bien vestidas y todo marca cara. Todas marca cara. Toda a todo trapo. Todo. Ah, de hecho, Zaira le pagó un vodka a él. Claro, yo salí una vez a tequila con Zaira. Facha, así no concretamos nunca. Escuchame, yo te voy a decir la situación. Fuimos a una mesa de un boliche Ok. y era toda gente más grande que yo. Ok. ¿Viste? La gente, por ejemplo, de. ¿Vos, 20? Yo tengo 24. Bueno. Y era toda bueno. gente de. Nada, de 30, la edad de 35. esa y sí. Que esa gente ya el ¿La vodka. estás llamando veterana? No. No, pero es una edad donde el vodka ya te queda pendejo. ¿O no? Ok. Ya ahí se tomaba Jagger, whisky. Y yo veía que no había vodka en la mesa. En un momento me acerco con absoluta timidez y digo, Sai, porque ella era la única que conocía. Y digo, la verdad que quiero tomar un vodka. Y ella se acerca y. No, y Facha, lo ¿cómo compra. le vas a pedir a la. No. Pero boludo. Yo lo banco. Quería, claro. ¿Cómo banco? Quiero tomar un Quería tomar vodka. vodka. Pero ¿ves? o sea, que como la mamá que va a tener que pedir permiso. ¿Sabes? No, ahí baja un magnum de vodka, llamás al pibe, vení. Traeme un magnum de vodka. Claro. ¿Sabes? Vení, vamos a tomar vodka, le decimos. ¿Qué es un magnum? No quiero tomar un daiquiri de frutilla, te va a decir Zaira, porque yo la conozco. No, vení, vamos a tomar un vodka. ¿Ese cuál es? Ah, el Grey Goose. El Grey Goose. Bueno, un Grey Goose, eso está bien, ya va bien. Claro, no. Yo como un. Yo Vos ahí- pediste un vasito, pediste. Yo pedí un vaso y me lo compré a ella. O sea, ella me lo abona, digamos. Ella escanea el QR y lo paga. Eso es terrible, Vane. Es terrible. Terrible. Es muy duro así, Facha. Pero le regaló flores él. ¿Regalaste flores? Bueno, Mandé flores. le gustan las flores. Lo que pasa es que atrás tiene que venir un brillante. Por ejemplo, Wanda, si no viene un brillante, ¿sabes dónde te deja?
afuera del edificio. No te abren ni la puerta. Olvidaste. Sí, bueno, Wanda va al hueso, pero bueno. ¿Pero qué le tenés que dar para que le guste, por ejemplo? No, y actitudes. Son actitudes que vos tenés que tener para con ella. ¿Me entendés? O sea, tenés que estar atento. No le va. ¿Me va a hacer la leche chocolatada con la galletita? No. ¿No? Y no. ¿Sabes? Vení, vamos a tomar un champancito, pimba, y el champán ya ahí llega. Hay que invertir un poco, facha. No, aparte el alcohol carrea. ¿Un gasto enorme? No, pero digo, para momentos donde uno no sabe por dónde encarar la conversación, tomar su champancito queda siempre bien. ¿Sí? Porque ¿Qué es un diamantito, perdón? Brillante. ¿Qué es un brillante? Brillante. ¿Un anillo? Un anillito, una pulserita. No, Wanda no te abre ni. No te baja ni el vidrio. ¿Sabes? Así te habla. No entras. Pero, ¿un anillo como esto? Claro. Ah, pero estos son baratos. ¿Estos son baratos? Bueno, Sí. los de Wanda. No. Los de Wanda son bastante duros. Bastante duros. Pará, pero ¿cuántas citas tenés que tener para empezar a regalar? Para mí a partir de la 10ª. No, ya boludo, regalo es algo muy íntimo. Boludo, sos terrible, sos duro. ¿Cómo vas a ser bien, boludo? Boludo, la primera cita, a ver. Pero la flaca, si está buena de verdad, a la segunda te pasó. Chao, vino otro. ¿Cómo 10? ¿10 de qué? Mosquito, a la 10 para tercera. un perfume. No. A mí me pasó capaz de primera cita regalar algo. No. Sí. ¿Por qué no? A ver, Porque por ejemplo, ¿por queda- qué estaría mal? Para mí está mal, porque es algo, ok, te lo ganaste o... Te lo ganaste, que es un perro, sí, no, boludo. estamos- Te ganaste la comida. Va a decir, Un premio. Facha, o sea, vos, mucho regalo. Siempre mucho regalo. Porque hay que llegar por otro. Hay que tener opciones. ¿Me entendés? Porque donde no llega una cosa, llega la otra. Claro. Claro, esto es una clase directamente en cómo Yo primera conquistar. cita ni en pedo. No, ok, bueno, está bien, sos tímido. No, para primera cita poner pagar la comida, eso sí. Te sentás, bueno, ok, Bien. pagaste la comida. ¿Dónde la Claro. llevas, por ejemplo? A ver. ¿Dónde la llevarías vos? Yo a Zaira la llevaría a Gardiner. Sí. Bueno, pero te ve todo el mundo. Claro, es verdad, no da. No, bueno, entonces la invitaría acá. a casa. Vos dijiste, no, él está mintiendo. Él dijo que la quiere llevar a tomar mates a una plaza. Pero escuchame, yo lo que planteé fue que para mí, Zaira debe tener muchas propuestas de muchos hombres que la quieren llevar al mejor restaurante de la República Argentina. Hay que Entonces ser yo team. me salgo de lo común, la descoloco y la llevo a tomar mates al río acá en Vicente López. Ese era mi Claro. lo que idea era eso. Sí. ¿Garpa? ¿Garpa? Vos no estás a favor. ¿Nunca la llevaste a Wanda a tomar No, un mate? A ver. ¿Qué pasa si le No, decías bueno, a pero Wanda, de- vamos a tomar unos mates acá? A la plaza acá de Rusia. Costanera? No tomo mate. La fría te manda la fría enseguida, boludo. Te entra el hielo en el cuerpo que quedás temblando todo, olvidate. No te recibe ni en pedo. Olvidate. Además que la plaza me parece que ya después de 5 o 6 años de relación, donde ya, bueno, tiraste. 5 años, Yo más que tiré sí. primera cita. He propuesto mate en la plaza, me No, bueno, pero en el Parque del Retiro. me clavó el bicho. Pero no, porque le dijiste que querías que conozca a Lautaro y no a Mosqui. Pero Yo pará. dije, quiero que me conozcas en serio, vamos a tomar unos mates a la plaza. Ah, Es como Me que vos clavó el le. bicho. Es como que. hay que ver el perfil también un poco, ¿no? Porque por ahí depende, está la Claro, piba depende que de si le cada Pasa que vos gusta. eras jugador, Maxi. O sea, vos no te podían ver en público después de perder, ponele. No salía. Si perdía, no salía. A nada. ¿Cuánto tiempo? Si ganaban, sí. No, esa semana no salía. ¿Una semana? Hasta el próximo partido, hasta que nos ganemos. Claro. Ah. No, yo en ese sentido, en esa época era diferente, qué sé yo, no sé. Me guardaba. Acá, en River. Después en Moscú le chupo huevos. Moscú. Depende de dónde. Yo, por ejemplo, vivía, no sé, por decirte, vivía en Verona Sí. y agarraba el coche, hacía 150 kilómetros y me iba a cenar a Milán. Y ahí cenaba tranquilo, hacía lo que tenía que hacer, todo. Nunca salía en la ciudad donde vivía. Claro. ¿Entendés? Porque en la ciudad donde vivís, viste, te juna. Pero, ¿es picante ahí en Italia? ¿Italia? Está cargando. No, Sí, Italia sí. dale, sí, picante. Una vez me bajaron, salud. Salud. Sí, hay? una vez me bajaron 300 monos tan caliente porque yo llego y estaba mal el equipo. ¿En el Catania? Sí. Y yo venía del Milan, el presidente de ese equipo me tira para atrás la operación, no me deja cerrar con el Milan y me tuvo 6 meses. Me hacía bajar 200, 300 pibes a los entrenamientos, a los partidos, a casa.
No es fácil, o sea. Es difícil la vida de ese lado del futbolista, porque nosotros siempre. Pauletti siempre dice como que. El otro día fuimos a jugar un partido de fútbol. Fuimos a jugar un partido de fútbol y vivimos básicamente un día de siendo futbolistas. Sí. Y nos despertábamos, nos pusieron el short, los botines, metimos vestuario, salimos a la cancha y era todo público español, porque fuimos a jugar a Málaga. Y era todo público español que nos puteaban, nos chiflaban. Lo más lindo que me pasó en la vida, Maxi. ¿Clima hostil? Los futbolistas para mí no dimensionan lo que daríamos nosotros por poder ser futbolistas un rato. Es lo más grande. Es que estás tan compenetrado Sí, en lo que vas haciendo y todo Sí. que no te das cuenta. Por ejemplo, yo estaba en Barcelona y no me daba cuenta de la dimensión de lo que era el Barcelona. Me di solo cuenta cuando salí. Claro. Me fui para otro lado. Claro. ¿Me entendés? Pero yo te digo todo esto, salir, no salir. Si las cosas van bien, si las cosas van mal, te tenés que guardar. O sea, tenés que estar. Pero hoy pasa eso también. ¿Vos decís que no? Y yo creo que menos. Menos. Yo lo veo. ¿Sí? Para mí pasa. Con todo de joven. No, nos cruzamos, Pau. Me he cruzado. Sí. Y bueno, pero ya con que te cruces a alguien es. Lo que pasa es que hay que ver también los equipos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí. Yo no, sin desprestigiar a nadie, No, pero no. por ahí un pibe de Platense puede moverse con más tranquilidad, un pibe de Boca no, un pibe Claro. de River no, o sea, qué sé yo, Claro. uno de Racing depende. Claro. O sea, depende de la situación. De nosotros, ¿quién para vos tiene más pinta de futbolista? Vos, facha. Gracias. Y Por después. allá, por después allá. Pero no por las actitudes, son la pinta. Claro. Sino hay que trabajar no. otras cosas, hay que trabajarlas muchas. y después de nosotros dos. No, a vos te di biblioteca, vos. ¿Por qué biblioteca? Volví porque imagínate, pagás después de la 10ª cita, invitá a tomar mate, o sea, sos más de universidad, sos más de spring break. ¿Entendés? Te veo por ahí, facha. Te veo por ahí, me parece Universidad Americana. Mi sueño era ese. ¿Viste? ¿Viste Sí, cuando sí. te saqué la ficha? No, lo grande que hay. Mi sueño era sí, haber ido a un colegio ahí, universidad ahí. ¿No estás a tiempo? ¿Ya estás grande? No, ya está. Ya está. Pará. Estás entregado acá. Y sí, bueno, está bien. Una pregunta. ¿Hubo cruce Wanda con esos que te iban a apretar en Italia? Que dijiste que iban a la casa 300 tipos encapuchados. No. ¿Nunca? La gringa es jodida, pero no sabía yo. Claro. Nunca Sabía se, yo porque aparte los conocía todos. nunca se metieron con tu familia. Es que igual que te caigan a tu casa, meterte con tu familia. Sí, no. O sea, cuando empezaron a tirar bomba de estruendo, entonces salgo. Porque yo En tu casa. en la primera vez de Catania que estuve, me fue muy bien. Me querían mucho. Claro, Pero después cuando me fui al Milan se calentaron. claro. Cuando volví, viste, estaban emputados los Ya pibes. estaban de reojo. Y viste, y encima el presidente les pagaba para venir a hacer el quilombo. Ah, Así, ¿Qué era la barra? claro. Entonces yo los conocía todos. Un día empezó a tirar bomba y me despertaron los nenes, salí. No. Y le dije, viste, a vos te conozco, a vos te conozco, a vos te conozco. Digo, no vengan a romper las pelotas a mi casa. No, bueno, y me empezaron a explicar, no, bueno, tenés que entender el presidente, que esto, que el otro. Sí, está todo bien. Puteame en el entrenamiento, si te dice que me putees en el partido, yo no tengo un problema. claro. Pero en casa no, le digo. Tengo los nenes, viste. Tenés códigos. Sí, que algunos los entienden y otros no, ¿viste? Pero bueno, nada, sí, me ha pasado eso, ¿viste? Tenía un presidente que se había emputado porque yo me había ido y ¿sabes cómo me la hizo? Pero el presidente le pagaba a los ultras. Olvídate, No, terrible, boludo. olvídate. Terrible. Y eran una banda, ¿eh? Y en Sicilia, Encima a la noche te caían. Italia bravo. de día y de noche. No, Italia, heavy. Una vez estaba jugando en Brasil y, bueno, yo había llegado tipo 5 o 6 partidos, el equipo estaba mal, en el Vasco da Gama, pero yo tuve la suerte, ¿viste? Que jugamos 5 o 6 partidos y metí 5 o 6 goles, ¿viste? Bien, bien. Entonces estaba bien, pero bajaron los pibes y bajaron con las ametralladoras, las pistolas en la mano, En Río. en Río. Terrible. llegan- Yo tengo también una anécdota de esas. Sí. Y bueno, bajan al centro de entrenamiento y bajan, no sé, eran 1500, eran un montón. Entonces, viste, cuando vamos a hablar con el grupo, que querían hablar porque venía el clásico contra el Flamengo, que esto que el otro, viste, a mí me dice a vos, Maxi, correte un poquito, Uy, acá, pues estás bien, claro. y vamos a agarrar, y agarraron a los brasileros y le pegaron una apretada. Pasa esa. Ah, pensé que le pensé que le habían habían fajado cagado en el... No, bueno, vos, o sea, esas situaciones pasan. O sea, es la parte que no está tan buena del Claro, fútbol. del fútbol. ¿Y sentí que eso era más antes, que ahora es menos de eso también? Sí. Apretadas. Yo creo que la pasión sigue estando. Yo creo que la pasión sigue estando. Lo que pasa es que hoy por ahí es más difícil. Un segundo con un teléfono, viste, o sea, se sabe todo.
viste, en Italia por ahí se cuidaban un poquito más, o sea... ¿Cuál fue la época que más disfrutaste? En En todo, ¿eh? Entra, porque... O sea, Joda. yo tengo una teoría de que es mi pensamiento que para un futbolista importa mucho el lugar donde va a estar viviendo, el contexto, Bueno, yo el pensaba clima. en eso. Yo pensaba en eso. Yo miraba el proyecto futbolístico y después miraba a ver si la ciudad estaba buena o no. ¿Viste? Me voy para Rusia, no me voy a Kazán, no me voy a Vladivostok, me voy a Moscú. Y ¿viste? Claro. Porque más o menos dónde voy a vivir, eso sí. Eso Vos sí, ahí en claro. pareja, en Rusia. En Rusia me voy solo, pero a los 6 meses conozco a Wanda. ¿En Rusia la conoces? Claro, la empiezo a conocer en Rusia. ¿Ella está viviendo en No, Rusia? pero Se, acá. se vino a vivir conmigo a Rusia. Claro, pero el primer encuentro es acá. Yo vengo acá, me la marca un amigo, me dice, mirá que esta piba está pegada, que esto que lo, digo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Yo, mucha moral. Y encontré, un día estaba en una cena y encontré una amiga, ¿viste? Que la conocía. Sí, yo la conozco, esa amiga mía. Digo, presentá, Garca, le digo, ¿viste? Claro. Pero vos escuchá, ¿me entendés? Me empecé a chamullar a la amiga para que me presentara a la amiga. Claro, era Pero- mucho. Pero la fiesta estaba bien puesta. Este es un buen espacio para hacer algo acá. Sí. Es que nunca haya habido una previa buena acá. No, hubo dos. Hubo dos previas buena no hubo. No fue buena. Acá hay que meter 70 minas. Por lo menos. No, más, ¿o no? 80. Obvio. Pero vos te encargás de que la pasen, tipo, charla. Porque Claro. nosotros no charlamos. Yo un poco ¿No sí. rompés hielo? Yo un poco sí, No, un poco pero sí. lo que pasa a veces, Yo un por poco sí. ejemplo... No, yo un poco Depende, tampoco no. depende si Yo un se poco hace- sí. Tenés momentos donde te desentendés. Bueno, sí, Depende pero del entendés. grupo de las chicas también. Y capaz que quedan 10 chicas ahí solas, sin hablar con nadie, y a mí me hace sentir incómodo. Claro. Vos, mira, ojito, fachero, vos tenés que. Al Yo choque voy, de yo una. voy, yo voy, yo Vos voy. vas al choque Yo de voy al una. choque, yo voy al choque. De los tres soy lejos de Vos los tenés que empezar a ofrecer más, o sea. ¿Ofrecer qué? Y bueno, Pagar que- más drink, un drink, otro drink. Apretá un poquito ahí, hacé un sacrificio. Vos pensalo como una inversión. No, un drink, inversión. Vos mirás como una inversión, no como un gasto. Ese es tu problema. Mirás Para todo mí como es un gasto. gasto, Claro. gasto. No, es un gasto. Y es gasto. Eso No, es yo todo, le- facha. ¿Y él? ¿Y este facho? Y vos tenés medio pinta de jugar de fútbol, boludo. Pero hay que cambiar actitudes. O sea, no, Yo soy tímido. Obviamente. Soy tímido. ¿Quieres Porque otra? me pasó... Sí, tráeme otro amigo. ¿Otra birrita? Sí, vamos con otro. Mira, Vamos che. a tomar un par de birritas. Bien. Me ha pasado de... Por ejemplo, esa vez que fui a Tequila con Zaira, no hablé mucho, la verdad. ¿Fuiste con ella y no le hablaste? Estábamos en el mismo lugar, Es en el mismo terrible. establecimiento. Es terrible. ¿Llegan juntos No, o yo llega llegué, cada uno por su lado? Yo llegué y ya estaba ella. Ok, Pasa- ella te dice, bueno, voy a estar acá. Zaira te marca, Zaira tiene esas señales que te dice, che, voy a estar por acá, no te dice vení, pero, o sea, Sí, te marca, Pasa- dice, voy a estar un ratito ahí. sí. Y yo medio que hice la mía. Hablé un poco, pero no... Se puso muy borracho. Me puse en pedo, porque dije, me Te tengo que poner en pusiste pedo. nervioso, facha. Te pusiste nervioso y empezaste a chupar. Y sí, boludo. Pero vos me dijiste que hay que chupar. Pero dale de tomar un poco a ella también, vamos a poner borrachos los dos, no vos solo. Te sacaron los pies Pero para adelante a vos. El que necesita el escabio soy yo, ella no necesita nada. Ah, vos para entonarte, Sí, o sea, obvio. pero un poquito no te pasé de rosca. Y si Zaira, Gauchita, no te acompañó. Qué garca Zaira, boludo. A las 3 se fue. A las 3 me dijo... Se va temprano. A las 3 me dijo, me voy porque me gusta mucho dormir. me Sí, dijo. se Así, va textual. temprano. Y- Ahí no podía haber contestado. ¿No acompañamos? ¿No acompañaste? No, boludo. Yo Pero me quedé en el boliche y caviando. ¿No te puedo llevar? No maneja él. No tengo registro. No, facha, Terrible. hay que mejorar un montón de cosas. ¿Cómo? 24 pirulos no tengo registro. Boludo, ¿pero qué estás esperando, boludo? No tiene registro, Eso Maxi. me cagó. Es terrible. Eso- No, duro. Pará, pero pará. Me gusta mucho dormir. No, yo no lo interpreté como... No. A ver, no. Lo que yo digo es que tenés un buen gesto. Bueno, dale, te acompaño. Después te frisas. Dice, no, me voy sola. Claro, está bien. La actitud que vea, ¿me entendés? O sea... No, yo me armé otro vaso. es un amigo. pollo. Me armé otro vaso y me quedé ahí. Para matar las penas. Me quedé, sí, me quedé chupando tranquilo. Dios. Me voy. Y viste ahí señales. Había perdido River, Maxi. Estaba mal por River y me dije, me voy a poner en pedo. ya está. Sí, bueno, pero de River, pues está Zaira, sabés que cabezazo Claro. le da a la columna, ¿verdad? O sea, está todo bien River, la selección puede argentina decir, y todo, pero No, fue. una locura. No, esa oportunidad hay que aprovechar, facha. Pero pará, vos tenés... ¿Se puede remontar esta situación? Sí. Para mí sí. ¿Vos sí? Sí, yo creo que sí. Para mí sí. Yo la conozco a Zaira. Zaira es... Va a venir acá. Hay que tener
Bueno, El martes. Vuelve acá. esto lo ve toda la Argentina, pero ¿sabes? De acá no se escapa entonces. ¿Cómo que no? Nada. Meter un tackle. Claro. No, pero se tiene que ir Un tijeretazo ahí, no se va. Se tiene que ir a su casa, boludo. Boludo. No. Es difícil igual el paso a que pase algo más. Es difícil. Hay que trabajar. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. ¿Vos tuviste meses en Europa, años en Europa soltero, o no? Sí. ¿Y ahí? Yo te voy a contar una cosa. Con mi piba con la que estoy ahora, Sí. Dani. 6 meses dando vuelta por toda Europa. Ella era modelo. Y yo, primero no me daba ni la hora. Me siento a hablar, ahí va. Me siento a hablar con ella y le digo, me cuenta, ¿no? Porque me veía en un lado, en el otro, yo iba a todos lados donde estaba ella. Porque la tenía que cruzar. Claro, te gustaba. Yo sabía, yo tenía la Averiguabas dónde información. iba. Claro, inteligencia. Te voy a enseñar cuál es la inteligencia. Pero no es muy pesado eso. No tiene que ni enterarse ella. ¿Cómo hacer inteligencia? A mí me encantaba la piba. Bueno, yo pero hice lo mismo. No, pero me dijiste que es mucho cuando ya Yo sabés dónde una va. vez me llevé una materia por una piba. esas cosas, ¿vale? Después las pibas, cuando se están esas cosas. Está bien, no está Sí. bien. Escuchá una cosa. No me- Pelotudez, es una pelotudez, rascate los huevos en tu casa. Pero si después te comes un 10, boludo. O sea, la materia la rendís en marzo, boludo. Después tenés historia para los próximos 10. ¿Qué le vamos a contar a los sobrinos? ¿Qué le vamos a... No, te Claro. cuento la de mi piba. 6 meses la seguí. Bien. No me daba bola. Un día me siento así a hablar con ella, ni me junaba, ¿no? Y ¿qué haces? Me dice, porque te veo, estás acá. ¿Ella te conocía? No me conocía nada. ¿Pero te conocía Maxi López? Eso digo. Cero. ¿Ah, no? Cero. Nada, cero fútbol. Entonces agarro y le digo, bueno, yo juego a la pelota. Ah, ¿y con tus amigos? Me dice. No. Le digo, bueno, no, en realidad ya tenía ¿Dónde 200. jugabas? En esa época que la conocí en la Sampdoria, en Italia. Sí, no, bien. Pero no tenía ni puta idea. ¿Viste? Y la tuve que empezar a seguir porque era de otro ambiente, de otra cosa. Facha, ¿sabes la que invertí? ¿Invertiste en qué? En todo, facha. No, Dame un bueno, número aproximado. por No, favor. no, quiero número, Maxi. Bueno, vamos a dar números. Si no metemos número en el juego, ¿Qué sé yo? No sé, aviones privados, fiesta, esto, lo otro. Y la tenía que seguir. No, Maxi, nada. Pero Maxi, Pará, y la tenías enamorando. ¿Mucho? Pero pará, Kik no paga como paga la Sampdoria, Claro. boludo. No, no Mira. empecemos No, a llorar la carta, no, boludo. bueno, pero pará. Que yo me hubiese gustado tener esto, boludo. Acá gana más que un contrato en el Chelsea, boludo. Ya, vamos a hacer girar la economía un poco, Y bueno. boludo. No se puede quedar todo en el bol. Bueno, bueno, pero en el Chelsea entrenan una horita, Está boludo. ganando, Acá más, estamos- está ganando más o menos lo que gana Enzo Fernández, boludo. Una locura, boludo. Qué cosa de loco. No, igual te banco lo que decís, ¿eh? Yo estoy con vos a morir en No, eso. máximo. A morir. Inversión. Invertí muy fuerte. 11 años hace que estoy. Imagínate, valió la pena. Aparte, Maxi, 11 vamos a decir años. algo. 11 años que estoy en pareja. Che, hace calor acá, no tengo calor. Y está ahí prendido. Parece prendido. ¿Está prendido? Está prendido. Nosotros siempre lo que decimos con él, vos podés confirmar o decir que somos dos boludos. Jugador de fútbol, mucho tiempo libre. Exceso de tiempo libre. Hoy entrenan más de lo que entrenábamos nosotros, imagínate. Pero si Mirá. tienen tiempo libre. Pero vos entrenabas, te ibas a tu casa y estabas capaz en Barcelona, tranquilo. Me ponía a estudiar, hacía otras cosas. ¿Sí? ¿Vos te reís, boludo? ¿No me crees? Yo sí. Pero pará, ¿Qué ¿en estudiaste? Barcelona? ¿Qué estudias? No es un forro, boludo. Es que yo si fuese jugador de fútbol en Barcelona, vuelvo a entrenar y me arranco los huevos y invito a una mina, boludo. Bueno, yo estuve. Te cuento. Estaba solo en Barcelona. No, llego con una piba. Ah. Y a los 6 meses, y ya lo vas a ver. Llega una noche Ronaldinho, me toca el timbre y me dice, vamos a una vuelta. Entonces yo la agarro y la miro y le digo, Perdón, pero. Tengo que dar una vuelta. sí, andá, me llegó dice, Ronnie. andá, Ronnie, te vine a buscar Ronnie. Claro, Andá, da vuelta, como ¿viste? con Ronnie. Claro, Eso era, A pará, ver. yo quiero saber cómo era. Ronaldinho se paraba en la puerta de tu casa toca el timbre, y ¿qué decía? ¿Así textual? vamos a dar una vuelta. Y le haces Por así que ejemplo, no, le haces así que no. Acá de qué estaban hablando, capaz. Daría todo, Maxi. No entendés lo que da. Acá de qué capaz estaban hablando acá. Es que era, él se hacía el serio porque estaba la foto de equipo, Claro. pero ahí nos estábamos contando una vueltita que habíamos dado la noche anterior. Y se hacía el serio, pero... Con ojeras, Diño. Ah. Ojeroso. Ojeroso. Ojeroso, Diño. No había Pero pegado. un sueño. Y yo en Barcelona 70 grados y tú más blanco. No, le ganábamos a todos. Ese Terrible. equipo era Mira esta foto. increíble. No, esta foto Mirá lo que es esto, Increíble Maxi. esa foto. Bueno, yo me acuerdo de todo esto básicamente por la Play.
por el PES. Ah, yo también. Yo jugaba a la Play y me acuerdo. ¿Vos sos de- del PES? Yo era del PES, ahora soy del FIFA. Sí, en ese momento todos éramos. Yo jugué el Soy Ok. Leyenda con vos, en el Catania. No mienta, facha. ¿Qué Nah. vas a sacar? ¿Qué más? No, yo le quiero. Él no miente, él no miente. No mentís. ¿No Sí, mentís? sí, por eso sabía lo de Catania, yo no sé tanto de... Éramos como 11 argentinos. No me acuerdo. Sí, estaba Andújar. Estaba. Ni idea, recuerdo. ¿Qué más? A ver, estaba Andújar, el Flaco Spoli, el Bicho Álvarez, Carboni, Ledesma, la Bandina Vargesio, Pitu Bandina. Barrientos, Papu Gómez. Mucho. Un montón. Mirá la bandina. Y ahí, bueno, pará, volviendo a lo anterior. Vamos a dar una vuelta de Iño en una Vamos a noche una cualquiera en vuelta. Barcelona. Voy, ella me dice sí, anda. La noche después, 12 de la noche. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Otra vuelta? No, Y, viste, ya me empieza a mirar mal, ella. ya segunda vez. Claro. Me mira, ¿te vas a ir otra vez? ¿De nuevo con Dinio? No, pero tiene que entender ahí. Claro, esa fue mi respuesta. Ediño, boludo. Claro, Estás en esa fue mi respuesta. ¡Papu Gómez! Claro, Estaba así, en Catania y, también. Estaba en Catania, ¿no? y el otro día, Papu, claro, ¿eh? Papu también. Y al otro día de nuevo, Diño, pim, sonaba, no lo quería atender. Me estaba generando un problema. Y subió, entró no sé cómo, Ah. entró, subió y me empezó a patear la puerta. No. La puerta de casa, gringo me decía, vamos, No. vamos. Y bueno, ahí. ¿Pero ibas vos con él mano a mano o ibas...? Es increíble. No sumaba nadie, alguien sumaba, Maxi. Qué mal el mío, qué mal. Había, yo tenía 2 o 3 amigos, viste que te dijeron que vinieron 3 meses. Sí, eso. 3 semanas y 3 quedaron semanas, 3 años. Pero argentinos. Sí, estaban conmigo, él estaba siempre con amigos de él también. Entonces. ¿Y del plantel nadie más? ¿Un Belletti, ponele a uno de los. Juliano sí, pero Juliano era una onda más diferente, yo tenía buena onda con él, pero era por ejemplo un brasilero que no estaba con los brasileros. Los que estábamos juntos siempre era Deco, Ronnie, Thiago Motta y yo. Y ese era el más o menos grupito. A veces venía Rafa Márquez también. Leo nunca. Leo poco, porque Era más pibe. era más pibe. Claro, era más chico. Yo era el más pendejo y tenía 20 años, yo tenía 16, entonces No, muy chico. era No, difícil. no. Ahí Ronnie cuánto tenía, más o menos. 22 tenía. 23. Y Era 23, 24. Sí, sí. Claro. 23, 24. Claro. Y tu novia se enojaba. No, ¿Y ahí qué pasó? ¿Segunda noche te pasó? No, a buscar? la tercera me dijo, tenés que tomar una decisión. No. Ronnie o yo. Ronnie o yo. Ronnie o yo te- Ronnie o yo. ¿Y? Y Ronnie. Y lo dejaste a Ronnie. ¿Me No. está cargando? ¿Qué? Chau, Le Ronnie. saqué un pasaje. ¿A quién? A ella. ¡No! Ah, no. ¿Cómo le voy a decir al 10 no lo podés? Digo, disculpame. No. O sea, tuve que ser sincero o no, facha. No, si elegías a ella era un error gravísimo. Era un error gravísimo. Yo Vos con 20 años encima. El sueño de cualquier pibe de 20 años. Eran tiempos, qué sé yo, ¿viste? El facha y le tuve que sacar pasaje. Era una situación- Y Ronnie no la vio más. No, y Ronnie Había había un vínculo, soldado. había relación entre Ronnie y ella. ¿Se conocían? No. Ah, No, Ronnie. cuando veníamos a casa. Nada más. Y Ronnie nada. No. No, él estaba a la suya. En la suya. Yo cuando iba a la casa de él me compraba cerveza argentina, no voy a decir la marca, y compraba carne argentina. Mirá. Ah, bueno, bien. No, me atendía. ¿Sabes cómo me atendía? Porque yo estaba firme ahí, con Qué lindo. Casa de Ronnie, buen soldado, sí. ¿cómo llegabas? Mucha gente, poca gente. Siempre mucha gente. Y sí. Siempre 30, 40 personas dentro de la casa. Te juro por Dios. 30 30 o 40 personas todos los días. Oh. Cuando cocinaban, que a veces estaba la hermana o la mamá, que para descanse, cocinaban, pero para 50 personas siempre. Todos los días sí. Y vos capaz te usabas gente que nada que ver, que no conocías. Mucha. Pero estaban ahí. Sí. Bueno, yo aprendo a hablar portugués así. Claro. Estando siempre con ellos. Ellos hablaban español, Muy pero... complicado. Nah, en gremio. Bien. ¿Gremio? ¿Ya sabías Garoto, hablar? garota. ¿Ya sabías gremio? Y porque Oh. había practicado mucho con ellos en Barcelona. Mucho garoto, mucho garoto. ¿Vos hablás? Sí. Y no. un poquinho. No, ¿En serio? poquinho. ¿No? Poquinho. Niña, sí. Poquinho. Poquinho. Poquinho, ¿verdad? ¿No es poquinho? Poco. Poco. ¿No es poquinho? Yo creo que se puede decir. No habla portugués. Facha, vos llegás a Copacabana, ¿qué haces? ¿Fuiste a Brasil? No, ¿Fuiste a Río o no fuiste a Brasil? Está acá al lado. pero no fui, es verdad. Facha te puede dar mucha Yo fui. a Brasil, ¿eh? 2 veranos. Vale, no, fui mucho más, pero fui 2 años nuevos. A Río de Janeiro. Bueno, cuando se hace, que le llaman ellos rebelión. Claro, que- la rebelión, yo estuve ahí. En Copacabana, Sí, en en la playa, Copacabana. todo Estuve vestido ahí. blanco. Sí. Muy Estuve ahí. bueno. ¿Qué- Muy qué bueno. onda ahí? Y. Facha, te va a pasar todo lo que no te pasó hasta ahora, Facha. Todo, ¿eh? Te va a pasar... Pará, pero... Vamos a vivir esa experiencia. O no, vamos a invertir un pasajito. Yo te digo dónde te podés caro, dormir. ¿Eh? No, tampoco es tan caro Brasil. Claro, boludo. Estamos casados. Estamos No, es tan caro, es tan que caro. Pero te estoy diciendo vamos a vivir. Caro decir a Dubái, hijo de puta, de Claro. el pasaje, no a Brasil, boludo. Claro.
Hay que largar. ¿Qué? ¿Tiene problema con Y- largar? No. Muy rata, muy rata. Él, Nah, yo nah, no. ¿Quién es el más rata? Él, Lejos, sí. lejos él. Pero a otro nivel, ¿eh? Sí. Yo poner comida y todo eso sí invito. No me gusta invitar a la mina porque me siento como... ¿Qué? Si vamos a comer, sí, pero no me gusta comprarle cosas. Porque me siento... Comprar tragos para mujeres en boliche, Tampoco, Maxi. no. Eso no no. invitás. ¿Vos lo ¿Pero qué hacías? sentís? Perdón, ¿qué sentís? Como que te estoy... Sentís un proxeneta. Y sí. No, boludo, es que nada Es que una ¿sabes por qué no? pelotudez. Es una pelotudez lo que sentís. ¿Sabes por qué? Es una pelotudez lo que sentís. O sea, Pero vos no- ofrecés y sos caballero. O sea, Claro. a ver, Es una- Vení, hace un calor bárbaro. ¿Querés tomar algo fresquito? ¿Algo fresquito? Vení, tomate algo fresquito. Y te ocupás ¿Vos de la invitabas así persona. a tomar algo a una chica en un boliche? Tardaba 2 segundos y medio. si ¿Cómo no, era? En Barcelona, aparecía... Ya estaba toda la mesa armada, facha. Ya estaba toda la mesa armada. Claro, no. Es organización. Claro, ¿me entendés? Que llegás con tus amigas y hasta que esperás y No, boludo, pero nosotros salimos los tres juntos a Caramelo y estamos regalados, parados en el medio de la pista, solos, sin Así, nada, sin dame. mesa, sin nada. Haces así, pi. Grego, llego y quiero 10 botellas en la mesa. Claro, Bueno, olvídate. cada tanto lo hacemos. No, igual. eso sí lo hacemos. Salimos Pero haciendo llegan la muy botella y faltan las minas. ¿Cómo se gestiona las minas? Claro, eso. Si le faltan las minas a ustedes, facha, yo no sé qué le puede pasar a todos los otros pibes de Argentina, boludo. No faltan, es mentira que faltan. No, dale. No, si vas a ciertos lugares, No, olvidate. capaz que están ahí, pero nosotros no le hablamos. Bueno, tengo un amigo, te voy a presentar a un amigo entonces que te va a Bien. meter en la situación. Bien. ¿Quién? No, es un amigo. No lo vamos a quemar. Si yo te digo que Epa, se epa. va ansioso. Es Para un ansioso. poco, como Ansioso. Epa, se desespera. ¿Te gustó? Epa. Pero te gustó. Pero le gustó. ¿Quién? Está interesado. Pará, Le vamos a gustó, Mosca. ordename jodas por país. O sea, ¿cuál es la Argentina la mejor joda del mundo? Ni cerca. No. Ni Sé que me dijeron lo mismo el otro día. Boludo, Me dijeron que España es mejor. No. Bueno, lo que vimos nosotros no. Me dijeron que, bueno, no, lo que vieron no, me dijeron que Madrid es mejor. ¿Vos? España y ¿España, la joda de España es mejor que Argentina? yo desafío, para mí, desafío a cualquier ciudad del mundo que no existe una ciudad como Milano. Miró. Milano es la número 1. A mí me pareció muy elegante todo, demasiado fino y... Pacha, andá a Nueva Delhi si querés, boludo. Andá a qué sé yo. Boludo, hay un montón de iba ciudades de caminando mierda, con, boludo. con un cargo y con unas zapatillas Nike y me sentía un Es villero. que los pibes, las pibas se visten muy bien. en Milano. Camilla. Muy bien. Eso sí, es la ciudad de la moda. Claro. Pero hay para todo en realidad. Lo que pasa es que una vez que entendés un poco todo el círculo, Pero la joda, el concepto joda como quilombo, que pasen cosas. Sí. Argentina es mejor que Milán. No. ¿No? Pasa que vos no conocés los lugares que él conoció. No, él vivió claro, cosas que nosotros no no, llegamos. o sea, Claro. todavía. ¿Podés llegar? ¿Sí? Yo creo que pueden llegar. ¿Sí? Para mí No, sí. la joda de Milán no. man. No, podés llegar. A lo que te digo es que sí, en Argentina, por ejemplo, no vas a. Como las argentinas y ese calor que tienen y lo dramática que son. Bueno, la Tana es un poco dramática también. Y ¿viste? hay algo de tan en Argentina Sí, también. mucho. ¿Viste? A la Tana, por ejemplo, le gusta pelearte todos los días. Porque es una cosa de la Tana. Necesita la pelea, conflicto. el conflicto todos los días. La Argentina es un poco así, por ahí no todos los días, pero. ¿Con Wanda era heavy? ¿Con Wanda nos cagamos de risa? Ah, bien. ¿Viste la relación que pasa ahora? Sí, por sí, ejemplo, sí, en el yo me programa? río mucho. Bueno, de hecho nosotros reaccionamos mucho a Masterchef antes. Claro. Reaccionamos a Masterchef y nos reíamos Nos el mucho. Lo que más nos hacía reír era tu vínculo con Ese- Wanda Solange. Ese ida y vuelta con Wanda Solange, así era nuestra relación. O sea, era siempre muy. Yo la hacía reír mucho, ella me hacía reír mucho. O sea, teníamos, viste, ella bastante turca, yo bastante Gastón. ¿Me entendés? Entonces, había un buen combo. Cuando nos empezamos a pelear, nos separamos. Pero pone en Rusia. Estaban los dos solos en Rusia. Frío, 1 grado, nieve. La concha Un grado, de la lora. grado. Yo No hubo momento donde 0 decían... grados salía así yo, en manga corta. No, pero con Wanda, no hubo momento que decían, ¿qué mierda hacemos acá? Me acostumbré al frío, frío. hacía menos 25, menos 30. No, Max. Sí, ¿Menos 25 grados? Nosotros fuimos a Wisconsin, nos queríamos morir. Sí. Wisconsin queda ahí Ya a en partir norte de del Estados menos Unidos. 20, Menos 20 y casi nos queríamos matar. Nos queríamos matar. No, No, 10 igual te campeones. acostumbrás. Los primeros, si vos estabas una semana es una cosa, pero después cuando empezás con el frío. Pero eso de estar en Moscú los dos solos, Sí. ¿no hubo momento que decían, qué poronga hacemos acá? Estás cargando, ¿sabes lo divertido de las cosas que hacíamos?
¿Sí? ¿Qué, boludo? Y lo que pasa es que con el tanque mejor. El presidente no te aburrís nunca, boludo. Yo voy a encontrar siempre soluciones. Olvídate, un millón había. ¿Qué pasaba en Rusia, boludo? Estaban con Wanda y hacían qué. Todo el día adentro, ¿no? Frío. O sea, ¿a eso te referís? No. ¿A culiar? No, todo el día en la casa, digo. Ah, no, estábamos todo el día afuera. ¿Por el frío? Pero el frío me chupaba los huevos el frío. Claro. Íbamos, salíamos de eventos, restaurante, bar. No, los restaurantes armado. Yo, por ejemplo, todos los martes comía de todos los argentinos en casa mía. Ah, bueno, Venían bien. todos a comer. Bien. Miércoles, por ejemplo, íbamos al club de polo y metíamos asado del club de polo. Bien. Jueves, con todo el equipo de fútbol y las mujeres, nos íbamos al casino. A chupar, a jugar. Ah, bueno, está muy organizado. Pero el día yo... Claro. Había calendario. Claro, ¿Organizado vos? te organizo la vida. Estaba metido el plantel. Está para... Tenés que quedarte en la semana. Llegamos a Europa League así, boludo. Impresionante, boludo. Así todo. Estaban todos unidos. Es que eso motiva también, ¿o no? A la unión del grupo. Me estás cargando. Es importante. Pero ¿por qué te pensás que el grupo de Masterchef es lo que es? Porque cada uno aporta su cosita y a mí me gusta siempre, viste, mucho, vamos con Milona, vamos un día de joda, vamos otro día, qué sé yo, a la casa de otro. Todas esas cosas alimentan al grupo. Sí, Gianluca me habló muy bien de eso. Yo me puse a organizar porque cuando vi cómo organizaban, digo, no, vamos a Nicolás. Eran un desastre. ¿Quién organizaba antes? Y no los quiero quemar, ¿viste? Pero organizan muy mal. Entonces tuve que agarrar el timón y, bueno, puse presidente, vicepresidente y capitán del equipo. Y va. Grupo WhatsApp. Fundamental. ¿Sos activo en el grupo WhatsApp? Sí. ¿O sos más de mandar mensajes claros? Depende qué grupo de WhatsApp. En el de Masterchef escribo poco. Bien. Pero sábado, tal lugar, tal cosita. Claro. Simple. Bien. ¿Ves? Presente, hay que dar presente, nada Bien. ¿Cómo te vas Asado a ir también. mañana, Maxi? ¿Mañana te das? ¿A qué hora? 4 de la tarde. No, mira vos. No, pero Mira, lindo. yo les cambio. No, ¿Para cuándo volvés? te saco de la biblioteca y te pongo a jugar en primera. Ya te lo digo. Pará, no, previa acá. Después salimos. Previa acá, la banda quiere... Tengo un amigo que arma muy buenas previas. Le voy a decir que para las próximas anote el nombre Mosqui más adentro. ¿Viste? Pero, por favor, te lo pido. No, vamos al frente. Tenés que caer con una de estas. Llegá. Y querés tomar. ¿Cómo hago la A interacción? ver, no. Primero te presentás y bajás con por lo menos un par de champán. Bien. O llevás un Dios. Tenemos, boludo. No, pará. Dale. Tenemos Para que previa anotar. vodka. Vodquita, ¿Vodka? Vodka, Bueno, si te previa. sentís más cómodo con el vodka. Pero no, nada de Grey Goose, No llegamos a Grey Goose. Grey Goose No, no. mierda, llegamos. mierda. No, te rompe la cabeza ese. Claro, el por Smith eso. no. Elegí. Te mira, yo si soy mira, te miro mal. Un Cernova. Digo, Un Cernovita. ¿Y ese? No lo conozco. Un Bols. ¿Bols lo tenés? No, si no. Este es el Bols. Nosotros tomamos ¿El mucho Bols? Fernet Robot. Que es Fernet ya hecho. El Fernandito. Claro, el Fernandito. Claro, vos no tenés, Maxi, una etapa... Este es el Bols. El Bols. Sale 4 lucas. El petróleo. ¿Vos qué chupabas antes de ser jugador? ¿También en la misma sintonía o...? Boludo, sale como un chicle. Sí, un sale chicle lo uruguayo, mismo que un sale lo chicle. mismo, boludo. Lo mismo Si que caes chicle. si caes con esto, yo te mando directamente a andar a la casa del encargado, le digo, boludo. No, vamos a invertir. Bueno, para poner, caigo. Yo te voy a, no, Tres champán. Te pido por favor. ¿Cómo la viste? Tres champán. Ahí está, 3 champán. Yo te voy a hacer entrar en una situación que te va a gustar. Bien, 3 champán, ¿sabes? Claro. ¿Qué tal, cómo va? Y ahí, ¿qué ¿Quién hago? va? Abrí botella y empezá. Ah, ¿de una? ¡Sí! ¿Qué quieres? Servir. Copita, claro. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Ofrecé. Para romper el hielo. No nos da el semblante. No sé que Maxi se para ahí. A mí me da risa Mosqui. ¿Cuánto medís, Maxi? 1.92. Terrible. Se para el semblante. ¿Qué quieren, chicas? Nosotros dos. Mosqui mira para arriba. No nos da el semblante. Pero ahí tiene que salir el barrio. Ahí tiene que salir el pibe. ¿Qué barrio? Yo me creé. ¿De dónde sos? Yo me quedé en De Belgrano. todas las. Todas las. ¿En Belgrano? Sí. Pero igual la chispa de la Argentina la tiene esa. Sí, pero No es que sí, estoy hablando mira. con los suizos, boludo, que entendés que no. Aburrido los suizos. ¿Vos de dónde sos? Sí. Yo soy de Palermo. Como yo. Ah, él también. ¿De Palermo? Palermo, sí señor. ¿De qué parte? Palermo Hollywood. Yo también. Mira. Yo No, soy tú de. tienes- Bueno, ahora en Hollywood está más para adentro, yo soy de Claro. Santa Fe Carranza. Ah, ahí va. ¿Vos más para adentro? Sí, más para adentro. Sí, cerquita. Igual, linda zona, ¿no? Bueno, para. Muy linda zona. Para. No me Necesita quiere- consejo. no me Necesita quiere- consejo, vamos a Está bien. apoyarlo, No vamos me a quiere. apoyarlo. Yo entré a la previa. Ok. Destapé champán y Sí. serví y ofrecí.
agarran dos chicas y tú empiezas a tomar la paquete. Sí. Y ahí, Facha, decime un tema fuerte tuyo, a ver, así te conozco y yo te digo. yo sé de países, por ejemplo. Perfecto. Mucho. Sobre países. ¿Estuviste en Moscú? Sí. No sabes qué ciudad. Ah, así de una. ¡Claro! Y la me dice, no, boludo, No, no estuve, yo te cuento. Ah, así de una. Yo estoy metiendo en la cabeza la información que me dio él. Pero vos la saludás, ¿qué querés tomar? Le servís y decís, che, ¿estuviste en Moscú vos? Che, ¿lo que te gusta? ¿Fuiste a Europa? ¿Qué te gusta? ¿Fuiste a Europa? Sí, de una, Sí. rompés. Vos ¿De tenés que una? romper con Bien. temas fuertes tuyos. Y después escuchá. Si está muy buena, tenés que escuchar. ¿Y si estaba encima? Y Encima- si no, facha, Encima de un cabezazo y la bolsa, facha, ¿qué querés que te diga? Vamos a apuntar lo que está bueno, facha. Claro. O sea, vos decís, Mosqui, vos entonces, ¿qué harías? No, yo he charlado, pero muy copete, si no, no me da. Bien. Las charlas que tuve con muy tomadas, si no, no llego. Lo que pasa es que cuando vos no vas fresco, la mina te mide el aceite. Te controla el agua. Si llegás medio puesto, ya te ¿Ya bajás puntos? ¿Sí? 100%. No, Sí. no Yo me si no digas tomo eso. tengo el corazón... Te pone No, nervioso. Maxi, no. Y ahí le digo, hola. Y no. Es que yo creo, no sé, pregúntenle a las chicas, no sé. A ver, Vos decís que chicas. a una chica se la baja o que un pibe esté muy en pedo. Y Y sí. si viene, te viene a encarar un flaco y ya está puesto. Yo me he presentado con varias Sai veces. puesto. ¿Estabas puesto? Puesto. Ah, ni la hora te iba a dar. ¿sabes? Con razón se fue a las 3, boludo. Sí, No. la rebaja, sí, la recontra baja, sí. Puta madre. Igual es verdad. Sí. ¿Posta sí, la baja? Sí, la baja mucho, Olvidate. la rebaja, La baja sí, con- sí. No, Sí. pero es muy bravo. Igual es bueno entrar con un tema. Para mí tenés que tener pensado varias cosas. Te que Antes de armar un- hablar. Pero vos no te pongas tan nervioso, o sea, dejá que la charla fluya. Por eso te digo, si te Pero cuesta ese me- charlar, hacele preguntas y que ella te cuente de su vida, entonces vos te vas enganchando de a poquito. ¿Me entendés? Porque a la mujer le gusta que vos le prestes atención. Tenés que prestar atención, facha. No, Pero yo te sé. me mames antes de prestar la atención, porque si te me mamás y llegás puesto, chao, Claro, afuera. Es verdad igual. Sí, no. Verdad. Lo que Pará. está bueno de estar puesto ¿Vos? es cuando la piba está puesto con vos. Claro, ya más tarde, más 5 de la mañana. Claro, tipo 3-4. 3-4, ya que te tomaste unos copetes y la piba te acompañó. Yo tengo una pregunta, porque vos me hablas mucho de que siempre hay que mantener como el control de la situación. ¿Vos Siempre. nunca tuviste una que te pusiste... pero- Sí. Tuve una vez que no me pude bajar del coche. ¿Cómo? Me quedé dormido en el coche, no podía salir del coche. Claro, sí, pasa. Ese es el de ¿En los dónde? boletín. Festejamos fuerte ¿Dónde? y habíamos ganado una liga en España. Y salimos fuerte y Con Ronnie. todo el grupo. Y no me puedo bajar del coche, facha. Estaba en casa. Llegué a casa, estaciono en el garage y cuando quiero darle a la manija me quedé dormido en el coche. Para vos, ¿quién es el que tiene más pinta de borracho de los tres? A mí me tiraste biblioteca. Biblioteca me tiraste nada. Sí, no, vos no puedes ser. A ver, ¿vos tomás? Yo tomo. Pero vos me dijiste que te la pones siempre en la pera. ¿Puede Sí, ser amigo. vos? Sí, sin duda. Muy. Viste, Bien, yo Maxi. escucho. Ey, me le pega todo. Ya a las 3 le pegaste. Yo escucho. Yo hoy en día estoy mal, Maxi. Sí. ¿Pero por qué? Contale la No, anécdota del vengo otro día. de una racha de 2 o 3 fines de semana salir, lo que siempre... Contale lo que te pasó. 0-0-0. Bueno, me pasó hace poco que me confundí de mina. No. Ponele, estuvo toda la noche hablando con una mujer. Te lo juro. Esto fue increíble. Yo estuve toda la noche hablando con una mujer. Y esa chica era una piba, era amiga. No, de una- no. Sí, no pasa nada. Demasiado detalle. Bueno, no pasa nada. Demasiado. Era amiga de una piba con la que yo estaba en ese momento. Tipo, estaba en ese día. Y eran amigas, no sé Pará, cosa. ¿te estaba charlando la piba? No. No, ese detalle realmente no suma de la anécdota. O sea, yo estuve toda la noche hablando con una chica, toda la noche. ¿Pero era la piba que estaba con él? No, No. una amiga. No, Mía, pues, mía. entre bomberos. No, era una amiga. No, era una amiga. O sea, era una amiga de ella. Yo estaba con una chica, una amiga de ella estaba con él, no sé cosa. Un sábado de mata. Y básicamente yo veo que en un momento Santiago desaparece, deja de hablar con ella después de hablar 3 horas, desaparece y me manda una foto y me dice, hermano, vos tranquilo con el nombre de mi chica, Sí. yo ya me estoy volviendo con el nombre de la chica de él. Y yo levanto la mirada y estaba la chica con la que yo estaba y la amiga, o sea, con la que estaba él. O sea, no sé con quién se Yo me estaba había volviendo. vuelto con una que era muy parecida. Me pasó hace 3 semanas, Maxi. ¿Estaba buena por lo menos? Si te la muestro vas a decir, era parecida. ¿Es parecida? Era parecida. Y no, y cuando me di cuenta, Pues se te apaga el GPS cuando después. me di cuenta resolví la situación y me bajé. No es que fui para adelante.
¿No concretaste? No, me bajé. ¿Me está cargando? Me había equivocado, ¿Y boludo. pero no se fue con vos? Sí, pero en pleno momento que yo ya estaba volviendo, digo, perdón, pero me equivoqué. Sí. No puedo creer. Pero pará, está bien. Está ¿no? bien, ¿Vos no pero quieres que la vaya para adelante igual? Me decís que te cuesta hablar con la mina. Te levantás una mina, la arrancás del boliche y no concretás. La chica le dijo, bueno, vamos. Tipo, pará, fue así. Porque vos te subiste con una amiga de ella y con ella. Dejan a la amiga y la piba esta le dice, bueno, vamos a tu casa. Y él le dijo, no, bajate acá. Te estaba esperando, facha. Te vio hablar 3 horas con la otra, cuando te pusiste medio, te agarraste. Sí, sí. Muy bien ella, muy bien ella. ¿Cómo boludo. bien, boludo? No. Y estaban viendo la situación. Facha, vos me parece que a partir de las 3, 4 se te apaga. No, se la apaga, se la apaga. Se le apaga la luz y. A partir de las 5. 5 ya. A partir de las 5 me voy. ¿Qué te tiraste otra vez ese partido? Sí, me bajé. ¿Cómo voy a estar con una chica que yo me había confundido, Maxi? No quería estar con ella. Bueno, pero si vos eres un pibe fachero, medio opuesto, me parece. Sí. Y una piba linda, ¿qué tiene de malo? Y era ¿Estaba de linda. novio? No, pero no me daba. Yo sentía mucha vergüenza. Decía, no lo puedo creer, me confundí de mina. ¿A cuánta gente le pasó esto? Bueno, pero al otro día, cuando te O sea, comes una media luna, te tomas un café, decís, qué pelotudo. Pero te dejaron la pelota al lado del año y hiciste el gol. Yo creo que ni a Ronaldinho le pasó eso. No. Se confundió de. Claro, capaz que Niño se confundió. No te imaginás. No voy a entrar en detalle, pero. Capaz que alguna noche. No entiendo por qué te frenaste. Un delantero te hace gol ahí. Para mí está bien, porque no era con la que habló. Claro. Y después volvió con para... Pero si no, o sea, no tiene ningún tipo de relación. No. Ni con la que habló antes No. tampoco. No. Más o menos. No. Nada. Cero. La había conocido esa noche. Cero relación. Ah, la Cero conocí relación. Esa noche la conoció. Conocí Sí. la noche. Pacha, ¿qué está bien? No está bien, o sea. Y, claro, por ahí la otra se fue con otro. Y probablemente. Y puede ser. Y sí, dijo, este boludo me dejó acá, No, me dio es que 3 horas, pasó eso sin lugar a dudas. Sí. Y lo peor es que la voy a tener que volver a cruzar. la vas a volver a cruzar. Seguramente. Sí, de hecho yo me volví con la amiga. Seguramente la tengo que volver a cruzar. Entonces- Muy duro. Situación muy dura. Pero bueno, para que tengas Y conciencia bueno, a veces pasa que se de apaga. que estás en presencia de un borracho, probablemente. Estás ahogando en penas. Sí. Bueno, pero hay momentos que se toma un poquito más, hay momentos que se concreta también un poquitito más. Puede ser. Puede ser. ¿Qué otro compañero tenías así? Algo que se pueda, ¿no? que era bueno para la aventura. Era, tenía un griego que era un espectáculo. ¿Los rusos qué tal? ¿Son salidores? Los rusos vuelcan todo. Las pibas toman más que los pibes. ¿Sí? ¿Sí? Las pibas te dan vuelta. Pero ahí vodka, ¿o no? Sí, bueno, pero el vodka, ¿probaste Puro. el vodka ruso? Sí, obvio. Puro. ¿Vodka puro toman? Sí. Nosotros después de los Pero entrenamientos, shot, no se arman un vaso. después de los entrenamientos, todos los días, después del entrenamiento había cerveza y vodka. ¿Entrenamientos? ¿Entrenamiento de En fútbol? Rusia, sí. Olvídate. Boludo. ¿Pero qué? ¿Quién era el nutricionista del equipo? ¿Terminas el partido o boquita? No sé. Pero Sí. por el frío no. Para matar No, el pero frío y a muy veces bien. cuando no era tan frío tampoco. Era cultura de los pibes. Cultural. Vodka post. Sí. Es rico. Lo que pasa es que ustedes probaron el vodka ruso. No, ¿Qué No, tan distinto es a un sí, Grey Goose? Creo que sí, pero... No, Grey Goose parece que es el agua de la zanja. Mirá. ¿Qué? ¿Dulzón? ¿Qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo te puedo explicar? Es como una agüita, no Pero lo huevo. sentís. Ah, No, estoy bien. No sentís. ¿no? Entonces es como tomar un juguito. Ah, es más leve. Sí, súper, pero aparte tiene otra textura, es otra cosa. Te bajás una botella y no te das cuenta. ¿En serio? Sí. Pero vos igual no tenés tanta pinta de tomar alcohol. Sí, tenés. Yo sí, tengo. Vamos, y... Yo por ejemplo, durante el año nada, pero si Ok. salimos, tomamos. Bien. Bien. Si salimos a carne de perro. Pero yo te di, te voy a decir algo, te di más de una vez en boliches. Sí. ¿Y qué tomas? Ok. Te vi. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era Te el vi. estado de No, Maxi? muy bien. Todas veces que lo vi muy bien. Sí, ¿Sí? yo estoy en mi ángulo tranquilito. Estás solo, en una punta, tranquilo, siempre. Te vi, por ejemplo, el aura de Halloween. Sí, es verdad. Estaba siempre está como No, muy... en el angulito y tranquilo, no molesto a nadie. Es verdad. ¿Te casaste, Halloween? Ya estoy de Llegocito Teddy, ya estoy, boludo. ¿Qué crees que me disfrace? Ya estoy disfrazado, boludo. ¿Me está cargando? No, que me voy a poner. Vino un amigo, me puso una cadena y me puso una camisa un poco así Me particular. imagino igual fiestas de Halloween en planteles, sí. Sí.
Sí, Todo divertido. imagina ahí. Buenas. Divertido. ¿Las mejores? Rusia. España, Sí. como decía él. Bien. Porque el español, la española, quiere salir a divertirse. La italiana sale y se viste para las otras minas. ¿Entendés? La española sale para divertir. Hoy dices la española como la brasilera. Hoy salgo y me quiero divertir. Vamos escuchando un poquitito. Claro, estamos Bien. acá cerquita, nos tomamos un avioncito. Yo fui a Brasil, ¿eh? Brasil es muy Yo divertido. viví Muy divertido. 2 años y medio en Madrid. Había argentinos. Madrid, No levanté nada. ¿Nada? Muy poco. Macho, no puede ser. Pero porque una le dijo que quería conocer a Lautaro en lugar de a Mosqui. Él dice que era por yo chamullo muy mal. Sí, muy mal. Muy mal. Vamos a tener que empezar. Sí. Vamos a tener un curso intensivo, facha. Sí. Igual vos sos más noviero que otra cosa, ¿no? Claro, vos, Maxi. Tipo, para- ¿vos cuánto tiempo Sí, estuviste con Tampoco. yo tuve mis momentos, Con Wanda cuánto tuviste? 5 o 6 años. Y ahora estás 11 años y ya tenés 17 años Toda de la pareja. vida, Toda Toda la la vida de pareja, Maxi. Ah, Bueno, me quedó otro pedazo, otro gran pedazo también. ¿Cómo? De soltero. la otra mitad Claro, de la vida. entre él. Sí. Claro. Pero Aparte, sos más noviero. ¿A qué edad debutaste en River? A los 17. Mirá vos. No, Los 17 tiernos. ya. No sabes lo que era ese no me plantel. quiero imaginar Era, ahí. Terrible. era todo plantel de todos tiernitos, ¿sabes lo que era? No querías irte. No, para agarrarlo tenía que haber medio mundo, porque estábamos dando. Aparte ganábamos. Claro. Ganábamos bastante seguido, entonces. ¿Quién estaba? ¿Cabenay? Estaba el Gordo Cabe, estaba Franco Costanzo, el Chino Garcés, el Chori Domínguez, el de Alessandro, de Michelis, Lucho González, Mascherano, Terrible. Todas estrellas. todos muñecos. Sí, y pibito. Claro, teníamos todos 20 y pocos. Bueno, yo en realidad a los 20 me fui, Claro, rápido. Claro. me rajé rápido. Pero todos, o sea, éramos muy jovencitos. Y encima jovencitos. Lo importante, ganando. La mejor edad en la que más disfrutaste no la joda, sino la vida. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la mejor edad para vos? Él está convencido que va a ser cuando le toque formar una familia, por ejemplo. Gente, perdonen, ¿eh? Lo del vino. Tiene vino. Tiene, Está todo el tiene. chat poniendo que tenemos vino y tiene vino. Es que, ¿Querés refill? ¿Querés ¿En un serio? refil, Maxi? ¿ves? Eso ya es el primer error. ¿Qué? La copa no se baja nunca. La dama se le está terminando, pimba, ya estamos ahí sirviendo. Ah, yo espero que termine. Si no Yo te- no me veas a mí como a mina, o sea, vos pensás en situación, no preguntes, vas ¿Se y sirve? sabés, automáticamente. Yo soy cero caballero, cero. Hay que trabajar un poquito en eso, porque un pibe atento hace la diferencia. ¿Sí? Mal. ¿Tanto boludo. importa para vos? Pregúntale de nuevo al chat a ver si importa o no importa. Pero tampoco, los muchachos son gurú de chamullo. Son como nosotros los muchachos. Sí, la banda. La banda es parecida a nosotros, Ah. por ahí nos miran. Me parece la banda está como Son- nosotros. son- más los nuestros Claro, que. son más de acá que de ahí. Sí, sí, sí. Pero pará, estamos hablando de Zaira, estamos hablando de mujeres de un cierto nivel, No, yo a Zaira le, pijoteando no llegamos a ningún a lado. Zaira le serviría vino antes de que se le acabe la copa. Sí, sí, sin lugar a dudas. Hay que hacer muchas cosas más, me parece, pero bueno. Cocinar, por ejemplo. Yo a Zaira la invitaría acá y le cocinaría. Bueno, pero ves, ¿Qué plan le puede hacer él con Zaira para vos? me parece que esa es 1-0 para vos, o sea, no te entra en casa de movida. Una piba así. Pero ir a comer no podés. Pero te dije ir a comer y me dijiste te ve todo el mundo. Sí, Ahora te digo casa y me No, dice que bueno, pero hay lugares. Te voy a decir 2 o 3 lugares que están buenos. Ah, que no hay nadie. Y, ¿viste? el privado de Roldán. Vamos a reservar alguna mesita privadita. Claro. Anoche estuve en uno que es fantástico. Reservado. Sí, sí, muy bien. ¿Te gusta comer? Me gusta comer. ¿Soy de buen comer? Buenos lugares. Bien. Te voy a dar 2 o 3 tips. Sexo en la primera cita. Para mí siempre sí. ¿Sí? Bien. Como siempre. ¿Cuál es el...? Porque hay un indicador? argumento que es que capaz si sos pibe y en la primera cita no querés tener sexo, Por eso te digo... por quedás eso- bien, por- quedás como que no sos un pajero. A ver, por eso te digo, para mí siempre sí. Después Bien. vos tenés que entender a la mujer si es una piba de la primera vez o no. ¿O no? Bien. ¿Me explico? Bien. Ok. O sea, Bien. yo te digo lo que Para yo mí pienso. Zaira no es de lo que- No, o sea, hay que cortar mucha leña ahí. Hay que cortar, trabajar. Entonces vos qué decís, poné. Primero ir a Qué comer. difícil, ¿eh? Le tocaría. Qué difícil también. también. Es que yo creo, a ver, a las mujeres no las vas a entender nunca, pero si las conoces un poquito, ¿qué le puede gustar? Por ahí una piba dice, no, a comer no, pero vamos a tomar unos shots de tequila, te dice. Ah, sí, de uno.
qué sé yo, no sé. Yo una vez fui a jugar al bowling con una. Bueno, ¿le gustaba la piba? ¿O Sí. te gustaba a vos? A ella. Perfecto. Sí, sí. Porque le seguiste un poco la onda a la mina. Por ahí Sí. vos te querías meter la bola en el orto. Pero, o sea, no te importaba un carajo. Lo único que querías era... Pero bueno, vas y jugás al bowling. No. A mí me divirtió. ¿A Wanda cuánto tardaste en entenderla completamente? O en culiarla. Me ibas a preguntar cuánto tardaste en culiarla. No, Me parece en que- entenderla. Porque dijiste, a las minas no las entendés nunca, dijiste recién. No, no las entendés. Yo creo que a las mujeres hay que acompañarlas. Bien. Porque entender no las vas a entender. Pero yo creo que entramos en sintonía. Porque eso es. Yo me terminé casando después con la piba. Entonces, ¿viste cuando hay tipo un first sight, que se dice tipo tipo un amor a primera vista, que hay una atracción? Sí. Bueno, eso nos pasó. Igual se hizo la estrella, tuve que trabajar, o sea, sí, no. Yo la empecé a charlar y también, o sea, hasta que se vino a Rusia tardó 6 meses, no me daba bola. O sea, sí, me daba bola. Por ejemplo, me dice, no puedo hablar, yo me voy, vengo a Argentina, vacaciones, pipipi, todo el tiempo juntos, no pasa nada, me tengo que volver a la pretemporada. Y cuando me voy, digo, vamos a ir charlando. Esto pasaba, te estoy hablando en el Ahí era llamada. 2008. Llamada. Sí. Claro, o llamada, y no existía todo esto. Pero sí, por ejemplo, había Messenger, esas cosas, o chateaba, pero me dijo, no tengo nada. Y bueno, yo en 2 horas le estaba llegando la computadora para que empecemos a chatear. Ah, bueno, muy bien vos. Hay que activar. Por eso no podemos hablar, ahora sí podemos hablar. Y es un regalito además. Bien. Che, buena. Una buen cosita, detalle. una cosita, y ahí nos pusimos a charlar. Y ya cambió ella. Después empezó cada vez más fuerte. ¿Con qué? Y claro, no, me falta el anillo. Pasó de la... Me falta la computadora. No, y viste, llegó y vino, no tengo zapatillas, no tengo bolsa, no tengo cartera, no tengo casa. Facha, yo no sabía qué más hacer. No tengo plata. Claro, ya, ¿entendés? O sea, tenía que mejorar el contrato porque si no, Y ahí pediste. Y ahí pasaste un a... aumento de sueldo. No, bueno, pero Rusia paga bien. Sí, no, Rusia estábamos bien. Rusia... No había tanto límite en la tarjeta. Claro. ¿Era extendida o metiste una para ella? Y lo mismo, ¿viste cómo te botea Wanda que te dice yo no tengo tarjeta? Y tuvimos que hacer una extensión de la tarjeta. Y viste, o sea, no. Y encima estabas en Rusia ahí es cuando estás más lejos para mí y estás con una persona que querés, es como que te ensamblas, como que te... Sí, te juntás más porque es como solo nosotros, estamos solo acá, ¿entendés? Sí. Solo contra el mundo, básicamente. Sí. Entonces haces todos los planes con ella, charlas más con ella, decís ya estoy acá, ya estoy jugado, es como otro mundo. Sí, directamente. nosotros, o sea, eso de cuando vos vivís con una piba en otro lado es muy de compañerismo, o sea, te juntás más, o sea, sos más compinche. No digo que si estando acá, no, pero digo que como que el desarraigo y la distancia... Y sí, no te queda otra. Te junta. Y ahora que estás metido en Masterchef, ¿en qué momento de... ¿Vos siempre cocinaste? No, imagino que no, ¿o sí? Yo cocinaba, no a estos niveles, pero a los pibes sí. O sea, en Barcelona, los que van a vivir con vos le... A los pibes, te digo, A tus perdón, hijos. a mis hijos. A tus hijos, sí, se entiende. Cuando estaba soltero, un arroz con atún. Claro. ¿Entendés? Va. Salíamos a comer siempre afuera. Bien. Si tenés un acceso un poquito más de una moneda más, o sea, Y sí. duchita, Y acá- perfumito. Acá nada más. ¿Te importan los perfumes a vos? A mí me gusta el perfume. ¿Cuál es tu preferido? ¿Se puede decir? Mi preferido es el que me lo creé yo. ¿Eh? Sí. ¿Tienes un perfume? Claro. O Pero sea, estás en todos los detalles. ¿En serio? Después, ¿Cómo? ¿Vos ¿Qué tenés un- perfume tenés? ¿Cómo se llama? Me lo hice yo, le decís. sí, bueno, pero aprendí. Pero para chamullar. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No, es. Ah, ¿no está a la venta? No está a la venta. Vos te ¿No? lo creás para vos mismo. ¿En dónde? ¿Milán? En Italia. ¿Qué? Hay un pibe que se dice como naso, que naso es nariz, Nariz. y te van, es un proceso más o menos de 6 meses. Y te van preparando distintas fragancias, vos vas oliendo lo que te va gustando, le pones un nombre como a un bebé, Mira. y te preparan ese perfume para vos, y no lo pueden preparar para otro más. ¿Lo tenés puesto ahora no? No, ahora no. Lo tengo en Europa. Pero, sí. Igual me gustan un montón de perfumes, coleccionaba hasta que conocí a esta persona, que era un segundo entrenador mío, ahí en la Sampdoria,
y que la mujer de él tenía esta empresa. Mirá. Mira, porque nosotros en un momento, en diciembre, nosotros viajamos a Wisconsin a conquistar 3 chicas. Bien. Así como tuvimos el despegue, digamos. El concepto era ir a conquistar 3 chicas yanquis. Ok. Sí. Y bueno. Y hubo como un debate en ese momento porque el facha no llevó perfume ni desodorante. Increíble, Maxi. Y no se afeitó tampoco. La noche en la que la conocemos. No, lo voy a decir. La noche en la que la conocemos. Por favor, salí de esta situación porque. Compro ya, dije. Llego y compro. Pero si Y sabíamos y vinieron. vivíamos ese día. Y pero depende. Llegaste porque te cantaba un poquito el. Yo para mí eso está bien. Está bien. Pero perfume, yo no sabía que se podía Para, llevar. no, ni cepillo de dientes, lo único que falta. Cepillo de dientes, sí. Claro, si no ibas con el dragón y con el ala y con todo, era un combo imposible, boludo. Era el perfume de él. Claro. Personalizado. Pero ¿se puede conquistar sin perfume? Sí. Obviamente, hay detalles que. A ver, si vos ves una piba que tiene un buen zapatito, un buen vestido, y no sé. Y un buen perfume. Buen perfume, y te da vuelta. ¿Entendés? Sí. A que una piba que no esté bien vestida o que por ahí no le interese cuidarse un poquito más. Me parece que hay detalles que están buenos. Un buen perfume levanta. Marca la diferencia. ¿Para vos qué te importa más? En vos, vestirte, estar bien vestido, te vestís muy bien además, ¿eh? Ahora estoy. ¿Estás facha? ¿Estás incursionando por algo nuevo? Tengo algún que otro cambio. ¿Cuál fue para vos tu mejor época de vestimenta? Por ejemplo, así yendo a... A ver, ponele A ver, Maxi vamos a ver outfit. outfit de Maxi. Vamos a analizar Looks, un poco. looks de Maxi, a ver. A ver. Y aparecen todos Todo los... muy actual. Bueno, ¿Es en el Torino? Ahí firmé un contrato. ¿Qué te hiciste en el López ahí? Blanco, mal. ¿Qué es eso, Maxi? Sí, tengo muchos looks, boludo. ¿Sí? Sí, cresta, no cresta, blanco. ¿Y acá qué? Azul. ¿Pero vos estás satisfecho con esto cuando lo ves? ¿Levantaba con el Muy. blanco? No sabes la fuerza que tenía ahí, boludo. ¿Sí? Mal. ¿Estás bien? ¿Anteojo de facha o de vista? De facha. ¿De facha? Sí. Mirá. Ah, mirá, Bien. incursionaste por acá también. Sí. Pará. Sombrerito. Mirá. Pendejo, River y Barcelona, pelo largo. Sombrerito. Mucho. Facha acá. Esta es buena, Maxi. Es buena. Esta es buena. A vos te quiero escuchar. Vos que No, pones no. carita. Te banco, boludo, acá. ¿Bien? Te banco. No, pensé que eran de vista los anteojos. 100% de facha. No, sí, 100% de facha. Este pelo va, pelo A ver, largo. Este. Y ahí cuando me casé. Pero largo va. Pero va. Pero largo va. Era de época que se usaba los pelilargos. Claro. ¿Cuál fue para vos tu prime? En la facha. No, yo te dije que era un pibe con mucha personalidad. Facha es otra cosa. Facha, habían otros jugadores que eran facheros. Nah, pero No, era, no, pero tu era- pico de estético. ¿Cuál crees Yo, que fue? por ejemplo, cuando la conocí a Dani acá, A ver. ahí estaba bien. Ah, esta es Wanda. Esa, no, la de allá. Ah, Dani, Esa esa. Dani. Ahí va. Pero ahí la conociste. Y esa era cuando empezamos al principio. Acá. Y ahí ya teníamos 3, 4 años Uy, juntos. con Vincha ahí en el Barça banqué. Gracias, Mac. Bien, bicho. Y Banqué la Vincha para jugar, jugábamos todos con Vincha en esa época. Ronnie jugaba con Vincha, Thiago Motta, Rafa Márquez. Se usaban los pelos más largos. ¿Levanta a ser jugador de fútbol? Yo creo que tenés más acceso. Bien. Ok. Después, si no sabes hablar. Chao. Mira, sí. Después, si no sabes hablar, hay que trabajar. No, pero el jugador de fútbol levanta igual. Porque hoy en día nos dicen que el streamer levanta, pero el streamer no Claro. levanta, ¿eh? ¿No decís que no? El streamer no levanta. Por ejemplo, vos salías con Ronnie, o salía un compañero tuyo, no sé. Y capaz que no sabía hablar, pero estás ahí al lado con Por eso Ronnie. te digo. Un rebote te queda. Tenés más acceso. Sí, yo fui 1000 veces al rebote ahí, olvidate. ¿Sí? ¿Tenías rebote de Ronnie? Claro. ¿Sí? Yo tranquilito atrás esperaba. Algo caía siempre. Claro. Sí. Pero él era egoísta. Era un ¡No! Era egoísta. ¿Egoísta? En esa situación era una para Ronnie y otra para Ronnie también. ¡No! ¿No existía? No, era complicado. No. Era Mirá. complicado. Entonces, yo te digo, No dividía. yo cuando estaba medio distraído, pum, ahí No caía un divi- rebote no ahí. dividía, claro. Era. Todo para Rory. Sí, Mirá yo vos. le he presentado muchas amigas. Pero Bien. bueno. Acá la verdad que no somos de tener discusiones por mujeres ni nada de eso. No, nunca. Nunca hubo. nunca hubo un- Nunca compartimos nada. Nunca hubo así un debate o algo de eso. ¿Comparten todo? No, No, nada, no. nada. Nada. Todo- no. Ya si está con uno, ya está. Ya está.
Ok. O yo ya veo que alguien le tira a uno, ya está. También. ¿Entendés? Sí. Se respeta. Códigos. Yo no sé Sí, si pero respeto. sí, entró un plantel a casa, ¿no? Sí. Y dijo, salió un 3x3. ¿Qué Sí, pasó? hermoso. ahí? Pero Nunca una pasó. con cada uno. Nunca pasó. Ok. Nunca pasó. ¿Nunca pasó? Nunca pasó. El otro día tuvimos algo que nos pasó fue que 3 chicas nos vinieron a tocar la puerta diciendo que había previa y yo claramente las rechacé. Maxi, vos tenés que defendernos a nosotros acá, por situación, favor. situación. Por favor, Escucha, Maxi. escucha. No, esto es importantísimo tu postura acá, importantísimo. Básicamente, estábamos acá tranquilos en casa, tocan el timbre y este chico atiende el teléfono y claro, justo estaban por llegar 4 chicas, que eran las primas de él. Claro. Nosotros las estábamos esperando. ¿Qué pasa? Él escucha... ¿Las 4 de tu prima? Sí. Sí. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, No, muy, pero muy- pará, muy pará. lindas además, muy lindas. ¿Qué pasa? Muy Él lindo. escucha que el portero dice, están Bueno, abajo, no sé, Juliana, no sé qué, dice, pasen, pensando que eran las primas de él. Claro. Pero no eran. No era. Eran otras, Yo pensé que eran. eran otras 4 chicas que, aleatorias que no conocíamos. Era un regalo del cielo. ¿Eh? ¿Cayó un regalo del cielo, puede ser? Pará, escuchá. Tocan la puerta. Tocan la puerta Había acá. 4 chicas. Abrimos y resulta que, claro, nosotros dos, él y yo, nos ponemos a hablar. No, primero abre él y había otro amigo nuestro. Sí. Abre él y dicen, tipo, no son las primas, no sé No qué. eran otras No, chicas. nos dijeron pará, que había una previa acá, vestidas, cambiadas, o sea, ahí estaban Claro, para salir. No, o sea, era como en Rambo 3. Era- Ya estaban para la guerra. Era una oportunidad histórica. Claro. Y Manu resulta- dice... Y la fleta. ¿Qué sentiste? Sentí que tenemos hoy en día mucha exposición, Sí. que no las conocíamos, que estamos dejando pasar nuestra casa, que después nunca sabes qué puede llegar a decir. Entonces nos quise cuidar de ese lado. Y Me nosotros ban- queríamos me que bancás. pasen. Nosotros fuimos hablando. No sé cuál es el abrazando. problema. ¿Dónde salen? Moki ¿Qué estaba hacen? haciendo el helicóptero. Ya estabas haciendo el helicóptero y Spider-Man juntos, ¿eh? Ya estaba viajando. Es porque, ¿sabes qué pasa, Maxi? Él habla, pero después no hace. Entonces no... ya No, está. claro, me cuesta el tema de activar, capaz. No, yo le dije dónde van a salir. El debate es, ¿tendrían que haber pasado sí o no? Nosotros estábamos Lo que pasa, a ver, y lo miramos ahí el y dijo, discurso que Él hace, dijo que no, el, él la bajó. el discurso que hace él es muy lógico. Muy lógico. Es muy lógico. Pero en algún momento, Pará, Maxi, pará. tenés que dejar de lado Déjame la droga. playar. por Déjame playar. favor. Yo, o sea, es muy lógico. Yo la hubiese hecho entrar. A comencé. Mirá el bar que tenés, boludo. Vengan, este es el bar. Y nos ponemos a charlar. Y sí. Pero si sabes qué pasa, iban a venir, ¿Cómo no iban a entraron, venir sus primas. Hoy es muy. ¿Llegaron las primas después? No. Sí, llegaron a los 5 minutos. Ah, Sí, bueno. ya estábamos. Bueno. Estábamos bien. O sea, No, boludo, pero... tan mal no fue. No, muy bien. No, Pero vos querías tipo dos o tres A para mí me cada parecía, la situación me parecía graciosa. uno. Contame bola del goleador. Vos sos medio goleador, me parece. No, yo voy a uno. No. Cuando puedo, o sea, prácticamente nunca. Pero bueno. Este me parece que hace el humilde, pero después. ¿Quién, Pauletti? Sí. ¿Él? No, Sí. el que está acá. Es El amigo. acá. Él está levantando. Acá, pero estamos de hablando, siempre, de siempre. estamos hablando de una... Bueno, él es Él el es de Ronnie. Él es el Ronnie y Es el ustedes Ronnie. atrás a los rebotes. Conocimos el otro día a 3 chicas. Sí. Y eran empezamos a hablar, qué sé yo. Las 3 habían estado con él. No. No, de hecho, no. ¿Sí? Yo estoy... Se No. culea todo, macho. Las 3. Se culea todo. Las 3. No. Hasta hace tierra quemada, ¿eh? No, ¿te puedo explicar? Había sido Explayate. había estado en 2021, no cuenta. ¿Qué ya tiene está. que ver, boludo? Sé que- 2021 no cuenta, pasó mucho tiempo. No, y Lo ahí que pasa- yo le dije, si estuviste con ella, está. Yo no. Ya te limitás. No, mentira. Si ¡Mentira! te da bola la entrada como de Rolinga la Topper la entrada, ¿sí? Es que a mí igual yo soy muy enamoradizo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te enamorás? Sí, yo hago regalos. Eso me parece bien. Sí, Y más de sí. lo tuyo. Sí, yo sí, por ejemplo, si salgo con una chica, me gusta regalarle algo de ropa. Atenciones, una... atenciones. Sí, o algo, si le gusta, si me nombra que le gusta algo, si me Querés pongo- tener una atención, sí, después llega. unos lentes, y después todo vuelve. Muy bien. No siempre. No vuelve, amigo, no vuelve un carajo. Pero capaz no regalar vuelve, ropa, no vuelve, regalar no vuelve, pero capaz no vuelve la guita, pero vuelve el lado del amor. guita no vuelve. Claro, Vuelve el lado del amor. Vos has regalado Vos te- placar vos te en estás- no volvió nada. Pero te estás imaginando, vos, No, vuelve no está viendo la foto Claro, entera. vuelve el lado amoroso, del cariño, de que bueno, está bien, me gustó, me vi con vos, me la pasé bien. No Para es todo mí ella sexo. tiene que disfrutar de estar con No vos, es tomar todo algo. sexo en la vida. Para vos. ¿Qué? No es que todo vuelve, no. No gosteo. Esa imagen de que yo gosteo la implementó Santiago y me dejó mal ¿Qué parado. opinas del gosteo? Que estás hablando con la piel y digo, bueno, esta no la El hablo. gosteo, el piberío.
Mal. A mí no me gusta. Mal, muy mal. Muy Pero mal. ¿cómo haces si querés cortarla? Y le decís, hasta Si te querés acá. bajar, De una. ¿Qué le decís? Claro. No, no va más. Escuchame, ¿sabes qué? No me escribas más, estoy en otra. No, Claro. pero es cruel. Pero Es sos cruel. cruel. Verdadero, porque caer- verdadero. No, vos, tenés que decirle la verdad, porque al final está diciendo la verdad. La Claro. piba se puede poner mal, pero por lo menos fuiste sincero. ¿O qué le vas a decir? ¿Una mentira? No, por eso está el gosteo, que es hacerse boludo y chao. Claro, para mí te tenés que hacer boludo y estirarla. Hacete boludo, hacete boludo. Y ahí con eso zafamos, Max. Ah. Y Entonces, ustedes bancan el gosteo y yo no. Sí, pero el que lo hace No, sos vos. no gostear. Ir estirando la hasta que no Pero si a vos te demás. dolería que te hagan eso, ¿por qué dirías Sí, eso? verdad. vos, pero- No, pero yo no lo hago, o sea, yo no cortaría la relación nunca, ¿te ves? ¿Cómo? Claro, la estirás. ¿Y qué, cuándo termina? ¿Vos estás con Cuando la, ella vos estás con quiere la también. Mayan, se llama? No. Él. Ah, vos. Sí, él. No, Salió yo, hoy. yo dije que Él, sí. estaría. Bien, estás atento. Estás Yo dije ayer en un ¿Cuál es la stream. situación? No, ayer en un stream me la menciona él y yo dije que estaría, que no tendría problema. No, obvio. no, dijo, muy Ah, no la linda, conocés. me No, encanta. no la conozco. ¿Y no le escribimos? Hoy le podemos escribir. Vamos Vamos a mandar un mensaje. ¿Qué le mandarías? ¿Quiere Vamos a mandar un mandar mensaje. No. Mandar un mensaje. De una seca. Así, de una. Vamos. anda, Sí, sí. vamos. va. ¿Cómo se llama? Camila. Camila. Cami. Sí. Hola Cami, ¿cómo estás? De una. Para romper el hielo. Vamos, listo. Vamos, mirá que no me jodas. ¡De una! Vamos. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada. No, Sí, bueno, no pasa nada. Zaira si se duerme. Creo que no. Zaira, dale. ¿Vos decís que puedo jugar así con Zaira? No. No, porque Zaira, a ver, que acomode las ideas, ¿no? O sea, la fuiste a buscar. Claro, le mandé flores. Mandate flores. Y Bien. no, acá no. Y te mandó te gosteó. Y acá no llegó nada. Un hola, nada. No. Y después puede ser que esté en otra. Sí, puede ser. Vamos a escribirle a Cami. Vamos a mandarle a Cami. Hola Cami. Cambió rápido. ¿Cómo estás? Sí, déjalo ahí. Pará, ¿Así de una? No, pero yo necesito saber más, porque ese mensaje. No, este mensaje no te, alcanza. te contesta ella, ponele. Ahí, pará. Ahí No, hace ella lo te que o pone, no. Todo bien. Hola Cami, ¿tú? ¿Sí? Yo le mandaría otra cosa. ¿Tipo? Yo ponerle responder una historia. ¿Puedo? La del tímido. ¿Cómo? La del tímido. No. Le No metes el subió la- corazoncito. No, Yo hago esa. Yo respondo historia con los dos ojos, dos corazones. A mí no me gusta. ¿No? No. ¿Te parece? Es aburrido. Me parece que es un poco tóxico, un poco muy... Vos le metés el... Sí, yo meto como loco. Y eso es medio paja, me parece. Me parece que quedás medio alzado. Y pero boludo, es que. Estás alzado. Y pero no, sí. Bueno, Pero no lo hagas lo notar. mostremos. Claro. Ah, es Un corazoncito abajo. Para vos es importante la imagen. Obvio, yo digamos. por ejemplo estoy entrenando ahora, boxeo. Estoy haciendo boxeo. Y me dijeron, cuando estás cansado, no demuestres que estás cansado. No demuestres que estás cansado. Vos no estás cansado. No demuestres que estás cansado. Yo capaz puedo estar cansado. Si estabas muerto, ¿qué hacías? Y no quería que te saquen. No, nunca. Nunca. Hacía de todo para que no me... Maxi, por ¿cómo eso. estás? Te decía. Vos muerto. Bien. Te estás haciendo calambre, bien. Claro. Pero Va, me va. parece que la reacción con los ojitos de corazón es... No, pajero. ¿Es jeropa? Y un -1, ahí ya arranca -1 perdiendo. Concha de mierda. Y sí. Pasa que también, ¿qué opinas del típico que tira para muchos lados? Pauletti tira para muchos lados. ¿Tenés varios partidos abiertos? Y pierde, para mí pierde... ¿Credibilidad? Yo, por ejemplo, nunca tuve un partido hasta ahora. Así, de ir encarando en tema de stream, nunca tuve nada. Entonces, Público. siento... Público. Entonces, Cuidado con el tema, no. claramente... A puerta cerrada tuvo. No docena. Una temporada a puerta cerrada este, che. El COVID, es la temporada del COVID. Entonces, ¿sabes qué te pasa? Yo para mí ahora tengo el aval de que cuando yo voy, la gente va a entender que voy en serio. Claro. Porque él fue por una, por la otra, y no concreta. Entonces eso pierde un poco, ¿no? A mí me cuesta definir a mí. Soy una especie de. Claro, el que abarca mucho, poco aprieta. Claro, claro que sí, yo digo eso. Pero vos a la hora de definir el Maxi soltero, ¿definía rápido o te tomaba varios tiempos, enganchaba? Y depende del plantel, depende del personaje que tenía adelante. Hay plantel que definir rápido y hay otro que tiene que trabajar un poco más. Esta piba, por ejemplo, ¿qué tipo de mujer es? No, ¿La hay que conoces? trabajar, hay que trabajar. ¿Hay que trabajar? Sí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Y después ponen todo bien, te ponen. ¿Todo bien, vos? ¿Qué seguís? ¿Cuándo tomamos un drink? No, Maxi. ¡Pero sube esto! No me está cargando. Eso es un laburo, boludo. O sea, cuando- Estás pateando al arco de media distancia. Pero si yo le digo, Tres cuartos de cancha, no pero le dije vamos al telo, boludo. ¿Cómo te querés conocer con una piba? Tomando algo. charlar. Claro. Pero capaz necesitas cruzar 15, 20 mensajes por privado. ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vas a la escuela? ¿Qué le vas a A preguntar? tomar un drink. Ah, Vamos a tomar un drink. ¿Por qué no? ¿Mal?
La llevas a un rooftop lindo, yo te digo 2 o 3 que están buenos. Acá tenés data de Argentina vos de cosas de ¿Dónde? Argentina. ¿Cuál es Pasá, la teca? teca. Madero la teca. Si querés un buen rooftop, hay uno en Madero que está divertido. El otro día fui a uno que está muy bueno, que es un sótano. Tenés una vida muy social, Maxi. Es que yo siempre tuve vida social. Es más, cuando estaban, por ejemplo, casados con Wanda no quería saber nada. Yo dije, dale, vamos a tomar una copa, vamos acá, vamos a salir con amigos. Mirá. Le costaba. No te quedabas en tu casa, no te quedarte en tu casa. No, bueno, sí, me quedaba en casa, obviamente. Estaba casado, me quedaba en casa. Si no me salía a buscar el helicóptero, me salía a buscar. Sí, no, ¿Sí? ¿Wanda? ¿Cómo helicóptero? ¿Me está cargando? Era el grupo SWAT. Te caí. No, olvídate. Me encontraba en la punta de la montaña ahí donde vivíamos en Sicilia. Olvídate. ¿Sí? Pero con helicóptero, ¿no? ¿Te venía corto, Wanda? Wanda, no, a ver. No es me tenía corto. Yo estaba tranquilo, te digo. Claro. La verdad, los años que estuvimos juntos, hicimos pibe, viste, y no, o sea, estábamos tranquilos. Hacíamos hijos, nada más. Entonces, estábamos bien. Pero es una piba que necesita, sí, tener toda la situación en control. Claro. Y a vos eso te gusta un poco. Mientras no me hay límites. Pero no rompe las bolas. ¿Cuál es Claro. el límite? ¿Cuál es el límite de la rotura de huevos? Claro, o sea, no me tenés que romper las bolas. Claro. Yo necesito mi Y día con espacio. mis amigos, me gustaba jugar a la Play, me juntaba a la Play con mis ¿Jugás amigos. a la Play? Y durante muchos años jugué. ¿Al FIFA jugás? No, yo me retenía en el PES. Para ¿Hace mí, cuánto no juegas? ¿Con tus hijos no jugás al FIFA? y tenemos que jugar al PES viejo. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿a cuál? ¿2012? Y el último que se hizo, el 21, me parece que fue el último que se Sí, hizo. antes del eFootball. Claro. 21. Entonces se calienta porque yo quiero jugar al nuevo, le No. compro el nuevo, tiene el nuevo, pero FIFA no me gusta. ¿No? Mirá. Pero te gusta Tenés más que enganchar el la PES. mano. Hoy en día también no. No, hoy ya FIFA no está juego, bueno, hoy ya no está juego. Pero sí he pasado noches y enteras y todo. Y yo necesitaba mi momento con mis amigos y ellos lo tenía que respetar. Y no lo quería ¿Y respetar. ahí qué era? ¿Era PES y alguna copita de...? Sí, una mesita de póker, peso, lo que sea. Sí, Qué bueno. porque me parece- yo no mojito, negociaba Qué lindo, boludo. mi vínculo, mis amigos, y por ahí a ella a veces no me importa. Yo venía a Argentina, por él vivíamos todo el año afuera, y que cuando venía a Argentina quería ver a mis amigos, quería estar con ellos, quería compartir. Y a veces, viste, qué sé yo, lo hacía en casa. Una vez me regaló ella una mesa de póker profesional para jugar con mis amigos. Porque ¿sí? Y porque a mí me gustaba jugar a las cartas con ellos, hacíamos PlayStation, me había armado tipo un cine, entonces jugábamos ahí. ¿Eso en dónde? Acá en Argentina. Ah. Yo venía de vacaciones y quería ver a todos. Como tenía, en un momento teníamos los 3 nenes, Sí. entonces mucho no podía dar vuelta porque Claro. tenía que dar una mano. Claro. Entonces hacía todo en casa, venían todos mis amigos a casa. Che, re bien eso igual. Re bien. Bien. Es sano, es sano. Porque me parece que cada uno tiene que respetar. ¿Y vos su tenías espacio. rutina? ¿Eso lo quisiste armar siempre? Tipo, los jueves de la noche, Claro, acá, miércoles vienen los muchachos a jugar al póker. ¿O dónde agarraste eso de juntarte póker en River o siempre lo tuviste? Siempre fui un buen... Aprendí. Fui siempre un buen organizador de situaciones. Bien. De citas, de cumpleaños. Nosotros no, Mosquitos. ¿Cuál No, fue tu pero me mejor encantaría, cumpleaños, por boludo, ejemplo? Los juegos Quedaría, en póker. boludo. Los juegos en póker, vienen entre No, todos. terrible. ¿Cumpleaños de Maxi buenos? Eso. ¿Cuál fue tu mejor Son más cumpleaños? tranquilos. Es que son... los míos caían en época de mucho trabajo, entonces siempre estaba en campeonato. Hubieron algunos buenos. Bien. Hubieron algunos buenos. ¿Dónde? En Milán, Oh. muy bueno. ¿Delegabas o lo organizabas vos? No, yo estaba atrás de cada detalle. Atrás de cada detalle. Bien. No, sí, me gustaba, viste, tener Que la todo. comida esté bien. Todo, absolutamente. ¿Todo el plantel invitado o era a dedo? A ver, capaz que... ¿Del equipo? Sí. No, todo. Después venía el que quería. Sí, amigo. ¿Querés fernet vos, Maxi? Están buenos, ¿eh? Bueno, Está rico. Me los presentó un amigo una vez. ¿Sí? Están buenos. Vale. Pero no sos tan dulcero, sí. Soy más del... Los salados. De los salados. Los salados. Yo también. Pará, top... Bueno, viajaste mucho, más allá de lo que jugaste. Ojo, sí. Se ve explícito. Era Cavi Maya. Se ve... Era Se Cavi, Se ve, era producto, Cavi. se ve un Iba a producto. salir un Era clip Cavi. y- Bien ese trabajo en Bien, equipo. era Cavi Maya. ¿Pero le metimos el mensaje o no? Sí, le metí. Muy bien. Hola Cami, ¿cómo estás? Con 2 signos de pregunta. De una. A ver qué pasó. A top. ver si Cami responde, si no está viendo, que responde. Dame top 5 o top 3 gastronomías del mundo. Uy, ya. A ver. Yo tuve restaurante en varios países. Vos tuviste tus restaurantes.
Vos le hiciste todo, viejo. Pero boludo. Acá vamos a perder tiempo. Acá tuve un restaurante muy grande. ¿Dónde? Acá en Argentina. Teníamos como 400 empleados. ¿Buenos Aires? Sí, Porque era una fábrica. era enorme. ¿400 empleados? Sí. Era la fábrica de Pargo, boludo. Mal. Era serenísima, ¿qué sé? Sí, era era un teatro donde teníamos un ballet. El ballet que bailaba por todo el mundo, muy bueno. 40 bailarines, muy, muy bueno. Hicimos el restaurante que era más para el turismo y un hotel. Ah, Sí, lo hice, o sea, hice cosas en diferentes países. Si yo digo qué gastronomía me gusta, a mí personalmente, la italiana, creo que... Número 1. ¿comida preferida? Le gnocchi. Ravioli. Eso. La italiana me parece que es la número 1. La japonesa. Lasagna. Bueno. ¿En serio? Por el sushi. Sí, ¿Japonesa? sí, ¿El ramen? me gusta. Bastante. Noodles. Los noodles. Me parece que está bueno. Y si te vas a un top 3, La peruana. bueno, el tipo el Nikkei. Sí, ceviche. Sí, yo pongo como tercero, por ejemplo, la Argentina. Bien. La Argentina tercero. Si tenemos que ver qué tipo de sushi, el sushi peruano está bueno, acá está muy de moda y en el mundo se puso muy de moda. Yo prefiero más el japo. Capo. Yo prefiero sí. Bien. Igual, vos hoy en día te metiste en Masterchef. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de entrar en Masterchef? ¿Por qué? Wanda me la venía secando hace ya varios años. Pero vos estabas en Suiza. ¿Vos volvés para Masterchef o tenés otra excusa para volver? ¿Ahora? Sí. Porque no sé si lo puedo contar todavía. Ok. Pero se está preparando algo. Ok. Bien. Bien. Ahora me voy para el estudio porque mi señora está embarazada. Ah. Lo frío que está la concha, la verdad. Sí, ¿no? Oh, Pero está bueno. Congelado está. El faraón congelado con mi. Espera un poco, me parece. Ahí hay que dejarlo. ¿Está embarazada de cuánto? Ya, en 20 días nace. Ah. Bueno. Felicitaciones. Gracias. Bien. Gracias. ¿Es él? ¿Qué número? El quinto. Quinto. Sí. ¿Y tenés planeado quedarte allá en Suiza? ¿Hacer un mix? ¿O no lo pensaste? No, sí, es algo que, o sea, esta última vez en Argentina me pegó muy fuerte. Pasé mucho tiempo con los pibes. Tipazos. Ahora sí, son unos cracks. Sí. Ahora me están esperando, los paso, los levanto y estamos en la última noche juntos porque ya mañana tengo que viajar. Eso me movió. Este momento de buena onda con ella y que podemos pasar todo el tiempo y estoy pensando, y lo voy a charlar más allá que ya lo venía charlando con mi piba, de venir a Argentina, porque primero veo a Argentina que está en un buen momento, está linda, y segundo, tener a todos los nenes juntos para mí sería... No, es un sueño. Man. Un sueño. Además, no es fácil también tener esa buena onda con capaz gente del pasado y seguir conectando y llevarte bien y entender todo lo que pasó atrás, en el pasado. No es fácil. Yo creo que lleva tiempo. Sí. Lleva tiempo. Cada uno lo puede tomar de una manera diferente. Yo entendí que... O sea, yo no tenía nada más de pelearme. Fueron muchos años, ¿viste? 10, 12 años peleándome. Bastante ganas. Es más, yo me hubiese amigado antes también. O sea, creo que uno cuando pelea, pierde el tiempo, ¿viste? Y hoy el tiempo es importante. Bien. Entonces, ahora estamos en un buen momento y están dadas las cosas como para que yo pueda compartir un montón de cosas que por ahí antes no podía. Entonces, eso sí. Sí, además, por eso además entras a Masterchef también. O sea, bueno, ellos me buscaron 2 o 3 años, yo siempre estaba en otra. Claro. Siempre en otra, y en este momento me agarraron en un club momento, en Inglaterra. Claro, yo empiezo con un club en Italia, después paso por Inglaterra y ahora estoy en una situación en Suiza. ¿Qué club era el de Inglaterra? Pero haciendo... El Birmingham. Birmingham. ¿Pero como qué? Como... ¿Los Peaky Blinders? No, ¿acciones o no? ¿Accionistas? Sí. ¿Seguís en Birmingham? No. ¿Estás solo en Italia ahora? No, empecé en Italia, después me fui para Suiza. Sí. Para Inglaterra y ahora estoy en Suiza. Bien. En un club en Suiza.
Pero sí, no es fácil cuando trabajas en partnership, no es fácil. ¿Hacés la parte deportiva vos? ¿O qué? Todo. Un poco de todo. Sí, a mí me gusta ocuparme un poco de todo, pero sí tengo un ¿Delegás? team, tengo un equipo, sí, obvio, es fundamental tener un buen equipo. Tengo un socio que es un poco particular. ¿Por qué? No entiendo un carajo. De fútbol. De fútbol. Ok. Entonces, bien. claro, viste, cuando vos sí, esto va a Y en llegar a Inglaterra todo no lado, pasaba pero- eso. En Inglaterra, con el socio que me metí, él ya había sido propietario en el pasado del Birmingham. Claro. Entonces, Futbolero. Sí, pibe hincha, entendía, muy bueno. Muy bueno con la pilcha. Ah, bien. Él creó la marca All Signs. Mira. ¿All Signs, Mirá, en serio. Vos Mirá el tenías una Birmingham. remera La tenía puesta acá. Un par se compró la mosquita. en el Unas mundial. pares. Se gastó un par de pesitos ahí y la Claro, mosca, che. bueno, ¡Papu! él inventa esa marca. ¡Papu! Acá invertí, en ropa invertí, Bien, bien. Bueno, algo sí, facha, dale. Vamos. Nosotros igual No invertiste en ropa igual. Compramos Sara. Sara, Nosotros metemos mucho Sara, mucho Nah. Primark. Sara, Primark, Pull&Bear, Pull&Bear, todo lo baratito. No sé. Primark. Primark. H&M. Sí. Primark. Está bien. Todo lo Pero barato. fue... Hay para todos los estilos. Acá, el Valenciaga está acá. Valenciaga, ¿No? Gucci está acá. Sí, gato, bueno, 800, Supreme. 8 gambas una remera, Maxi. Bueno, pero, y viste, qué sé yo. Es mentira, Al ¿Vos momento- hacías? Sí, imagino que sí. Pagar 1000 euros una remera no te genera nada. No decís, che, 1000 euros sale esto. Pero sí, Santiago. Bueno, pero Hoy, más allá. hoy, por ejemplo, las zapatillas me las dan, me las regalaron, o uso una marca, y hubo momentos que me gasté, que no sé, 15 lucas en las zapatillas. Oh. ¿Qué? ¿Dólares? Pesos. ¿Pesos? Dólares. ¡Dólares! Euros, perdón. 1000 dólares. 15.000. No, sí, no Mostrame hay. las cuáles son, por ejemplo. No hay para mí. De oro tiene que ser. ¿Cuáles son? No, bañada en oro. Louis Vuitton. No. O sea, era un se llama Scarpaio, ¿Puedo buscar? que te hace A ver, vamos a buscarlas. 15 lucas verde. Te robado. Tiene que ser de oro, Maxi, No, o sea, lo que vos haces. ¿Esto? Esto, Maxi. No, Yo te la Scarpaio. robé 50 dólares. Una luca peso te Es pago. Bueno, acá en el Decathlon. Scarpaio es un pibe que te hace las zapatillas En a el medida para Carrefour. vos. Scarpa pusiste vos. Scarpa, Gustavo Scarpa. No, Scarpa es zapatilla. Scarpaio. Pero el Scarpaio, sin sacando la E. No, pero no lo vas a encontrar. Son viejitos que te hacen las cosas. ¿Viste como el sastre que te hace el traje a medida? Sí. Ok, ¿te gusta a vos? ¿Te gusta que te hagan las cosas a vos? Sí. Sos celoso. Es un diseñador, Scarpaio. Vos buscas, por ejemplo, esas que tenían un valor más importante eran porque eran, por ejemplo, de piel de cocodrilo, por ejemplo. ¿Entendés? Que es algo más. Claro. Bueno, Wanda tiene me contó a mí que tiene se compró una cartera de piel de cocodrilo. La cartera que tiene Wanda, por ejemplo, la de piel normal, Sí. puede costar 6-7 lucas, la de cocodrilo puede costar 150. Sí, me dijo que había gastado 150 mucha una plata. cartera. Sí. Me dijo que había gastado mucha plata en una cartera de cocodrilo, me dijo. Sí. Y yo le conté que yo tenía una billetera de cocodrilo. Ok. Pero Y no me decís, miró con cara mala. me compro Mala, no le un gustó. El cocodrilo. No le gustó, no le en gustó. La billetera es una señal un poco medio. ¿De qué? ¿Gatero? Más barato. No, cuando tenés el cocodrilo en el bolsillo, quiere decir eso medio. Ah. Por eso te miró, no. por eso te midió el agua. Pero ella tiene una cartera de eso. Pero no por el cocodrilo en sí. Cuando te dicen que tenés, por ejemplo, que el cocodrilo acá, ¿entendés? O sea, que sos medio rata. Ah, no, yo Sí, tengo una cartera de Pasa que cocodrilo. Vos tenías Una billetera. la billetera de Sí. piel de cocodrilo. Sí. Pero bueno, Bueno, por pensá ahí. que la de ella, ¿cuánto dijo? 150 lucas. ¿Cuánto pagaste vos? Y no, yo pagué cara, 3. ¿Cuánto? 4 máximo. Y sí, Abajo. por ahí. Carísimo. Cara. Igual es un escándalo. Yo pagué 10 No, dólares. yo la en billetera Ross. tengo hoy me la mandó Gasti. La Pará, de Maicén. ¿vos cuál fue la cartera más cara que pagaste en tu vida? Es buena esa. Cosas caras Que te acuerdes. pagaste, o Si en querés Rusia. Una vez estábamos en París, en viaje de noviecitos. Bien. La y- peor época, además, en la que más gastás. No, perdón. Me refiero, ya estaba casado, pero digo, era viaje tipo de enamorado. Viste que vas a París. ok. Y no conocía la marca Louis Vuitton, ¿viste? Sí, Entonces ella. estábamos caminando por Saint-Germain, que es un barrio muy pintoresco de París, y entramos. Digo, ¿las conocés? ¿No tenés de estas? Y me dice, no tengo, me boteó de nuevo. Me empezó a botear. No tengo ninguna. Esa la de la computadora. Y sí, viste, y agarré y dije, bueno, de ese día dame todas. ¡No! Y se llevó como 7, 8 ese día, así, de una. No. ¿Y cuánto se nos fue ahí?
Se nos fue ahí los goles, los goles de la temporada con el Catania. Un premio por goles se nos fue. Y qué sé yo, 50, 60 lucas. 7, 8. Pero para no le doy el tiempo de usarla, sí. Usa una. Una al día. ¿Cuántas ¿Una al carteras día? tiene Wanda? No sé, No. muchas. Bueno, Son por lo como- menos yo contribuí muchos y después vino la otra segunda gestión que me imagino que se fueron bastante más, me parece. O sea que también ahí compró cartera. Hubo renovación. Debe tener hasta carteras iguales, ¿o no? De la misma cartera diferente. Hay una marca muy famosa. La L y la B. No, más otra. todavía. ¿La P? ¿Cuál? La No, P. hay Gucci. una de Hermès que se llama Birkin. Sí, que no pueden comprarla cualquiera. ¿Cómo se llama? Sí, señor, conozco. Birkin. Conozco. No conozco. Es una marca que no puede comprar cualquiera. Soy que te- demasiado te tienen pobre. que Es un aceptar. modelo, Sí, es un modelo que no se la venden a cualquiera. Sí. Arrancan de 7, 8 lucas para arriba. Sí. Y te repito, te puedes estar esperándola. Vos no, ni cerca. Bueno, Sí, Se tiene que a secuestrar, atar, todo, no la paga. Bueno, yo vi, por ejemplo, salir, cuando estábamos una vez, estábamos almorzando en Monte Carlo, vi salir una persona de dentro del negocio con una cartera de medio palo, la puso arriba de un Rolls Royce y se la llevó a la clienta. O sea, cosas así. Hay para todo. No, es que Hay para todo. Mucha ahí. No, Pará, me quedé con algo que dijiste antes. Si se puede saber, ¿no? Pero el tema premios en los jugadores. Por ejemplo, termina un partido de fútbol y vos tenés premios de ese partido puntual. O sea, si hiciste un gol, ese mismo día te pagan premio por gol. No funciona así. Pero depende del país. Por ejemplo, en Rusia, que son bastante particulares, sí te llegaba al final de la semana, pimba, el bolso. Claro. Pero había premio por Una torta por ganar el partido. No, Sí, mirá vos. toda rúcula viva. Y ellos eran así. Y eso a póker. ¿En qué lo invertía? Sí. Y sí, un poco en póker, un poco en Wanda, en diferentes cosas. Porque esa te la daban así. Claro. Y después era también acostumbrarse al tipo, porque vos no entrenabas igual, no era tu vida igual en Rusia que acá en Argentina, por ejemplo, en el tema del entrenamiento. ¿O era todo igual? No, cuando estás en un cierto nivel es firme en todos lados. Lo que cambia es la calidad de jugadores. Claro. ¿Entendés? Por ahí nosotros en Barcelona entrenábamos poquísimo, porque jugábamos todas las semanas 3 partidos, Claro. domingo, miércoles, domingo, entonces entrenar poco. Claro. Siempre jugar. Y en otros lados donde jugabas menos o en un equipo más chiquito, Claro. tenías que pelear el orto más. ¿Cuál fue la época que más disfrutaste jugar al fútbol? Yo me divertí en todas, pero creo que lograr el objetivo, por ejemplo, de todo el sacrificio y todo acá en River, es como que yo era hincha de River, entonces decir, bueno, pasé por toda esta y llegué y triunfé en mi equipo. Ganar en la Bombonera. Ganar en la Bombonera. Olvídate. Qué lindo, boludo. O sea, pues después tuve clásicos buenos como por ejemplo Inter Milan, Real Madrid Barcelona, pero me parece que no hay nada que se viva como se vive en Argentina. El fútbol. El fútbol. Mirá, hay Pará. señal. ¿Y qué es lo más insólito que viste en términos de, no sé, plata? O sea, mucha plata. No digo, o sea, algo que viste que no podías creer, no sé, un pibe, compañero, lo que sea, patinándose, comprando o cayendo a entrenar con esto. Bueno, tenía un compañero que era bastante particular, que en Barcelona no lo voy a quemar, pero era muy importante. Y si un día uno caía con un coche, él al otro día se compraba uno mejor. Ah, ok. O si uno venía con un reloj, él al otro día compraba uno mejor. Y se lo dedicaba. Con todo. Y sí, entraba. Y se miraba, ¿viste? No. y viste, o sea. No. Sí. Terrible. Igual es normal eso. O sea, no es normal, pero digo, puede pasar. ¿Algún gasto tuyo que diga acá me la mandé? No. ¿Algún auto que sí que me compré o no? Yo, por ejemplo, hoy tengo un coche para mí, no un coche para mi compañera, pero en su momento tenía 15, 20 coches.
15, 20 autos. Sí, porque era tarado, me gustaban los coches. ¿Y dónde lo metía, Maxi? Y tenía una casa donde entraban todos. ¿20? 20 autos. ¿Qué era una cochera de Sí, grande, grande. Una cochera, ni en el edificio entran 20, boludo. Sí, bueno, lo que pasa es que era más joven. ¿Qué tenía? Hacemos ustedes. ¿Autos? Yo era fierrero y Wanda era fierrera también. Entonces compartíamos la pasión. ¿Qué teníamos? A ver. Teníamos Cayenne Turbo, 911 Turbo, Panamera Turbo, Ferrari 599 GTO. Yo tengo un GTI, pero un Golf. Pues yo, un 208, boludo. Un Golfete, lo tuve el Golf GTI. Lindo. Lindo. Este. La Cayenne, son los La primeros Porsche. son Porsche. Sí, los tres primeros son Porsche. Después tenía un Ferrari, un GTO. Después tenía un SLS. ¿Viste el Mercedes? El que se abre. ¿Cuál es? El ala de gaviota. No sé cuál es, Esto es. ¡No! Ni James Bond maneja ahí. Me lo pidió Wanda. ¿Este auto? Perfume Mercedes, hotel, No, ¿este auto tenías? el James Bond. Una vez vemos la película de Transformers. Viste que sale Rosie Hutchinson con el pibe, con Shia LaBeouf. Y sale este coche. Yo me acuerdo del Camaro. Yo me acuerdo de Megan Fox, ¿no? El Camaro amarillo. Camaro amarillo con el coso negro. Yo me enamoré de ese. Bueno, Megan Fox al principio No sale de acá. No estaba este coche, había otro coche. Este sale con la rubia, con Roxy. Y ella, viste, se comió el papel de que era Roxy. Claro. Y me gusta, y que hizo el boludo, fue y se lo compró. De sorpresa. ¿Wanda te lo pidió explícitamente No, o te mencionó muchas veces? Ella es como Zaira, te tira subliminales. ¿Entendés? O sea, qué lindo sería. Ay, mirá qué lindo, ¿me entendés? A él sí, sería hermoso. Ahí le puede decir, claro. Claro. Hay elecciones. Vos te quedás afuera y el otro va adentro. ¿Me entendés? O sea, pero bueno, vos, por ejemplo, si vos, vos. Sí. Mosquito. Bien. Ok, Mosquito. Tenemos cuenta abultada. Bien, va muy bien, muy bien. Vamos a decir, qué sé yo, no sé, 400, 500 para el banco. Ok, perfecto. Sí. Situación. ¿Cuál es una fuerte para vos hoy? Te tiro la número 1, poner Ana Que de para Armas. vos. Ana de Armas. Ana, muy bien, divina, perfecto. Me encanta, Aina. Viene Anita y te dice... Sí, a todo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No es un problema de budget, es un problema de presupuesto. Es verdad, Es un problema de presupuesto. Por eso te digo, o sea, te la sacó en 2 segundos. Sí, me sacó todo. Sí, Todo. olvidate. Y sí, boludo. Ana te dice... Ay, Mosqui, qué lindo sería andar con vos por París con una Ferrari. Y vamos. Pero te sacaste el 747, te compraste un 747 y te fuiste a París. Sí. Y sí, esas cosas. Es verdad. Bueno, entonces es un problema de budget, o sea, entiendo. O sea, Más económico. ¿Pero está mal o hay que saber aguantarse o está bien? Tipo, hay que hacer así. yo creo que es un tire y afloje. Ok, En Italia se dice bastone e carota, ok, que sería tipo, viste, el látigo y Bien. la zanahoria. bien. Hay momento para látigo, hay momento para zanahoria. ¿Látigo en la cama, decís vos? No. No. ¿No? Está medio perverso. No, perdón, entendí cualquiera yo entonces. Claro, o sea, hay momentos que hay que, tipo, castigar, ajustar, Ah, ok. tirar las riendas. No podés tirar Ok. todas. Y hay momentos que Ah. hay que dar un poquito el dulce. Ok, Depende pero pará. de la- Bien. Ustedes 20 autos en Rusia, imagino fue. No, en Italia. Italia. ¿Y cómo decidís cuál usar? ¿Tenés ganas de meter de Cayenne? Metés que... ¿Y alguno No lo tenía mucho sentido. ¿Lo A eso pediste lo- alguno o los vendiste todos? No, los terminé vendiendo porque Todos. al final, uno cuando te das cuenta, tenés un culo y te subís adentro de un coche. O sea, Gracias. al final después lo Claro. aprendés, ¿entendés? Pero bueno, en ese momento me gustaban los coches, mi compañía le encantaban los coches y entonces teníamos Disfrutaban. un... Claro, un bien. día vamos en uno, un día vamos en el otro. Qué lindo. ¿Cuál es el que más te gustaba a vos? ¿Una Ferrari? Y el GTO estaba bueno. ¿Cuál es el GTO? Yo tuve el 599 GTO. ¿Esto? No, eso es el viejo. El 599 GTO. Ahí está. 599. A ver esto. No, hermano, mirá yo lo que es este ¿Vos auto. caías con esta a entrenar, Maxi? Yo creo que Ojo. lo tuve en Hot Wheels. Mirá, mirá lo que es este auto. Este, Qué hermoso, igual, qué lindo. Qué lindo. Ya con este yo no me subo a otro. Va a andar con este este, está. era muy lindo. tenía- Y nunca. Yo tengo
No, me bajo. ¿Qué? A ver. No, Dale, cagón. Dale. A mí, Fantasías. a mí me importa mucho, no sé por qué, el tema material. ¿Viste cuando, por ejemplo, terminás con una... esos autos, ¿quién se los quedó al final? ¿Wanda o vos? Oh, lo vendieron. Lo vendimos, pero sé Muy que bien. en una segunda administración se quedó con un buen plantel De coche. ¿Arma un equipo? como 15. Oh, con suplente. Eso es un, Con suplente. es un bajón. Para qué, No, eso Y lo cambian. Eso es un bajón. Sí. Pero vos ya perdiste, a vos ya no te importa, ya está. Yo ya la perdí, ya está. Ya está. ¿Qué va a hacer? Ya está. No, yo no miro para Para atrás. Ya, está bien, está bien. No es Lo fácil, vivido- ¿eh? ¿No hay nada que te arrepientas? Bien. Bien. Qué bien. Creo que ¿Futbolísticamente tampoco? cero. Y, o sea, me he mandado mis cagadas, pero ¿cuál es mi teoría? Siempre yo decidí las cosas. ¿Ok? Vos podés escuchar consejos y todo, pero después si yo me mando la cagada o el acierto, por lo menos fue una decisión mía Bien. y no me equivoco 2 veces porque por ahí no sé, uno te dice, no hagas esta, haz esta, y por ahí te equivocás. Claro. Y te equivocás por otro. Yo siempre todas las cosas, las cagadas, las buenas y yo te las digo todas. Bien. Me parece que ¿Qué sentís vos con el hecho de que vos siempre estuviste en la farándula hace años, pero que hoy en día tanta gente te quiera tanto, te banque tanto? eso es muy fuerte. ¿No es muy loco? ¿Sí? Eso es muy fuerte. Y sí, porque yo durante muchos años, o sea, yo no me expuse Claro, eso digo. durante muchos años porque me daban con un caño por un montón de cosas y la gente no me conocía, no tenía mi palabra y no sabía lo que pasaba. Claro. Y yo mismo decidí en su momento no exponerme porque yo no quería... Eran situaciones heavy, entonces ir al contraste todo el tiempo, viste, los chicos, yo pensaba en los chicos. Bien. En la edad, por ejemplo, que hoy tienen ustedes, ¿no? Bien. Ellos tienen hoy 13, 14, 16, pero cuando tengan 20, 25, yo no quiero que mis pibes me digan, che, papá, vos dijiste esto, fuiste un... Bien. A eso apuntaba yo, por eso me guardaba. Claro. Y hoy estás en un momento de... Pero igual te seguís guardando, estás solo del lado del carisma, ¿no? Claro, o sea, pero estoy mucho más disponible, Claro. o sea, si aparece una telecámara, yo antes Acá no hubiese venido. te frizaba, me iba para otro lado. Ah. No, acá era... lo que pasa es que lo que tienen ustedes es sano, pero por ahí otras cosas no, Claro. o trabajar en la tele imposible. Claro. Imposible. Y menos tan expuesto. No. Era de otra mentalidad. Y bueno, Wanda me agarró en un momento que estaba así medio y me dijo, dale, ¿por qué no lo haces? Y lo charlé con mi pareja, con Daniela, y Daniela me dijo, boludo, me parece que lo tenés que hacer. Mirá, bien. Y cuando viste, vos ya son 2 personas Más que de te dicen uno. una misma cosa, vos ya por lo menos te parás y decís, bueno, puede ser, no puede ser. Aparte, un programa de cocina, ¿viste? Y yo digo, está en bolas. Mi primer pensamiento fue ese. ¿No sabes cocinar nada? No, Cocinabas. cocinaba, Claro. Básico. pero lo básico. Claro. Y después, bueno, ahora tomo clase de cocina. Antes llegaba, qué sé yo, de joda a las 7 de la mañana, ya me levanto y tengo que empezar a cocinar los hongos, que la crema, que la carne. Terrible. Y claro, te cambia la vida. Sí, es pero un momento. no sé si vos te diste cuenta, perdón, que el hecho de que no solo es que entraste en un programa de cocina, sino que, por ejemplo, vas a un programa y salen 1000 clips y la gente te banca, vas a otro y la gente se cae de risa. Donde estés es como que se generó este último tiempo del año, un fenómeno muy grande sobre eso. Es muy fuerte lo que genera Masterchef y es muy fuerte lo que generó en mí. Eso, en vos. Sí. Porque Yo uno creo puede estar en que Masterchef y capaz pasa desapercibido. A mí, hoy puedo decir, Sí. que a mí Masterchef y la televisión me volvió a cambiar la vida y abrí una puerta que no conocía y en el 2026 voy a empezar a hacer cosas porque Bien. me gustó. ¡Vamos! Bien. Bien. Bien ahí. Sí. Bien ahí. O sea, es algo que ¿Tenés ganas? me siento, sí, ya cerré algunas cosas, ya les voy a ir Bien, contando. Y quiero empezar a probar. No, además, abarcás ya lo que tenés de bueno, capaz vos no lo ves, pero sí, es que ya sos muy conocido, y eso ya te da como un pie de abarcar muchos públicos. Ujú. Entonces, tu nombre va a sonar, y siempre como este último tiempo fueron cosas positivas y cosas graciosas, suena más y suena en el buen sentido. Entonces, como que de ese lado te dan ganas de escuchar, de ver,
y como de seguirte, boludo. Cuando me explicaba, cuando a mí me llama Wanda, que imagínate de ¿Esto fue el año pasado? Esto fue. Bueno, no. Ah, no, el programa arrancó ahora. este año. Cuando me llama, y Wanda cuando me hablaba cosas de la tele, o sea, yo de 10 Ni bola. le creía 1,5, ¿viste? Está bien, bueno, no me interesa, le decía, ¿viste? Sí respetaba mucho su trabajo, pero yo no quería estar involucrado. Y cuando me empezó a hablar del programa, y me llama Fede Lebrino, que es el productor, y me parece que es un programa con un perfil para vos, es otra cosa. ¿Viste? Los empecé a escuchar y digo, bueno, qué sé yo, puede ser, ¿no? Y me di cuenta de que, si bien estaba activo en muchas cosas, la gente no me conocía como yo era, ¿me entendés? Claro. O sea, tenía otra imagen que se había hablado en otro momento y dije, bueno, nada, quizás esto me sirvió para que la gente me conozca como soy. Claro. Y eso que todo ese tiempo que vos te guardaste, ¿no sentías como ganas de que la gente también no te tome como mala persona, que no sos mala persona y todo eso, o te la bancabas? Es que... O que sean cosas feas de vos. Sinceramente me chupaba un huevo. Sinceramente... Siendo jugador. Sí, porque yo sabía quién era. Claro. ¿Entendés? Y por ahí no tomaba tanta dimensión en Argentina, yo vivía en Europa y Claro. hacía la mía, pero mi gente y mis amigos y mis compañeros de equipo sabían cómo era y yo soy así. Entonces yo me la pasaba bien, me divertí, sabían cómo era Maxi adentro de un plantel o como muy amigo de sus amigos. No me importaba tanto lo que dijeran, si bien me mataban y me caían unos aretes de todo lado. Y hoy que la opinión pública es buena, ¿le das más importancia que antes o tratás de también mantenerte solo en la gente que te importa, digamos? Porque ahora se dio vuelta. Bueno, no sé si se dio vuelta, pero tenés mucho Hoy cariño. siento una responsabilidad. Bien. Hoy siento una responsabilidad y digo, quiero hacer, o sea, no me quiero equivocar. ¿Entendés? Entonces, aparte tengo 3 pibes que ya están grandes, una nena que es chiquita, otro que está por... Juegan al por fútbol, River. ¿no? Va, Sí, más son- grande juegan en River. Juegan bien, ¿eh? futboleros, sí. Balú está en River, los otros ¿Se dos lesionó son- o no? Sí, está lesionado, está recuperando. Nos contó Zaira, creo. Igual Sí. que el hijo de Micho también, ¿no? Los dos están lesionados, ¿puede ser? Bastián, Creo que los dos se lesionaron. ahora está lesionado, no sé, bueno, pero juegan los dos juntitos en la misma Sí. categoría. Bien. Sí, son muy aplicados, ¿viste? Mucho. La versión mejorada mía. ¿Qué tan futbolero sos vos hoy? Hoy en día. Porque, o sea, no digo... Yo no jugué más al fútbol. No, fútbol 5, nada. ¿No extrañás? Amigos. No. Me encanta, sí, ahora, por ejemplo, que antes no me podía ni ver ni yo, ni los partidos que jugaba, ni autoanalizarme, ¿No? o otros partidos. No me gustaba mirar fútbol. Hoy me miro todo el fútbol de todos lados. De Cuando cualquier eras categoría. jugador no mirabas. No. Sí. Jugaba el Inter, vos jugando en el Milan, no lo ponías. Raro. O sea, por ejemplo, sí me guardaba algún partido interesante de una Champions League, de una Eurocopa, Copa América, Mundial, pero si tenía que mirar desde todo el... No, y hoy me pongo a ver cualquier equipo, cualquier categoría. Mira. Pero Sí. porque también... Sí, o ¿qué sea, miras más? ¿Premier? Para mí la número 1 es la Premier. Sí, ¿qué club tú? Eh, me gusta mucho la historia del Liverpool, del Manchester United. Yo soy de Liverpool. ¿Sí? Yo soy hincha de Liverpool en Premier League. Bueno, no Ah, tanto. no, Maxi. ¿Eh? Este, ¿no? El Arsenal le gusta. Cañón, ¿no? Bueno, yo tengo una amistad con el entrenador. ¿Mikel? ¿Con Mikel? ¿En Sí, serio? Sí. Un pibe muy correcto, muy preparado. ¿Dónde coincidieron? No. No, de jugar y después él a veces venía a comer al restaurante que teníamos ahí en Londres y súper preparado. Me encanta porque es súper preparado. Hemos jugado unos partidos en contra también. Hacé la Grisas, te leo. ¿En España? ¿O no? ¿O dónde? Estoy pensando. Una Champions jugamos, él estaba en el Rangers de Claro. Escocia, Sí. y yo estaba en Barcelona y después una vez hicimos un amistoso también de verano con River y jugamos en contra del Rangers en Miami Mira, y él estaba. mira. ¿A vos te el Arsenal? Yo amo a Arteta y sí, soy hincha del Arsenal. Sí. Muy hincha. Ey, no sé lo que grita los goles. No te voy a explicar lo que le importa. ¿Fuiste al Emirates alguna vez? Tuve la suerte de ir varias veces. Lindo. Hermoso, hermoso. Y aparte soy muy fanático de la ciudad también. Entonces, Para mí, la mejor ciudad del mundo. Coincido plenamente. ¿La mejor del La mundo? número 1. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, yo me hubiese quedado en Londres. Igual tiene defectos.
Para mí, no... O sea, entiendo por qué a alguien no le podría gustar. A mí, pues soy muy fanático del fútbol, entonces yo En la cada siento como... ladrillo, en cada ángulo tenés una estadio. Yo la siento como la ciudad del fútbol. Claro. Me pasó eso. No, a mí. Tu mejor partido de tu vida fue 2004 con Boca River. Tuve diferentes partidos. Yo creo que porque yo soy hincha de River, ese fue un antes y un después. Si bien tuve varios partidos buenos, o sea, por ser hincha de River, me parece que marcó mi carrera en ese momento fuerte. Bien. Y trabajar, o sea, cuando vos jugabas, o capaz hoy también, tema psicólogo, esas cosas, siempre presente, me imagino. Porque nunca. ¿Cero? ¿Será? Mira. ¿Y no te costó desde la cabeza, por ejemplo, cuando te tocó errar el penal en la semifinal? Lloré. Festejé en la Bombonera cuando le pegamos un paseo, le ganamos y salimos campeones. Sí. Y lloré cuando erré el penal. Y el entrenador que me había apartado 6 meses me vino a buscar al baño, me sacó, que había sido compañero mío. Eso, yo siempre encontré yo mismo las soluciones a los momentos, a los problemas. Y creo que todo pasa por algo y a veces tenemos que hacer ese camino y pasar por ese camino. Bien. Pero yo, por lo menos yo, no busqué nunca ayuda externa, no sé, era una cuestión mía, ¿eh? Sí. No digo que esté mal. No. Yo, mía personal. ¿Culos o tetas? Boludo, salimos de un tema tan profundo. Estábamos hablando del penal de Abondancieri. No, era un chiste, era un chiste. No, iba a responder. Está bien, boludo. No te bajes ahora que estaba a punto de responder. Ahí vas a contestar, no, lo quiero hacer como chiste. Lo quiero hacer como chiste. No, bueno, culo soteta. Buena pregunta. Se pone a pensar. O sea. O personalidad. Una personalidad. No, es una boludez. Es una boludez lo que está diciendo. ¿Cómo una boludez? No, vamos. ¿Vos qué elegís? Físico o personalidad, ¿qué es más importante para vos? Y depende para qué. Depende para qué. Si querés estar una noche, físico. No para una noche. Pero vos te estás conociendo, vas 2 o 3 veces que la viste, la pinta bien. Una son 9, pero no podés charlar mucho. Es aburre. La otra te cae muy bien, te vuela a la calle, pero luego no te parece muy lindo. No. Y bueno, eso sería una amiga. Bien. O sea, si no te gusta Bien. físicamente, no. Claro, tiene razón. No. Y porque, o sea, creo que tanto para el hombre como para la mujer tiene que estar la atracción. Ojo, después puede estar el intelecto y después que te agarre de otro lado. Pero para mí te empieza a gustar igual. Yo a los 22 años esas preguntas no me las hacía igual. O sea, yo, Vos ibas al frente y... No, a los flacos Schiavi, viste, así, en tijera. Claro, a los turcos ahí. Que Entonces, pegaban para vos, todo. ¿culo, teta o personalidad? No. Culo teta. Culo teta, yo creo que yo soy más de culo. Bien. ¿Sí? Sí, señor. ¿Culero? Obvio, sí. De hecho... No, a mí que me haga reír. Pero chupate una pica, no. ¿Pero por qué Bien dicho. ¿Pero por qué Bien mentís? ¿Por qué dicho. mentís? No, pero que me haga reír, que es más mentís? importante. Es lindo, es lindo, boludo. Obvio, igual es importante que haga reír. Claro, Banco. es fundamental. ¿Sabes qué? Voy a decir Bueno, algo. tengo que jugaste papel, si no, no levanta Claro, nada. está bien, tenés razón. Voy a decir algo que es verdad que también. Capaz estás con una mina, que es una bomba, pero sí es una. Creo que es clave. Claro. Creo que es clave que una piba divertirse con Claro, es clave. Eso. Si tiene culo y teta y mejor, ¿no? Culo, teta y te reís. Pero no tiene todo. Y facha, pero hoy estás acá. Hoy, hoy culo teta, reírte y que guste de vos. Son 4. Sí, Son Tienes difíciles. que elegir. ¿Viste? No, vos elegís culo y reírte. La combi completa, ¿lo tenés ese tema? Sí, la Bueno, combi completa. claro, yo quiero la combi completa. ¿Por qué no? Si podemos elegir, si tenemos el budget para Ana de Armas, Pero ¿no? hay- ¿Tenemos el budget? hay que ofrecer también. Uno tiene que ofrecer. Bueno, por eso te digo, necesitamos budget. Porque Claro. podemos ofrecer Bien. pocas cosas, tenemos que compensar con ¿Budget otras. qué es? Y el El presupuesto. presupuesto. Tarasca. Bien. ¿Trago Y- favorito? La viva. ¿Trago favorito? Eh, O distintos tragos que tuviste en momentos de tu vida. Yo creo que una buena copa de vino, una buena copa de champán. Bien. Si tengo que decir un drink, el Spritz. Bien. ¿Cuál es el Spritz? Pero el Spritz. ¿No conoces el No Spritz? me gusta el Perol. Ah, Yo tomo. Uy, qué ¿sabes qué tomo yo?
tomo un whisky que se llama... Cola tomamos. No, balsa. Ah, ¿cómo se llama? El de caramelo. No. Boludo. El penicillin. Penicillin. Pero ese lo tomás en un boliche, escucha. Buen trago. Yo Buen tomo trago. Es el un trago, Daniel boludo, de pero se Joni. pide penicillin. El penicillin. Ahí está. ¿Qué tiene? Este. Dame ingredientes. Es medio Whisky, loco. Es un cóctel jugo de limón. con whisky escocés, jengibre, jarabe de miel y jugo de limón. Muy bueno. Poco alcohol. Me sirve Sí, eso. Poca azúcar. ¡Ey! En caramelo está. Caramelo, Max. No, pero nosotros tenemos que, a veces, para pasar y tener un beneficio, tenemos que probar drinks. Ah. Este me sirve, si me lo... Bien. ¿En el Ey. boliche? Hace una foto y me la manda Sí, sí, después. sí, sí. Listo. Pará, pero ¿y más de pendejo? Imagino que ibas más a otra Vos, cosa. Fernet, vos. Lo que había, facha. Ahí está. Cuando Claro. no Bueno, pero si Cuando podías... no había- Cartón. River, salían los pibes de River a bailar. ¿Qué se tomaba? Para los pibes de River, ¿primera o abajo? Abajo, abajo. El No, abajo, más. Abajo había un boliche a la época, muchos años atrás, muchos. Se llamaba Coyote. Mirá. A ver. Lo he escuchado, ¿sabes que lo he escuchado? Lo he escuchado Coyote en Palermo. varios libero versus de jugadores. Bueno. Como que es el lugar común de Claro, jugadores. ahí está, Lo he había escuchado. mucho. Y había un trago que juntábamos un poco de plata todos. Acá. Coyote. Sí. Arcos del Sol. Sí. ¿Cuál era? ¿Pero este era? Es directamente. ¿Esto era? Esta, Estaban los arcos Ah. y habían tipo como 4 o 5 partes diferentes. Pero esto es medio. Coyote Palermo. Esto era Te puse. Es este. Creo que sí. discoteca en Don Torcuato, dice. Muy noventoso. No, no es Don Pará, Torcuato. Coyote Palermo. No Ah. está, amigo. No, no, Lamentablemente es no Palermo. aparece. Ahí lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Cax, Pachá. Confíen. Manolo. Acá, Está. este. Ahí estaban todos. Ah, ese está la bueno, mala. pará, ahí está la mala. ¿No está la mala? Acá está la mala hoy en día. Este, que está la mala. Sí, Tenía sí, como, sí. La mala. tenía como 5 pistas diferentes y vos te metías en la que querías. Y lo que hacíamos nosotros es que agarramos una jarra, tipo una jarra loca. ¿Cómo, jarra? Y- Una jarra. Jarra y le metí. ¿Viste la frapera? Y todo. Y ahí Va, va, todo va. adentro de la frapera. Ah, no. Y Eso tomaban los pibes de River, no che. teníamos plata, Fracha. El mundo Pero todo. te vas un vino. Un vino en caja. Un vino en cartón. No. Bueno, ahí te metían el vino y te lo hacían tipo, viste, como con la fruta, tipo, Triturado. claro, Clericó. un clericó, Ah, ok. No sé qué ni. O sea, para vos de chico no tenías guita. cero, Por ejemplo, vacaciones. seco como una tostada. ¿Cómo era la infancia de Maxi López? O adolescencia. No, yo era de familia normal, no teníamos mosca y vacaciones si alguno invitaba. No había. ¿No había? No había vacaciones. Viajes con colegio, con él. Sí, a veces de vez en cuando salía algo, pero con el fútbol, con el colegio, eso me permitió un poco. Ah, el fútbol, conocer. sí. Viaje egresado no tuviste. No, porque ya estaba en el estaba fútbol. jugando Claro, 17 ya habías debutado, ¿no? Sí, olvídate, no tuve. Regalo de Navidad, por ejemplo, cuando eras de chico. Y yo quería siempre una pelota, media de fútbol, camiseta Claro. de fútbol, todo lo que era vinculado al fútbol. Toda tu vida te gustó el fútbol, que tenías 2 años, 3 Sí, años. enfermo. Nosotros teníamos una plaza enfrente y éramos como 50 pendejos y nos pasábamos todo el día jugando a la pelota. ¿Pero viene de familia eso? ¿O vos te nació? No, o sea, mi viejo jugaba, Bien. no llegó a grandes niveles y sí, heredé la pasión de él. ¿Y en qué momento descubrís la joda? ¿En qué momento te empezás a agarrar el gusto a las luces? Ya de chiquito salíamos, con los pibes salíamos. Por ahí había, no íbamos a bailar a la noche, antes había como una matiné que era un horario más temprano, donde podían salir los chicos más jóvenes. Sí, de 9 a 12. Claro, allá de chiquito ya por ejemplo ahí con los pibes del barrio íbamos. Te estoy hablando 12, 13, 14 años. ¿Qué matiné? Iba, por ejemplo, ahí en Palermo, iba a Los Cabos o iba a Pachá, que estaba buena. Y después, bueno, empiezan a aparecer más posibilidades con... accesos. Empiezan a aparecer los accesos con Y Ronnie. ya ahí, no, Y si bueno, conoces eso a ya Ronnie, después. Ya después. No, yo te digo, los primeros accesos eran acá en Argentina en River. Claro. Un contratito, tenés un manguito más. Un cabezón de Alessandro. Claro, viste, no tenía este departamento, pero... ¿No? No. O sea, al principio no. Hoy sí que nosotros arrancamos fuerte. Pero este departamento... Está muy bien esto, boludo. Arrancamos fuerte nosotros. Claro. Este departamento, pará. Te juro por de mi vida. jugador europeo te estoy hablando, Muy bien está. Estamos bien, estamos Juro cómodos. por Dios que hubo máximo 3 previas en el año, Maxi. 3 previas. Todo el año acá, No, muy 3 mal, previas. Máximo 3 previas. O sea, 3 veces que invitamos. Lo que pasa es que
por ahí, qué sé yo, no sé, acá es donde trabajan, ¿no? Y... No pasa nada. No es No por es por eso. eso. No es por eso. No tenemos. Es porque la banda le da paja. La verdad que sí. Para mí están llorando la carta para ver si No, cae. no, realmente no. Por favor. Pensá que hace Llorando poco la rechazaron. cara. Que sea alguien que viva en el no, no. edificio, por favor. No, de hecho nos han escrito chicas del edificio. La verdad. Bueno, han llegado cartas. Porque acá, por ejemplo, si te traen algo, lo dejan en paquetería abajo. Y ha pasado que dejen cartas. ¿Dónde fue, por ejemplo, tu fiesta más loca? Mi fiesta más loca fue en Colombia. No. Mi fiesta más loca. Papi Lugar Fest. random, te estoy diciendo. ¿Eh? Ah, el momo. Papi Fest, papá. Bueno, sí, y no, lugar más random. Sí, tira otro. De fiesta te estoy preguntando. Vals, ayúdame el lugar. Pero el lugar, gordo. La casa abandonada. No, ya te voy a decir. En Colombia, en Colombia. Colombia, Cartagena. Colombia, sí, Colombia. ¿Sí? ¿Qué tenía de particular? Y no, que era algo que nada que ver. Vos entré a un lugar en donde básicamente si vos no estabas con una mina moviéndote el orto, no podías pasar. Era sí o sí tenías que tener una colombiana que te esté apoyando. Sí. ¿Dónde era? Era eso, y además te obligaban a tomar algo y estaban todos en una, y era un lugar muy raro ahí en Cartagena. Terminamos cayendo ahí en Año Nuevo, rarísimo, pero un lugar muy raro. Sí. Te calzaban una gorra de esto, estás con gorrito, y era un chabón dando un show karaoke que pasaban minas a cantar. Y Random. muy random todo. Y era todo, yo te digo, te vieran cada 5 minutos una mina a mover el orto. ¿Compañeros colombianos? ¿Tuviste alguno? Tuve. ¿Y? Porque nosotros, yo creo que los colombianos... Y lo son malo es que yo no complicados. quería, viejo. Yo estaba tranquilo. ¿Algún colombiano fiestero sacado? Yo los colombianos que tuve eran bastante correctos. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Para mí los número uno los brasileros. Sí. ¿Quién es, aparte de Ronnie? Nombrá, tira un par de nombres. Quemá. No quiero Quemá, vamos a quemar, Max. No quiero quemar, pero te estoy diciendo que En el Milan. Deco. muy divertido. ¿Portugués? Sí, Deco es el número uno. Hoy es el director deportivo del Barça. Sí. Sí. Número uno. ¿En el Milan quién estaba? Robinho, Oh. Pato. Porque los portugueses deben ser parecidos a los brasileños. ¿Cambia mucho? Sí, pero ¿O no? el portugués es más Más verborrágico. No, ¿No? es más arrogante. Mirá. Yo tengo como muy parecido del lado de la joda el portugués con el brasileño. Capaz por el idioma, no sé. Sí. Sí, yo siento que el brasileño está más sacado, ¿no? ¿Y la mujer más fiestera también es la brasilera? La Argentina. No, No. ¿No? no, creo que Brasil está varios pasos adelante. ¿Brasil? ¿Sí? Y Colombia también, boludo. Tiene... Sí, Colombia también. Sí, boludo, te decía, fuiste Colombia lo que Sí. tiene es Pero son muy bailables. de que te gusta cómo te hablan, Sí. tienes ese Oh. autito. ¿eh? ¿Nunca te pasó que te Vamos a hayan Colombia. metido Vamos a Colombia y que te- a una mina te hizo el cuentito y te hizo chorear o algo de eso? Viuda negra. ¿Una vida negra? Claro, vos al ser jugador estabas expuesto a A un montón de cosas. pecar Que de... me hayan querido... no. Pero que me hayan querido vender después y esas cosas, sí. Sí, está pasado. Eso, ¿Que te hayan querido qué? Vender. Vender y decir, mira que si no, esto te doy o te hablo, que te amenazaban. ¿Y relaciones con presidente? ¿Alguna vez te ofrecieron plata para ir para atrás o algo? No, para ir para adelante. O sea, Incent- para ganar, incentivar. ¿Siempre plata? ¿O capaz, muchachos, les pagamos una noche con... No, lleno de- no necesitábamos eso. Claro. Lo he organizado yo. Qué grande, boludo. ¿Cuándo volvés, Maxi? Cash. Mañana me rajo. Mañana te rajás y ¿cuándo volvés? Hice el otro día un programa que Sí. se llama así. ¿Cómo? Cash. ¿En serio? Ah, Hice una nota con quién? Coppola. ¿En serio? ¿Salió ya? Tiene que salir el año que viene, en febrero del año que viene. Ah, bien. Muy divertida. Uy, con Guillot. Muy Bien. divertida. Ese tiene más... ¿Y más juego. se sabe cuándo Sí, volvés a claro. Argentina o no se sabe? Está en veremos. Tengo que volver, pero va a depender un poco de cómo vayan todas las cosas ahora. Ya tengo que acomodar Bien. algunas cosas, Bien. tienen que nacer y Bien, bien. Claro, ¿Cómo le vas a hacer? padre ya? súper. Uy, Las dos contesto, súper las dos. bien. No queda nada. Sí, ya. ¿Ya tenés nombre y todo? Lando. Lando, como Norris. Por Norris. Norris. Bien. Quería un nombre inglés. La nena que nació
En casa, si es nena, elige la mamá, si es nena, elige el papá. Bien. Y quería un nombre inglés y bueno, eligió ella, le puso un nombre francés y ahora que, bueno, nació el nenito, le puse... ¿Mirá Fórmula 1? Me gusta. ¿Sí? Yo también estoy mirando mucha Fórmula 1. Me gusta. ¿Estamos de acuerdo que Ayrton Senna es el mejor piloto de la historia? Y Sí. él y Fangio. Fangio. Yo me quedo con Colapinto. Mirá. Mirá el mosquito. El mosquito tiene su... El mosquito tiene su... Ah, yo soy Tiene su preferencia. Hay que ¿no? bancarlo, hay que bancarlo. Está bien, hay que bancarlo, igual lo bancamos. Argentino, está Lo bancamos, lo bancamos. escudería, me parece media poronga. Sí, lo bancamos. Pero hay que bancarlo porque es argentino. Olvídate, Obvio. ¿cuándo tuvimos la última uno argentino manejando? ¿Y ahí no te interesa meterte en el tema de negocios? Porque hasta ahora solo fútbol, ¿no? ¿Comprarías un club? Hice otras cosas. ¿Un club comprarías? ¿Y lo armás? ¿Todo? ¿De cero? Sí. Cuarta de Inglaterra, un modo carrera en la vida real. Hubieron ¿Te gustó? Hubieron dos compañeros que me lo propusieron. ¿Sí? Sí. Y uno es de Masterchef. Mirá. Y no hay muchos futbolistas. ¿Elian? No. El turco. No. Y me dijeron, vamos a La agarrar Joaquín. un equipo de fútbol. Y me parece que hoy es un tema un poco delicado en Argentina. No, pero no en Argentina. Argentina es Ah, ¿vos decís en otro lado? En otro lado. En Italia. Inglaterra. Bueno, ya lo hiciste eso. Lo hiciste igual, ¿o no? Pero El te iba a Birmingham armarlo, ya era un como club comprarlo histórico, vos. o sea, ya es conocido. Claro. Un eso. club que capaz, viste, nadie lo conoce. Bueno, el que compré Pero ahora de Suiza en no lo Suiza conoce. es de tercera división. Por eso. ¿Pero lo compraste vos? O sea, ¿Eh? Ah, yo pensé que tiraste... No, amigo, acá estamos hablando de Lo compré- no es- otro pero número. yo te pregunté accionista, yo pensé que No. bueno... Y accionista es propietario. Depende. Accionista mayoritario, vos. ¿O no? No, puede ser minor. Vos sos propietario. Tal como yo compré 3 acciones de Coca-Cola. Bueno, no soy... no, porque eso es stock exchange. Vos comprás en una compañía cotada en bolsa. Ajá, acá no está... No, ahí compras. Yo compré el club. Ah, ok. Yo invertí en el club, pero soy minoritario. Yo estoy para ir a jugar, si necesitas. ¿Sí? Un ED, sí, 22 años, ¿Dónde jugaste? extremo derecho. ¿Eh? ¿Dónde jugaste? Jugué futsal de pibito. Bueno, yo también. Yo estoy para jugar. Tengo unos videos si querés ver. Tenemos videos jugando. ¿Querés ver? ¿Querés te mostremos? A ver. ¿Necesitas un ED de cancho, partido? ¿Tenés? Sí, mirá. Oh, mostrame el gol, poné el gol. Poné el partido del otro día. Poné mi gol. ¿Qué partido usted? Poné el gol. yo me Poné entrené. jugamos en la cancha del Málaga, Oh. Maxi. Bien, linda. Málaga, se ha jugado Champions, se ha jugado Claro. todo. Sí, jugué. Bueno, fui con un amigo, un ¿Qué pasó con TikTok, americano. viejo? Fuimos y pusimos una oferta para comprar el Málaga. ¿En serio? ¿En serio? Ahora esto es un desastre, ¿no? El Málaga. Sí. Lo subió, compraron unos chinos, ¿eh? Que lo compraron. Tengo un punto de TikTok. ¿Con quién era? Cuando lo tenía un árabe y cuando viajamos nosotros, Un árabe. con un amigo que lo quería comprar, fuimos, visitamos el centro deportivo, la cancha y todo, se puso la oferta, pero estaba intervenido por el gobierno. ¿Viste? Tenía quilombo, el árabe había hecho Se la quilombo. mandó. Sí. Está caído TikTok, justo. Pará, ¿tenés algún club que estuviste cerca de jugar y nadie lo sabe? Que estuve cerca de jugar en San Lorenzo. Cuando me peleo con el entrenador en River, me caliento, entonces le digo a mi representante, buscame club. Astrada. Claro, él era el entrenador, que fuimos compañeros, me dejó afuera por mal comportamiento y yo quería jugar y casi cierro en San Lorenzo. Mirá. Estaba Racing y San Lorenzo y después... Mirá. Sí, y ahí fue donde el turco Usain, que es compañero mío de Masterchef, me agarró de la oreja y me dijo, te tenés que quedar acá, vení acá, ¿dónde vas a ir? Me hizo recapacitar un poco. Bien. Sí. ¿Cómo se llama el club de Suiza? Se llama Paradiso. ¿Tiene cuenta de Instagram? ¿En qué ciudad está? La ciudad se llama Paradiso. Tuvimos un problema, hay que volver a crear ahora. ¿Cómo cosa? Sí, la reventaron. ¿Qué cosa? ¿La ciudad? Sí, no, la cuenta de TikTok. La cuenta de Instagram. Ah, sí, se reventaron. Está en guerra. Tirotearon la ciudad, boludo, la bomba. No, sí. ¿Bombardearon la ciudad? Y si la ciudad creamos- de Lugano. ¿La creamos ahora? Vamos a crear la cuenta ahora, Maxi. ¿O no? Empezamos a mandar followers.
Y vamos a manejar las redes. No, que. Una camiseta, algo. Me empieza a mandar follow para la mía. O no para la... vos ya está, me querés. Dale, boludo, se agarca. A los pibes se me van a decir. No, pero una foto del Mosqui con la camiseta de Paradiso. Claro. Che, no. Yo soy hincha, Mirá. yo soy hincha de Paradiso. Vamos a hacerle. Este soy yo Este entonces. Mernuel calentando, entrando en calor, Maxi. Vos decime si ves cosas o no. Vamos a empezar toda la clase. Muy bien, perfecto, chicas. ¡Ánimo, chicas! Marco el paso, muy bien, chicas. Marco el paso. Se ríe, Maxi. Pero Maxi, no te me caes de risa así. Maxi, no te me caes así de risa, No, boludo. es que había muy buena coordinación, ¿Viste? boludo. Tengo más videos, mirá. Muy bien, a La ver. del Diego de Nápoles. Claro. Tengo más videos si querés. No, ponele la del caño rivalioso. Esa ahí, está, ahí abajo a la izquierda. Mirá. Mirá lo que hace el mexicano. Ahí lo pone a correr a Mernuel. ¡Ey, mirá cómo pico! Va Mernuel. Esto de 9. Atacate a la profundidad. Esto de 9, boludo, mirá. Le marca el pase. Le marco el pase y voy. Estaba en Rosario. No, mirá. Para mí mirá. también, Mirá, mirá. Pero No, mirá, por nada. Mirá. Está, costado izquierdo. No, el taco izquierdo del Grone. Pará, no. No, yo no soy. Está evitado. Mirá, no estoy gritado. Pero Taco está izquierdo, taco izquierdo del el taco de Grone. Verone. Está evitado. Y a ver, llega. Mirá. Ahora Sí, tiene mirá. velocidad, Manolo. Mirá. Ahí está. Mira el centro. Ahí la zurda, lo que se te complicó. Corner. Ganaste un corner. Corner, boludo. Un corner. Corre, boludo, no estaba tan cerquita. Llegaste un poco exigido. Llegué exigido, llegué cansado. Pensá que, escuchame. ¿Estabas vos también en ese partido? Yo le estaba gritando, dámela. Claro. ¿Vos de qué jugás? Por izquierda. Sí. Jugó por izquierda. Yo viajé con mucho jet estrés. Pensé que viajamos 15 horas. Jet estrés. Ah, como dice Micho. Sí, 15 horas de viaje, jet estrés, estaba cansado, esto fue al otro día, mira, volamos un viernes 15 horas. El sábado jugamos el partido. Raro. Había poco de. El domingo tuvimos que volver, poco descanso. Maxi. Nos pusieron a todo el imperio gallego en contra. Fuimos a contra todo. Y después ¿Qué era una tengo, Argentina contra. La TAM española. La TAM España. después tengo una que creo que vos me la vas a El español entender. es medio ventaja siempre. Sí. Siempre. Es lo más ventajero que hay. Mirá, acá me la vas a entender. papelones. Con eso me conformo. A ver, amigo. ¿Se puso vos? Sí. No. Pero pará, puede pasar eso, ¿o no? No, Boludo, te puedes caer. no, en lo normal no. ¿No? Te Pero, puede trastabillar en te puedo explicar lo que pasó. Podemos después Sí. verlo. Yo soy, mi problema es que yo soy ambidiestro. Entonces dudé si pegarle con la Sí, zurda o con la pero derecha. con la otra puede ser eso. Dudé. Mirá. Con eso me conformo. Mirá. Acá digo, ¿con qué pego? Solo. Y me caigo. No se enteró Pero ni fue con la otra pierna. una duda, Ah, bueno, pará. Ahora que veo el primer comentario, te podemos hacer la pregunta. ¿Vos crees que, por bien. ejemplo, bueno, cualquiera, vos crees, nosotros con él, No, los eso dos fue muy juntos, bueno, boludo. tenemos la teoría de que si nos das 38 partidos jugando en el City, por ejemplo, de 9, me das 38 partidos, juego todos los minutos, un gol se puede hacer. Vos que fuiste jugador, ¿qué pensás? Un gol. en 38 partidos. Yo me 38 pongo partidos, juego todos los minutos. En el Arsenal, que genera, Todos los que minutos. ataca, que lo pone contra el arco del rival. Vos jugás todos los partidos 38 minutos, no vale penales. Uno te queda. No vale penales. ¿Te queda uno o no te ¿Quién queda puede uno? jugar? Él. Estamos de acuerdo que el equipo va a empeorar. ¿Cómo que lo el sostiene? equipo va a- ¿Cómo lo sostiene? Nah, bueno. Es un juego. Ok. Es un juego. No, por contrato tiene Contrato, que jugar contrato. Por contrato está obligado a jugar. La todos los hija partidos. de Arteta me ama, por ejemplo, no sé si es mayor obviamente, Claro. me ama y dice, papá, por favor, ponelo a él los 38 partidos. Si ¿Hace no, me un enojo. gol sí o no? 38 partidos. Pero Cuando- vos viste partido de Premier. Yo sí. Pero. Vos viste qué deporte es. Sí, estoy de acuerdo. Pero te Coincido. queda una Pero bollando. escuchame una cosa, 38 Rebote, partidos no más. me ¿Vos decís que no te queda ni un rebote? No, te van a quedar muchos rebotes. Porque si jugás en un equipo, por ejemplo. Un como equipo el top. City, El Arsenal, es el Arsenal. El Y el Arsenal, puntero. bueno, no es tan top el Arsenal, el City es más top. No, hoy en día el Arsenal. No. Hoy por hoy el Arsenal, Maxi. Hoy en día el Arsenal. Hoy en día el Arsenal es el mejor equipo. Y sí. Bueno. Aflojo el City. Hoy Bueno, sí, hoy sí. puede estar flojo, pero en el mano a mano para mí se lo come. Pero no importa. Bueno, le ganamos Este, 5-1 en febrero. Creo que es difícil. No la ves. ¿Ni un gol? McAllister dijo que sí. Hay No, jugadores que han dicho que sí. Yo Hay hago- jugadores que han dicho que no. Yo hago 3-4. Nah, bueno. ¿Ese nivel? Sí. ¿Adentro de una Premier? Sí. Pero por ejemplo, escúchame, va Vas- ganando vas a hacer- 6-0 el Liverpool. ¿Y no sentís que en alguna Salah se gambetea medio equipo y te queda abajo el arco para pedirse el pase al medio? Podría pasar, sería bastante forzado. O sea, tiene que pasar todo el equipo y tomar empujala. O Sí. un rebote, Sí. que patee y vos estés ahí. Con un poco por ahí con un poco de suerte. Mirá que la Premier es muy difícil. Sí. Si me decís por ahí, qué sé yo, nosotros fútbol, las Premier son todos animales. No, es verdad.
No, la pregunta es si te queda uno o no te queda ninguna. Sí, te queda. Sí, te queda, para mí te queda. Bien. Te queda. Para mí te queda. Bien. Hay jugadores que tenían, por ejemplo, menos calidad, pero tenían el olfato donde caía la pelota. Y estaban ahí. ¿Jugaste con delanteros que técnicamente eran burros? No burros, pero por ejemplo yo jugué con Pipo Inzaghi. Y Pipo Inzaghi Peleador. te hacía los goles de cualquier manera y el chabón estaba siempre bien parado, boludo. Y bueno, vos podés tener... Yo tengo eso podés igual. tener el Yo olfato estoy de Pipo Inzaghi. siempre bien parado. ¿Sí? En la cancha de En el fútbol. boliche. No. Siempre De bien la- parado. De la barra a la mesa, de la mesa a la barra, Siempre buen también. posicionamiento. En el boliche, si vos, Como cuando de lo bien. viste, ¿estabas solo? Cuando vos lo viste, ¿estabas solo? No. No creo. No, nunca, es imposible verlo y que esté solo. Imposible, de verdad te digo. Nunca nadie lo vio en un boliche solo. No lo voy a quemar. Dale, lo que más. No lo voy a quemar. ¿La más de Maxi? Muy bien. Nos reímos mucho, Qué manera de reír. Nos reímos mucho. Divertido, chicos. Bien Realmente lo que nos divertimos mucho. Muchas gracias. Esperamos a la vuelta. Te esperamos a la vuelta. Buen viaje. Previa, y- salimos, comemos. Previa y salimos. ¿Puedo organizar yo? Sí, No, listo. por Todo, favor. todo. Tener nuestro WhatsApp, todo. Y acá, ponemos. Va, se puede Todo acá. acá, todo acá. Se puede. Vamos a hacer una buena previa como Oh. corresponde. Y que venga Gianluca también. Oh, Ya sí. viene, ya. Yancito. Y si lo dejamos afuera se va a enojar. Nah, Sí. Yancito Sí. tiene que Sí. Acá. Pero también que respete. Que no sea como Ronaldinho. Es medio diño ya. ¿Yancito es diño? Sí, vos decís. Medio Sí, diño, medio sí, diño. sí, Quiere todo para él. Yo lo vi, sí, No, Sí. facha, no, así no. Facha. Si no, hay que jugar en equipo un poco, porque no es una para mí, otra para mí, no. Claro, una para Ian, otra para Lucas. Es este juego, ¿Sí? si no. ¿Tiene esa fama? Sí, Viste que en el boludo. mundo del fútbol hay fama, ¿viste? Que Sí, él es se así, él genera es así. así. Él es así. Lamentablemente él es así. ¿Cómo lo quema la... ¿Hay fama? ¿Se Ah, sabe, vos por dijiste ejemplo? lo de Diño, yo no había escuchado de otro jugador así. ¿De quién? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Renegata vos. sí, la mosca sabe. Ay, sí. La mosca sabe. La mosca sabe bien. pero No más puedo o llegar a menos. hacer esa previa, Maxi, por favor. Bueno, cuando vuelvo me encargo y... Listo, pero... Listo. Ya Queda- Yo me tomo un drink Queda en cámara. y después los dejo Listo. en la situación Vamos, de Max. ustedes, ¿ok? Pero anda, Un aplauso, gente. Tipo de té, te quiero. No, anda a hablarle. Yo Ya, pam, se voy a ve. crear esa situación y ustedes van. No, Muchas y vas de gracias. Y medio. después el presi se va. No, 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 indicaciones. no. Es tipo una arteta. Mosquito, acá, anda ahí. Yo no puedo, yo acompaño, les armo la situación y después, Y después te quedas en el molde. ustedes los pingos salen a jugar. Bien, listo. Me gustó, me gustó. Pero los voy a ver, los voy a evaluar, a ver quién rinde. Y después, quién no rinde. después contás quién fue el mejor. Después hay Benedicto. quién- En la Mernuel, próxima- en la Bauletti, próxima Mosqui. tiramos el remate. Bien. Voy a hacer un react Bien. de la previa. Gracias por haber venido, Maxi. De verdad. De verdad. Pará, Chicos, gracias, Maxi. Valcita, vos, porque nosotros vamos a ir un rato en stream. Porque así ya lo liberamos ustedes y. ¿Qué? Obvio, dale, re. La chica me mata. Sí, re. Yo soy muy ¿Lo hacemos en malo stream? en TikTok. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Sí, con Gianluca. Es verdad. Y a Lucas es el rey del TikTok, boludo. ¿Cómo es el TikTok? Lo hacemos en stream. Ahí te lo paso, Pablo. A ver. Si no sabe Vicky. A ver. Es la 1 de la mañana, no estoy para hacer No, un lo alto que es Maxi. A ver. Terrible lo alto que es Maxi. Pon un trago de agua. Lo que expone la altura de Maxi. Me gustó. Yo te lo hice con Lucra. Este es bueno, es fácil. ¿Se puede hacer de a 4? Es el que hice con. Es de A3. La 4. Bailás y pegás. Queda puesta la banda. ¿Con ese lo hacemos? Listo, vamos a hacerlo acá. No, ahí. ¿Tenés la ¿Pero música qué? ahí? ¿Cómo hacemos? No. Creo que el tuyo guardar y si querés. ¿Qué hay que hacer? No lo puedo, yo no tengo TikTok. No vamos a hablar de otra cosa. No lo conozco. ¿Que te qué? ¿Cuál es esa? ¿No grabó, bolsita? Mami, usted no me roba. ¿Para qué venir? ¿Te acordás? ¿De acá? Sí, boludo, es. Uy, boludo, la altura. Pará, Pará, pará. Ponete ahí, Mosquito, Me pongo en el final, yo me pongo en el final. Vengan acá, boludo. Dale, Parezco- Mosqui. Parezco un gnomo, boludo. Mosqui. Dale, pero pará. Vamos, pedimos Mosqui acá. Acá más que viene. Mosqui, dale. ¿Vieron cómo se hace? No, ¿qué hay que Sí, hacer? es una boludez. No. Sí. ¿Qué hay que hacer? Ahí. A ver. ¿Vos vas a filmar? Sí. ¿Pero ¿Vos qué? mostrame? Ahí. Era tres, boludo. Vos me tenés que mostrar, no me acuerdo. Es lo mismo, boludo. No importa. Si vuelve. Si vuelve, es lo mismo. Pasa que lo hacemos una vez. ¿Quién arranca? Lo tengo que hacer con el Arranco mío, yo. Vos, Yo te lo paso. ¿sabés? Sí. No, terrible. Terrible. Ahí. A Maxi.
Yo la voy a ir. ¿Bien? Y después Fede último. Vamos. Dale, Vamos, ahí. dale. Voy. Mostralo, giralo y mostralo. Si lo va a grabar él. Pará, ¿no? ¿Grabá los pies? ¿Puedo meter puntita? Sí, ¿O no? se ve. No, grabé los pies. Sí. Hagamos un pacto de puntita los tres. Así no quedamos tan expuestos. Pacto de puntita. Vamos a hacer un pacto, vamos, quitamos puntita. Pará, meté el video. ¿Es este no? Sí. Sí, ese. Ese. Va. Arrancalo del inicio, Sí. pará. ¿Arrancás vos? Sí. No tiene que ser así igual, No, da vuelta, dale. ¿Qué Arranca así, Dale. Y. Pará. Ah, pero no. Pará, hay que arrancar así todos. Claro. Dale. Y. Va. Ahora vos. No, vos ¿Quién es el que mejor baila? ¿Quién es el que mejor baila? Y él baila, y vos te quedás quieto. Listo, dale. Él baila. Uno pasa al ¿Arranco otro. yo? ¿Querés que arranque yo? Vos haces tac y chocás. Dale, Te quedás quieto, te quedás frisado. Y. Vos bailás va. y chocás. Y. Va. Ya. ¿Y qué la voy a pegar? Chocás. ¿Y ahí? Quedó bien, Te metí, mojito. Iba a tener 2 millones de reproducciones. Para salir primero, hay que poner más huevo. Ah, la mosca queda diminuta. Es una mosca. No, pará, que lo suban y. No, subilo, Valcita. No, mostrelo. No, salió para ahí, salió. Vamos a Pero, subirlo. ¿quién lo sube? Eso lo paso a la chica. ¿Estarán despierta ahora? Si no, lo subimos a Instagram. vamos. Suban ustedes y yo hago Dale, colaboración y yo listo. lo levanto. Mándamelo por Instagram. Lo subimos a Instagram. Colaboraciones. Sí, va. Hasta hace media hora estaba en Sí, por ahí estaban mirando el stream, claro. Mandáselo y que lo. No termine sin hacer el TikTok. No, muy gracioso. Ah, la gorda y se acostaba. Y es lo que acabamos de ver. Tan mal estuvimos. Para ahí estuvimos bien, Estuvimos bien. Ahí estuvimos bien. Muy bien. ¿Cómo bancó la gente hoy, Tremendo. Terrible. ¿Qué día es hoy? Hoy es Hoy jueves. ya es viernes, Maxi. Igual. ¿Con qué? Son buenos factores. Somos. Boludo. ¿Qué dice ahí la gente? Ya se logró. La fiesta. No, bueno. Tuvimos 3 previas. Renato, sí, es Renato. Renato, gente, sí, Renato. Acá estamos. ¿Creían que no? Sí, Renato, estamos con Renato, Ah, viejo. pero ¿sigue todavía? Sí. Estamos en 90 minutos. Estamos 90 minutos. ¿Qué pasa con el rojo, Renato? Estamos hasta la bola. Estamos complicados, ¿no? Para que no se me vayan. La verdad que estuvo bueno. Se pone polémico. Sacás el micrófono por la duda. Ahí está el video. Ah, me lo mandaste. ¿A dónde me mandaste? ¿Me mandaste con el TikTok, Alfa? Claro, no lo exportés todavía. Guardalo. ¿Dónde lo suben? Lo voy a subir a mi Instagram. A los Instagram, gente. A los Instagram lo vamos a subir. Dale. Lo levanta él y ponernos en colaboración y lo hacemos. Sí. Lo ponemos juntos. Sí. Vamos Sí. a ir a buscar los enanos. Dale. Maxi. Muy bien, que tengas lindo viaje. Que Igualmente, la pases muy cuídense, bien. cuídense. Te esperamos a la vuelta. Te esperamos a la La vuelta. rompieron todas. Saludos grande a los pibes. Muchas gracias. Gracias. Buen viaje. Buen Cuídense, viaje y gracias. nos vemos. Gracias. Bueno, Nos vemos. compañeros. Dale. Baja Valcita. Sí, me bajé un resto entero. También. No, entero. Me lo volé. Me lo volé entero. Terrible. La cantidad de azúcar que consumí. Tiene bollena. Pará, y 2 cervezas, que la cerveza te frisa las grasas. El alcohol lo que hace es te congela la quema de grasas. O sea, todo lo que O vos. sea, hay que tomar alcohol y comer esto. Claro, vos querés engordar, lo que hicimos nosotros fue meterle todo este azúcar y grasa y calorías al cuerpo y el alcohol lo frisa. El alcohol hizo, te quedas acá, no te vas. Ah, o sea que está bien. 11 horas por 24 horas, toda la caloría del fermín se queda. Claro. Es buenísimo lo que hicimos. Para los boludos que nos putean los nutricionistas, que después salen O TikTok. sea, esto se frisa, entonces no pega. Porque no cuenta. ¿Viste que después nos putean los nutricionistas a nosotros? Bueno, entonces tienes que comer con escala. Vos lo que tenés que hacer es, mira. Che, qué bien la pasamos. La dieta ideal es esta. Es así, mira. Una dieta y la bajás con el 2. Está caliente, gordo. Qué asco. A ver, mira. Hirviendo está. No, Baúl. hirviendo. Qué rico, amigo. Hirviendo. Poné la joyita. Baúl. No, qué rico, la puta madre que me remita. ¡No! ¡Santiago! Flaco, ¿qué voy a estar en pedo? Me tomé 2 cervezas. Pero ¿por qué me empujás? Esto es el torneo que vamos a jugar mañana. Están Angie, Vana, Bauletti, Babi, Carre, Cocker, Gaspi, Goncho, Liquila, Marti Benza, Mernuel, Mosqui, Robley, Santutu, Sprint y Oscu. Buena,
Buen line-up. Y pasa que yo... Te digo algo, lo va a ganar. Alguno de los tres lo gana. Y yo probablemente gane. Para mí también. Y vamos a Si salir. quieres que lo diga, lo digo. Para mí Pará, yo en esto me voy a agrandar, Viste, Ok. ayer te jugué con presión, me dijiste que te gané. Ayer, Vos es me verdad, ganaste, ayer a eso de las 2 de la mañana, la Mosca le gana un partido de ping-pong a Manuel. Sí. Pero porque jugué Y yo concentrado. lo vi en vivo, Jugué No es mentira, lo presencié en HD. Sí, y después cuando le gané. Todos. 4, 5, 6 partidos seguidos. Y sí. 4, 5, 6 partidos seguidos. ¿Qué haces? Te necesito decir algo. Ok. Que no vamos a decir nada que viene una mina después, tranquilo. Boludo, está Es una paja, amigo, no me dejás. Se te ve un huevo. Tengo calzón, boludo. Respetá mi exclusividad con Zaira, amigo, respetala. Bueno, hoy no se notó tanto si te vas a chamuchar a Cami Gallán. ¿Le mandaste? Como dijo Maxi, esta es muy difícil, vamos con Cami. Digo, Zaira es muy, hay que trabajar mucho. Increíble. Y yo Che, me la cayó llevo a un muy bien, hotel. boludo. Estuvo muy divertido. Me la llevo a un hotel. Dios Estuvo mío, muy divertido. ¿Cómo me hace reír, Maxi? No, no. ¿Sabes la cantidad de joda que debe tener? Anécdotas, o sea, cosas que le pasaron a su vida. Hay que... ¿Qué es lo mejor que nos pasó a nosotros saliendo de joda? Nada. No, nada. Cuando le preguntó a Lemo, che, menos mal que no me preguntó a mí la mejor joda, porque... ¿Cuál es tu joyita? No, me puse muy en pedo en invierno, me tiré una pileta y perdí un celular. Se lo decís a Maxi y te dice... No, esa es la famosa foto que termino así tirado en Sí, con la que la subió Quieren la chica... que- La subió tu ex amiga. No. ¿No? No, mirá. vos. Esa, ex amiga. Maxi, ¿qué? ¿Necesito? ¿Cuándo? Maxi López. En el tienda de Arnold, Bauletti y Mosqui. Cuando conocí a Wanda llegué con unas zapatillas rotas. La fui enseñando y me salió para el orto. Después no lo podía parar. No lo podía sacar del shopping. Ay, nada, muy bueno, muy bueno. Claro, esto acá te levanta la tele, ese es el tema también. ¿O no? Maxi hoy en día está muy pegado, loco. La Maxa está muy pegada. Muy pegada, muy pegada. No, Está muy siempre pegada igual. la Maxa. Siempre, Sí, siempre. siempre. Pero bueno, hoy está en un momento Siempre. de cariño absoluto. No, es que es el. Boludo, y te das cuenta cuando viene al stream. La pasás Hoy muy sí, bien con él. sí, sí. Te cae de risa con él, boludo. ¿Usted la pasaron bien, gente? Estuvo bueno, boludo. Estuvo bueno porque charlamos de cosas en serio, nos cagamos de risa y después también hablamos de boludeces. Dijo cosas que estuvieron buenas, bajó buena data. Mañana Me metemos... vuelve loco Maxi a mí porque combina fútbol con farándula. Sí, un farándula. Es verdad, Todo lo que Tiene soñé en todo, mi tiene vida, todo. todo. Y joda. Tiene todo. Combina es verdad, fútbol, boludo. farándula, Y joda. minas. O sea, pensá, cualquier hombre, ¿qué es lo que soñó toda su vida? Eso. Número 1, ser jugador de fútbol. Lo Sí. hizo. Número 2, salir de juego con Ronaldinho. Sí. Lo hizo. Sí, Nada, es increíble. increíble. Después, Y bueno, uno- también el hecho de estar con muchas minas que están muy Está buenas. bien, pero uno se conforma. en todos lados. Es terrible. Y nosotros conformándonos con No, me gustó mucho... pasar gratis a Mata, que boludo. tenía armado la Terrible. semana. Espectacular. Tenía el calendario, Es o sea, hermoso. martes- Pero eso es algo de él, eso puedes hacerlo también. No, jueves casino, jueves póker. Yo hay que Pero empezar. eso- Hermano. Armemos un calendario. Vamos a hacer jueves. Mi sueño, mi sueño. Jueves Sinoca. Oh. Viernes metemos algo. No, viernes, sábado, boliche. Viernes, sábado, boliche. Para mí martes es día. De póker y No, día whisky. de chiche. Queré huevo, le dije en un momento, ¿verdad? Ay, es verdad. Dios. Paren, boludo. Mañana tenemos el Sprint Pong. Sprint Pong. Mañana no hay stream porque mañana tenemos el Sprint Pong los tres. ¿A qué hora es? Los tres vamos al Sprint Pong. No tengo A idea las qué hora 7 es. de la tarde arranca Balsa, ¿no? 19 horas arranca el Sprint Pong. Supuestamente dura hasta las 10. Sí, durará 3 horas para mí, Las sí. 11 Durará 3 durará. horas. Sí, capaz atrás un poco. Va a estar bueno y el sábado prendemos. El Bueno, sábado y stream. Sí, no. Bueno, yo voy a aprender. De hecho, viene un invitado el sábado. ¿Quién? Lid Kila. ¿Viene el sábado? Este sábado viene Lid. Bueno, sí, entonces sí, sí. sí, señores. Este sábado viene Lid. Tengo ganas de que vuelva. La verdad que la pasamos muy bien con él. La lista loca. Capaz viene más gente todavía. Capaz viene algún que otro streamer también este sábado. Así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Bien, amigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te cago la vida? No, me subiste. No, yo dije porque como el viernes no Acordate que el prendemos- domingo tenemos que ir a comer a mi casa. Sí, es que es la idea. No me Prendemos. hagan calentar, Ya confirmé que vamos a comer a mi casa. Por eso. Sábado salí, pero... Sí, salimos. Nosotros salimos. Merlone creo que no. No, yo no salgo más. Yo no salgo Bueno, más. Está bien. Respeto y banco a morir y tenés que estar enfocado con todo. Sí, en yo no tu salgo vida. más. Además voy a contar algo, me está motivando. A ver, ayer y hoy salí llorando. Vamos, nene. Llorando Eso de- es positivo. No, no es positivo. Es positivo, porque el llanto es de hombres. Llorar es de macho. Bueno, Llorar es de macho, posta. no sé, pero terminé llorando, boludo. Muy emotivo, muy emotivo.
Así que estoy viviéndomela, no sé qué me pasa, pero bueno, estoy en una. Estoy con muchas ganas. Hoy metí 4 rounds de 4 minutos. Bien. 4 rounds de 4 minutos. Así que bien. Puta llorar de macho, vale. Obvio. Yo además no lo controlé, me puse a llorar. Y estoy muy metido, con muchas ganas nada, boludo, de que me vaya bien en la pelea, de demostrar todo lo que estoy entrenando, de todo lo que estoy dando, de todo lo que cuando me despierto me voy a entrenar y todo eso. La verdad que es un cambio duro en mi vida, boludo. Ayer me fui a entrenar a las 2 de la tarde y volví a las 5:30. O sea, estuve 3 horas y media ahí en el gimnasio. Entonces es como que te motiva. Te motiva. Y el tengo que ganas lloró de que, hoy también fue Mosqui. Me levanté a las 3 de la tarde y lo encontré llorando, porque le cancelaron el pedido. Iba a pedir una milanesa, le canceló, porque se equivocó. Estaba llorando, se tuvo que pedir una entraña. Terrible. Cagó el pollo de la mosca. Duro. Ese es el lano. Yo me dormí a la cerveza. Oye, viste que te dije... ¿A qué hora te levantaste, mosca? A las 3, papelón, no sé qué. 3:30. Íbamos a ir a las 11. Eso, boludo, no entendí eso. Iban a ir a un... No, hoy Valsita tenía que ir a hacer unas cosas técnicas al Gran Rex. Sí. Y yo dije, bueno, te acompaño, Valsi. Sí. Conozco el teatro. Sí. Y me quedé dormido. Terrible. ¿Sabes qué me sorprendió de vos? Que escucho tu alarma todo el tiempo. Me levanté 11:20 de la mañana, fui al cuarto de Mosqui y le dije, Mosca, son 11:20. En 20 minutos pasa Balsa, le digo. Nos miramos los dos y le digo... Me fui a acostar y le mando un mensaje y le digo, yo sigo durmiendo, Mosqui. Qué hijo de puta, boludo. Y después dijo, bueno, yo le tiré las cosas. No, él me dice, no, yo tengo que ir a ver entrenar al Emo, y me dice. No viniste. Me quedé dormido. Me quedaste dormido, ¿saliste? Mosqui, vos haces algo que está mal, que no saludás. ¿Cómo no saludo? Estabas con una bata hoy, estaba en el living show, vos salís con una bata y no decís ni hola. Vos tampoco, gordo, vos tampoco, gordo. Pero el que entra tiene que saludar. Manuel, la cantidad de veces que estuve en el sillón y no me saludás. Saluda, boludo. Cuando entras por la puerta después de entrenar y no me saludás. Dale, Igual yo ahí estaba durmiendo. Fui a buscar el celu. Viniste a buscar un celular en una bata. Y volví, me fui a dormir. Esa bata asquerosa debe tener semen. Te regalé una yo, Mosqui. Usá la que te regalé yo, pero papá. estaba en boxer. Hay un poco de bata en esa guaja. Capaz que está Lemo. Pero te regalé yo. Invitada. Bueno, alguna invitada. Sí, me fui ayer, me fui a dormir solo. ¿Quién se durmió, amigo? Ayer me fui a dormir solo. Me dijo que me puse la bata. Pero, ¿por qué no sabes que yo te regalé? No la uso. No usas nunca, o sea, te veo siempre con la otra. Una vez se va. ¿Una vez usaste bata? ¿Usás bata todos los días, Mosqui? Todos los días usás bata. No. No, pasa que sos desafortunado. Tenés episodios que te marcan. El de los brownies ahí en la cocina te marcó. 6 de la tarde. Ese fue terrible. El vallito tranquilo disfrutando. 6 de la tarde, che. La mosquita parece en bata. Es como, imagínate la vallita de esa. ¿Cómo? Manu, esa gorra se la robaste al hombre antorcha. Oye, boludo. Capaz no querés enamorar a la piba. ¿Cómo? Capaz que no quiere enamorar a la piba y cae bata a propósito. Ah, él dice eso, es verdad. ¿Vos pensás que se hubiese enamorado de vos? Qué boludo sos, mosquita. O sea, la mosca no quiso enamorar a la piba con la que vos estabas saliendo. Bueno, boludo. Dale, mosquita. Esa risa más fingida, obvio que fingida. Es un comentario de... Vana, ¿querés caer, Vana? ¿Qué pasa, Vana? ¿Estás aburrido? Te vi streameando el otro día a las 2 de la tarde, Vana. ¿Qué pasa? Hay que pagar una deuda. 2 de la tarde prendiste. Nunca vi eso. ¿Qué pasa? 12 horas metido. Estoy para caer. Bueno, te juro que te invitaría, pero están ocupados por acá. Están ocupados. Entonces como que capaz puede ser raro. ¿Quién? Dice. ¿El Bayo? El Bayo, papá. ¿Quién va a estar ocupado si no? Está bien, sí, me como la... Tirala de acá que me la morfo, no pasa nada. Vamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo ligo, vos ligás y él no? Hoy meto chichi. Vos no ligás nunca Tirá y es más. Tirá el vallito de la pala de pecho, tranquilo. Mira, boludo, vos no te podés quedar lejos del menos quemado de grupo de Mernoy. Lejos. Lejísimo. Arnold tiene un... Salió un hombre, una TikTok que fue una de 10 y porque ya estaba para... Y porque se la chapó delante de 150.000 porque personas. salió de TikTok. Tan boludo vas a hacer chapar en el boliche. O sea, ni siquiera te quemamos a los nosotros. 15 años pues chapar en el boliche. Pedazo de virgo. ¿Y por qué? Y tenés un stream con la PX6 que está abrazando 15 minas en un minuto. Sí, boludo, ¿qué esperás? Con la mosquita nos cuidamos los dos, siempre reservadito, acomodadito, siempre callado, humilde. Y por eso estamos limpios. ¿Vos estás limpio? Sí. ¿Vos estás limpio? ¿Sos el que bueno, ahora me pasó esta... Tenés dos en una, el abuelazo. Yo venía muy bien, tuve mala leche ahora que se filtró que estuve con Zaira el sábado en el Lead de Caramelo, que lo dijeron ahí en Intrusos.
Y me cagó la vida. Estabas en Málaga cuando pasó eso. No, boludo, Santiago. lo dijeron en Intrusos. Estabas en Málaga. Pero vos no viste que en Intruso dijeron que Zaira estuvo con un pibe en Caramelo. Estabas en Málaga, boludo, no seas Santiago. boludo. Así que ahí no me cuidé. Me tenía que haber cuidado mejor. Pero bueno. Pero cuando eso pasó, vos estabas en Málaga. Che, este Shenga me encantó, Para jugar en previas. Garpa Está bueno. Che, muchas gracias a toda la gente que nos hizo los regalos. De corazón. Bueno, viejo, nos vamos. Nos vemos mañana en el Sprint Pong. Traigo la copa a casa. Yo también. Esperemos el sábado traer la copa a Si casa. no la gano un Mernosquetti es un papel. Terrible. ¿Estás en No, pedo vos? ¿Estás un poco vos borracho? No. Sí, te noto un poco borracho. Yo te conozco y estás un poco borrachito. No. Sí, que metiste estás- una corona y media. Estás lentito. Ah, con una corona y media no hay chance. Estás borracho. No hay chance. Yo tengo un tema con la cerveza. Con una corona no Estás podemos. borracho. Te juro, igual la cerveza me... Estás borracho. No podemos. El vodka hecho no me pega. No voy a tomar más vodka. Estoy para seguir tomando corona, Me tomaría 10 más, boludo. Está borracho. Sí, o sea, Gente, gracias a los que disfrutaron el stream, gracias a los que vieron. Los quiero mucho. Mañana nos vemos en el Sprint Pong y el sábado con Lit acá y capaz más gente. Así que nada, los quiero, cuídense mucho, espero mañana ganar. Algunos de nosotros tres tenemos que ganar. ¿Cuántas chances hay? Hay 16 participantes. 25%. Somos 3. Hay un. ¿Cómo 20? 16, perdón, 16. No. Yo voy a salir campeón. Mañana lo confirmo. No voy a decirlo corte del pie. Si no salgo campeón mañana, mi año es un fracaso. Terrible, No me puedo retirar sin ganar Vamos a nada. practicar ahora. No. ¿No? Ya está. Yo todo lo que voy a aprender ya lo aprendí. Yo estoy para meter un poco de ping-pong ahora. Jueguen ustedes dos que necesitan práctica. Yo estoy bien. Bueno. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde en el canal de Sprint, gente. Listo. A las 7 de la tarde en el canal de Sprint. Gracias a los que bancaron. Los quiero mucho. Chau Ben Owner, querido. Chau Mernotrolo. Chau Charles. Chau Dylan. Chau Celina. Chau Zeta. Chau Valen Novo. Chau Marcelo Gallardo. Me gusta leer esos nombres, Valen Novo. Te quiero, amigo. Chau Martu. Chau Chago. Chau Nano. Chau Maos. Chau Trip. Chau Álvaro. Chau Elías. Chau Mía. Chau Gasti. Chau Diego. Chau Andre. Chau Baba. Hay un que se llama Baba. Chau Ludmi, chau Carp Manuel, chau Juanpi, chau Milo Da, chau El Boss, chau Pancho, chau Carla, chau Cele, chau Bananiro, te amo Bananiro, bebé hermoso. Vana, yo te voy a conseguir lo que me pediste el otro día, te lo voy a conseguir tranquilo. Vos dejame que yo te lo consigo. Me pidió una mina el otro día el desubicado, me dijo que está con una mina que yo sigue en Instagram. Te banco, Vana, te banco, yo te lo voy a conseguir. Los quiero, cuídense mucho. Nos vemos mañana en el Sprint Pong y el sábado en stream, viejo. No va. Y el sábado en stream. Así que nada, cuídense. Los quiero. Se me trabó toda la computadora. Buenísimo. Ok, se me trabó toda la computadora, literal. Los quiero. Chao, gordos. Cuídense mucho. Los quiero. Host. Ahí está. Chao, gordos. Cuídense.